Welcome, ladies and gentlemen. This is the Baseball5 WorldCup, Mexico City 2022. Sean bienvenidos, señoras y señores. Es la Copa Mundial Baseball5. En breve, el pre-game. A continuación, el himno de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Welcome, ladies and gentlemen. This is the Baseball WorldCup, Mexico City 2022. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es la primera Copa Mundial de Baseball5, partido de jornada. El primero que abre, es un gusto saludarles. A continuación, los equipos que se van a enfrentar. Corea. A continuación, con el número 11, Kim Sung-jae. Con el número 16, Lee Taipei. Con el número 10, Jan Haiwan. Con el número 12, Hao Sang-hwa. Y con el número 2, Kim Sung-min. En los otros 5 titulares, los suplentes. Con el número 1, Kim Sung-woo. Con el número 7, Hong Sung-woo. Y con el número 6, Kim Seok-yeon. El manager, Woo Yun. A continuación, el conjunto Hong Group, Chinese Taipei. Con el número 17, Tu Hao. Con el número 15, Rin Se-yu. Con el número 24, Chu Shun. Con el número 47, Shi Taiwan. Y con el número 7, Jin Shi. Estos son los 5 titulares. Con el número 23, Cao Xie. Con el número 5, Cao Zhen. Y con el número 6, Li Yu Xiao. El manager, Woo Yun. Los oficiales que van a impartir justicia el día de hoy: de Túnez, Chevy Grani; de Cuba, José Caballero; de Venezuela, Francisco López; de México, Diana Adame. Completan los oficiales de México, Héctor Martínez. A continuación, el himno nacional de Corea.
continuación, el himno nacional de Chinese Taipei. A continuación, la reunión en el home play, la retirada de los equipos y, por supuesto, el intercambio de los line-up con los managers de ambos los conjuntos. Corea y Chinese Taipei se enfrentan. Good morning and welcome back to El Zócalo in Mexico City as we get set to begin the second day, the first really full day of this WBSC Baseball5 World Cup. Yeah, we had so much fun last night, we decided to come back and do it again today, starting right now at 10 in the morning with two of the top teams from the Asian bracket as Chinese Taipei will take on Korea this morning. Chinese Taipei winning the Baseball5 Asia Cup. They won with a really thrilling game against Japan. It went the full 3 matches. It went to extra innings in the third. And we'll talk more about that as the day rolls along. Korea, meanwhile, won its last game of the Baseball5 Asia Cup, taking home the bronze medals. And here to try and assert themselves as one of the top Baseball5 programs in the world. It's a fledgling discipline, so everybody has an opportunity to assert themselves as one of the best in the world. We saw one game last night and one game only in front of a sold-out crowd here at El Zócalo. It was a pretty decisive victory for Mexico over Lithuania. They overcame some early jitters, got off to a slow start, did Mexico. Fell behind 3-0 in the first inning of the first match, as a matter of fact. But then went on to score 5 unanswered, taking the first one 5-3, and taking the second by a final score of 4-2, sending home the 2,000 plus fans who packed this stadium very happy. And I think there wasn't a person who went home without a smile on their face last night. Everything was magnificent from the opening ceremony to that first game. And today we'll have 2 fields in action here at El Zócalo. This is Field 1, Zócalo 2 has its own entire day of action, and we'll try to keep you updated on all the scores as time permits. The Zócalo game, Zócalo 2 game I should say, is between 2 African nations. That's going to be Tunisia and Kenya getting started an hour from now. Who knows? We might be done an hour from now. Last night's game took just over 40 minutes, which is really one of the key foundational pieces of Baseball5, the idea that a game can be played so fast. There isn't a lot of waiting around. Every single play is an action play. There's no pitcher, there's no catcher. So you're not looking at balls and strikes. The action begins when the batter says so. When they step into that box, raise their hand, be it their right or their left hand, and give it a whack. See what the defense can do with it. And the defense is, in my opinion, of paramount importance in this game. The hitters, they're all pretty good. The defenders are what separate the great teams from the good teams. So we will see first the defense of Chinese Taipei as Korea, with Kim Sung-jae atop the lineup, is ready to begin right on time. It's a grounder to the left side, and it's going to be speed that turns that into a leadoff hit for Kim and Korea. And we're going to mix in a little bit of play-by-play with some more conversational storytelling about Baseball5. The out made at first, the first of the day. And that play actually brings to mind something that we saw last night. It's an interesting rule that's worth discussing. So we'll leave the play-by-play alone for now, and you'll be able to watch the action unfold. But Lee Hyun-byul, who just popped that one slowly
as we get another pop-up here for the second out. He was sprinting out of the box, and there is a rule that if you are out of the batter's box before the ball has crossed that no-hit zone, the 4.5-meter line, the diagonal white line you see in front of home plate, you're ruled out. So the ball needs to pass that line before you leave the batter's box, as it does right there. And with a play to first, it's going to be 3 straight outs recorded by a good-looking Chinese Taipei defense to send us to the bottom of the first inning. And it'll give us just a few seconds to run through the foundation of the game. That's, as you see, 5 players on each team. There's a batting order 1 through 5. All 5 players play defense. There's no rules about where the players set up defensively, but traditionally you see something typical to a baseball infield with essentially a first baseman, second baseman, third baseman, shortstop, and then there's that 5th person who each team can decide where they want to put them. And in this case, for Korea, it's Oh Chang-hwa standing right there, and that ball found him short middle, bounced off his foot, and it's going to be a leadoff hit for Tu Yu Hao for Chinese Taipei. We see players sometimes in front of the diamond, and that's going to be an out because the ball bounced before it hit. It bounced before the no-hit line, that 4.5-meter diagonal white line, which is a really important aspect of the field, or the court. You can call it whatever you prefer. And that was a good instance where Lin Chi-yu looked like, in essence, she wanted to bunt. Close play there at second, everybody's safe. There's no bunting in Baseball 5, and that's what that line is for. So you saw she was really interested in trying to move the runner to second, but didn't get the ball far enough, so ultimately was ruled the only out so far at the bottom of the first inning. Here's a hard hit ball that goes off a defender's foot and out of play. And an out has been called. Oh, it didn't hit the defender's foot, it hit the base runner's foot. And so the base runner whose foot it hit is out. That was Tu Yu Hao. The other 2 will be on base. The hitter there, Shi Chi-ting-hua, is somebody we'll be watching, 47 now on first base for Chinese Taipei, one of the better players coming into this tournament based on their performance at the Baseball 5 Asia Cup. At the end of the tournament, there won't just be an MVP of the entire tournament, there'll be a best male player, best female player, because another foundational piece of the game is that it is required to be a mixed squad. You need to have at least 2 players of each gender in the lineup. And we're going to have a scoreless first inning. That was the other female player in Chinese Taipei's lineup, Lin Chi, grounding out to end the first. So you're starting to see what Baseball 5 is all about here, a scoreless quick first inning with good defense. We'll pause, come back in the second in a moment. We told you it'd be a quick turnaround there between the first and the second inning. As a pop-up here becomes the first out, that gives us another aspect of the game to talk about as Kim Soo-bin popped out. Even if that ball had not been caught, it might have hit the wall on a fly or gone over the wall on a fly. And had it done that, the player would have been out. See that smash. Each of these teams electing to have the 5th defender play close. Some position it near the second base bag, some behind the second base bag. There's a line drive, caught, and the throw to first, double play. So baseball fans don't have a lot of trouble figuring out this game because the principles are so similar to baseball and softball. It was really fun to watch the crowd last night learn the game in real time. 2,000 people, I'm guessing almost all of them had never seen Baseball 5 prior to yesterday. Certainly they hadn't seen it in person. And you could feel by the 3rd, 4th inning of the first match that the rules were starting to settle in. Everybody was starting to figure it out. And it led to a really great atmosphere where the fans were engaged. They were hanging on every play. They knew exactly what was going on. And we start the bottom half of the second inning. Chinese Taipei batting with a runner on first. And a line drive caught. Nearly another double play, but a good bit of alert base running by Tu Yu Hao to get back.
This is Chun. Hits it hard on a line off the left hand of the third baseman for Korea. And that puts runners on first and second with just one out. We told you Chinese Taipei won the Asia Cup, the Baseball 5 qualifier. They won it undefeated. And here's 47 with a smash. And that could lead to the first run. It will. And it's a double. You don't see a lot of doubles. It's pretty much the best play that you can expect in Baseball 5. Yes, there are triples, but they're few and far between. And a 1-0 lead for Chinese Taipei here in the bottom of the second. A softly hit ball, throw to first, throw home, safe. Time called, but after the runners are at second and third with a run in, how about it, Lin Chi driving in a run. And a chance for a big inning here for Chinese Taipei. Line drive off the defender over the wall. That's going to just be one run. Runners on first and second. 2 hits in this inning. Already 3 hits in the game for the leadoff player, Tu Yu Hao for Chinese Taipei. All the pressure on the defense. There's the flip to second for the force out. Not hit hard enough to become a double play. Another run scores. 3-0. Lin Chi Yu, who hit that, regarded by some as the fastest player in this tournament. And a really good throw from deep in the hole at short for the out that ends the second inning. But it's a good one for Chinese Taipei. The home team scores 4. We'll go to the third. Three, 4, 5 hitters, and we start with a pop-up that goes off the base of the wall, so that's an out. And that brings me to one of my favorite plays from last night's game. Those of you that watched may recall that one of the Lithuanian batters popped it up over the head of the second base player. And it is possible to reach on a pop-up, but you have to calculate exactly how much height and where the ball is going to drop. And the second base player for Mexico, thinking that the ball was either going to sail over the wall or bounce off the wall, did not catch it, and it just took a little short hop in front of the wall. That's a fair ball. Landed on the third base bag there, so 2 aboard for Korea here with 1 out in the top of the third. But the WBSC, I believe it was on Twitter and perhaps Instagram as well, posted a replay of that hit, which was a great play. And an out at second, though a run comes home for Korea. So much to talk about. You want to break down each play, and it's funny. We love the speed of the game, but it almost doesn't give us time as announcers here to break down what happened, because that was a ball that could have been a double play had the short fielder in the middle not made contact and knocked the ball off course. But everything works out all right for Chinese Taipei, as in the end, just the 1 run scores for Korea despite a few base runners. And so we go into bottom of the third with a 4-1 score. And Chinese Taipei looking to rally, get a few more runs here. So how about it? The game started right on time, 10 o'clock. Here we are now, 10:11 local time, 11 minutes later. And we are halfway through the opening match of this best-of-3 series. Chinese Taipei with a 4-1 lead, now a runner on first. That's Shi Chi Ding Hua. Keep that name in mind. We may see him on the podium, depending on how this tournament goes, as that one from Lin Chi goes out of play for the first out of the bottom of the third inning. And now Tu Yu Hao. I love watching the survey of the defense. Perhaps you've noticed that the players, when they're in the batter's box, they have the ball in the hand,
And looking around now, looking for where the hole is, and another one in the no-hit zone for Lin Chi-yu. Second time that she's failed to clear that line and gets called out right away. 2 outs in the bottom of the third now. Runners on first and second. Chu-Chun, big spot. He surveys, winds up, hits it hard, and that will become a hit and score a run. It's really interesting to play a game with no catcher. Obviously, the entire purpose of the game is to get around, get back home, and score. And it's really difficult for the defense to defend home plate without a dedicated catcher, without a dedicated defensive player at that position. So that's something that you have to work on in practice. Who's going to cover the plate in which situation? And in that instance, and in the last two, there just hasn't been time for that player to find their footing, find the ball, and keep things from getting away from them, turning into a big bottom of the third inning for Chinese Taipei with a runner on third. 2 outs, couple runs on the board, a 6-1 lead. And Lin Chi hitting it hard to second, a bobble, and you don't have time to bobble it as a defender. Have I mentioned there's a lot of pressure on the defense? Any kind of a misplay and that batter runner is almost guaranteed to be safe. Except if it's to the midfielder and it's hit hard, as it was right there from Tu Yu Hao. So another big inning for Chinese Taipei. That's the second time in the last 2 frames that they've scored 4 in a convincing 8-1 lead after 3 innings. Korea needs to get going, find some holes in the defense, and find a way to start piling up runs. Down by 7. We didn't introduce our officials, who hail from all over the world. 12 nations represented in terms of the teams, and even more in terms of the officials. At home plate for this matchup, we have Chedli Mokrani from Tunisia, Jose Marrero from Cuba is at first base, Francisco Lopez from Venezuela at second, Diana Adame from Mexico is at third, and Hector Martinez from Mexico is at the scorer's table, which is along the first base line. That's where the officials will confer if there's ever anything that they need some clarification on. We saw one instance in last night's game as Korea goes down in order, 3 up, 3 down in the top of the 4th, where that rule we were explaining, how a batter needs to stay in the batter's box until the ball has cleared that line. It was something that Lithuania would have scored a run on, and it was in a crucial part of the game. I believe it was the 5th inning of the first match. It was the first and thus far only time we've seen that call made, but it was the right call. The runner had hit it so softly as this one does not eclipse the line. And again, Lin Chi-yu, that's 3 times that she's failed to clear that line. But that Lithuania rally that they started in the late innings was really slowed down because the batter runner failed to knock it past the line before they had left the batter's box. A pretty powerful hit right there from Chu-Chun, who's on first base. It's really hard to catch that ball on the fly. It's a fairly soft rubber ball. It has pretty good bounce. It weighs 85 grams. And how about that carom? Out at second. Great play off the wall there. And it was Lee Han Byul who was standing with his foot on the bag. The ball just found him, but it's the instincts. You need to anticipate where the ball is going to bounce and be in the right place. So 2 gone now in the bottom of the 4th. Chinese Taipei looking for insurance runs. They're not going to get any, as that's the first foul out we've seen. There are no foul balls in Baseball 5, at least in the upper age groups. You get 1 opportunity in the batter's box, and if your hit goes foul, then you are out. Now in the U15 category,
you get a second chance. There are 2 chances in U15, which I like. But here we go in the 5th inning of this first match of this best-of-3 series, Baseball 5 World Cup, Day 2. Korea up against it, down by 7, and how about that throw? From deep in the hole, Chun making the play. Just an outstanding defensive performance so far from Chinese Taipei, and boy, do they look good. This is going to be a tough team to beat. 2 down, Korea down to the last out in the 5th inning of the first match. And it's a soft ground ball left side, flip to first, and that's it for Chinese Taipei. 8-1 the win in the first match of this best-of-3 series. That was pretty good stuff from this Chinese Taipei team. We'll step away for just a few minutes, come back with the second match in the best-of-3 series. Will Korea even it up and force a third, or will Chinese Taipei start the tournament 1-0? Stick around, we'll find out very soon. Welcome back to El Zócalo on this Tuesday morning in Mexico City, where we'll begin the second match in this best-of-3 series, Korea and Chinese Taipei. Day 2 of the WBSC Baseball 5 World Cup. Chinese Taipei winning the first of this best-of-3 series, winning it 8-1. And Korea, the visitors, looking to get off to a fast start. There was really very little to get excited about for Korea. In fact, just 4 base runners in the entirety of the 5-inning affair we just saw.
And there's an out on the play we were talking about. It was softly hit. It was bumped with an underhand motion, and that player was already out of the batter's box before the ball had cleared the line. So Korea off to a slow start here in the first inning. Another 1-2-3 inning. Now there's two things we're going to talk about. We're going to continue to focus on the defense here in this second match. We're also going to talk a little bit more about the Asia qualifier. But first thing I want to mention is the defense, because the more Baseball 5 you watch, the more you understand that defense is really everything. If you have players who can make the plays, be that catching line drives on the fly or quick reactions on ground balls to get it over to first, you're going to have a chance to win. Beyond that, you need to have a good defensive strategy. Where do you place that fifth player who's not the first, second, third, or short infielder? And who do you have covering home plate in which situation, as an out was just called there, as we've had a change in the Chinese Taipei lineup. That was Lin Yu Chao batting, where Lin Che-u had been in the first game. So Lin Yu Chao now batting second for Chinese Taipei. We don't anticipate there will be a ton of changes between matches, but occasionally they do mix it up. And I'm so far seeing that as the only change in the Chinese Taipei lineup. And Lin Chi-yu, who was replaced, did go 0 for 5 in that first game. How about that, Karam? Over to first for the out. Second out of the bottom of the first inning. Here's a big spot for Lin Chi. 2 runners in scoring position. A big spot for the Korea defense. Pressure's on this play. So we'll watch the survey of the defense. And the ground ball up the middle, well placed. That scores 1 throw home. Not in time, it scores 2. That was a masterclass from Lin Chi in how to bring home the runners with 2 out. She took an extra long time to survey the defense, find the place where she wanted to put it, and then she hit that spot. It's a 2-part process. Now ground ball, well played. That's a really tough position to play. Ball's coming at you very fast from that short midfield position. But Lin Chi delivers the big hit of the second match, at least in the first inning, giving her team a 2-0 lead. I like watching where the different teams elect to play that midfielder. You see both Chinese Taipei and Korea bringing that player in tight, right on the Konade symbol. And we want to thank Konade and the entire Mexican government for their support of this event. Last night we saw Lithuania positioning that 5th defensive player closer to the second base bag, still in front of it, but about halfway between where you see Lin Yu Chao for Chinese Taipei, and the out called because the runner had left the batter's box before the ball had cleared the line. And it's starting to frustrate some of the players, this rule, but it's a good one. Because if you have a fast player, they could just make a living tapping it, sprinting. There's really no chance to make a play there. And there was a chance to go to second, and now an opportunity for a double play. There's the tag and a double play. Well done by Chinese Taipei. They elected to get the out at first instead of trying to make it more of a conventional baseball style 4-6-3 double play, but caught the lead runner, Oh Chang-hwa, in between first and second. He was doubled off and he seemed to be limping a little bit, but gives the thumbs up to the bench that he's going to stay in the game, or at least he wants to. But I think we are going to see a change. Certainly don't want to see anybody getting hurt this morning. And coming in his place, Hong Sung-wook. So Hong Sung-wook takes over for Oh Chang-hwa. Bottom of the second about to begin. Chinese Taipei with a 2-0 lead. You have to make that split-second calculation. Do you want to try and get the double play, get the lead runner with a force out? Or are you content just to get that out at first base? And that's what Chinese Taipei wanted. They just wanted the out at first base and wind up getting the double play.
curious as to what this conversation may be. It's Chinese Taipei's manager, Wo Yung-chin, who's taken a real shine to this game and been really serious about building the program in Taiwan. And this is turning into an extended conversation. There is an interpreter there working along with Wo Yung-chin and our home plate official, Chedley Mokrani. All the officials getting involved now. I wonder if it has anything to do with the substitution. And they're going to bring Andrea Daria, I believe one of our top officials here. He's at the table. Bringing him into the conversation as well. This gives us time to talk about the Asia Cup qualifier, which took place in Kuala Lumpur, Malaysia. And one of the beauties of this game is that you can play everywhere, play anywhere. And in that instance, it was an indoor competition played at in the ballroom of the Berjaya Times Square Hotel in Kuala Lumpur, which is pretty neat that you can be in one of the most iconic outdoor spaces in the country of Mexico, or you can be in a ballroom of a fancy hotel. You can be in an alleyway in a street. You can be in a backyard. You can be on the beach, as long as you have some well-packed sand, I suppose. But you really can play everywhere. And whatever issue needed to be resolved has been resolved. And so we'll begin the bottom of the second inning. Chinese Taipei batting. And Lin Yu Chao leading off. 2-0 our score. Chinese Taipei won the first match 8-1. Trying to make it a sweep here. And start the tournament with a 1-0 record. That's going to be an out, though, to start it, as the ball didn't clear the zone. We told you Chinese Taipei went undefeated through that tournament. Korea won the bronze. That ball looked like it was awfully close to the line, but did clear it, so that is a hit. The final match, the final game between Chinese Taipei and Japan went the full 3 matches. Chinese Taipei took the first 3-2. Japan took the second 5-2. And then they were tied going into extra innings. Chinese Taipei did not score, or rather, it was still tied, I should say, after the first extra inning, which begins with the runner on first. And then when you get to the second extra inning, it begins with runners on first and second. When you get to the third extra inning, you start with bases loaded, and you keep them that way if you happen to go to a fourth extra inning. I wonder how many extra innings we'll see in this tournament in any particular game, as Korea, with a sound defensive effort, gets through the bottom half of the second without surrendering any more runs. But that final score of the third match was 12-9, and it ended with a triple play. And certainly you need at least 2 base runners for the triple play. So as you got into the second extra inning, the opportunity for the defense to make a great play presented itself. Defense makes a great play right there for Chinese Taipei. There was some tough side spin on that ball. And this is a more traditional ground ball. Look at how tight this Chinese Taipei team is defensively. But it was a triple play in extra innings that secured the Baseball5 Asian Cup for Chinese Taipei. Meanwhile, Korea beat Hong Kong in the bronze. And a 2-out base runner for Korea. Chinese Taipei swept its semifinal game against Hong Kong. Japan swept its semifinal matchup against Korea. That's a tough test for that Korea team. They had to take on Japan, and then they had to play Hong Kong. And Hong Kong's here, and they mean business as well. That bronze was a really exciting matchup, though Korea did sweep it. First game was just a 2-run game, or first match rather, 2 runs, 3-1. And the second was really close, 9-8. And that was how we determined the gold and the bronze at the Baseball Asia Cup, Baseball5 Asia Cup.
As the bottom of the third starts with an out, as you see both teams have settled in defensively, and a tight one here unfolding. Nice grab as that one was smacked right back up the middle. That was Sung-woo Kim. Kim coming into the game after a little bit of a tweak to the lower body of one of the Korea players. Forced him out. And now a base runner for Chinese Taipei. 2 outs in the bottom of the third. Driven up the middle. And good base running. You have to be really nimble in this game. It's such a tight court that if you overrun second base, you really have to scamper back because the infielders are alert and they know where to look for you to get that force out. Base runners at first base, they're allowed a little extra leeway as a bouncer to the right side will become the last out of the third inning. And another scoreless frame. So looking good, Korea here after giving up 2 runs in the first inning. 2-0 going to the fourth, more than halfway through this second match in a best-of-3 series. We talked to the Lithuania team yesterday about how they built their roster. It was a mix of players with baseball and softball backgrounds, but then they said they dipped into some of the other sports as well, inviting players who were well regarded in the handball world, which is a female sport there. So they found some players through handball, they found some players through basketball. But here's what Guo Yung-chin had to say about building this Chinese Taipei team. He said they selected a team from 64 university players, which were baseball and softball players who attended trials. And they selected a team of 8 out of 64. So that must have been a really intense camp. And once they selected that group of 8, they attended a 10-day camp. The group that you're seeing here attended a 10-day training session on home soil before this tournament to get ready. The average age of the team, 22 years old, and their manager said that under the circumstances, he feels they've done very well and that this team has a great future. And they're very proud to be #1 in Asia at the moment. Nice play there, getting the lead runner, the force out at second. Korea desperately searching for some offense. Just 1 run through 8 innings so far. Scored 1 in the 5 innings of the first match, and a 0 hanging up there now as they bat with 1 out in the top of the fourth. Here's a pop-up throw to first, double play. It wasn't as if it was bad base running either. Lee Han-byul hustled, he was alert, tried to get back safely, but it was a great play, and I think you can really see how good this Chinese Taipei program is. Incredibly disciplined, and batting now in the bottom of the fourth, trying to extend the lead. And safe at first, a leadoff hit for Tu Yu Hao, the leadoff man. This is where Korea has to tighten up. Throw to first for the out, really nice play. Lin Chi-yu started in the second slot in Chinese Taipei's batting order. She's known for her incredible speed, replaced by Lin Yu Chao here in game 2. Wonder if Lin Chi-yu would have beaten that out. That one bounced short of the line, so it's an out. Second out of the inning, and back to second base for Tu Yu Hao. Korea doing really well here. Can't afford to fall any further behind Chinese Taipei. Bottom of the fourth, 2-0 the score. 36 minutes into this game. And we're just about ready for the last of the 5th and the second of a 3-game series. Throw to first, bobbled, and that'll allow a run to score. It was a hard throw from second base. Jang Myung-hwa did all she could with it. Just was not handled by Kim Sung-jae.
It's not easy to catch a ball thrown that hard without a glove. Now ground ball to the left side. And that will be it for the fourth, but a big insurance run for Chinese Taipei, a 3-0 lead. And a chance to make it a sweep after winning 5-1, a 3-0 lead. What kind of attack will we see from Korea? Beginning with Hong Sung-uk. Uk hits it on a line and becomes out number one. Wanted to talk about the fact that, you know, one of the things that baseball fans and softball fans enjoy seeing, a rare occurrence when it happens, is a no-hitter or a perfect game, when a pitcher does not allow a base runner in the case of a perfect game, or doesn't allow a hit in the case of a no-hitter. And of course it's a pitcher who starts that, but it's also the defense behind them. You can't throw a perfect game or a no-hitter without some great defense behind you. And the same is true for Baseball 5 minus the pitcher component. A team can earn a no-hitter and can earn a perfect game. Perfect game would mean the opponent does not have anyone reach base. A no-hitter means, well, maybe somebody reached on an error, but Korea is going to bounce out. That ball hit before the no-hit zone, and that will do it. Chinese Taipei with a shutout victory in the second game of the match, 3-0, and they win. They win decisively, 8-1, 3-0 to go 1-0 in the tournament. It's a sweep, and this is a solid Chinese Taipei team, currently #1 in Asia, trying to stay that way and go home perhaps with gold medals, perhaps be #1 in the world. This tournament is the first Baseball 5 tournament ever to be played for the title of world champion. Mexico joined by Taiwan's Chinese Taipei team as the two undefeated teams to get things started. And we thought last night's game was fast. It was played in just over 40 minutes. This one, 38 minutes from start to finish. And that's how Chinese Taipei will earn the victory. Over on Zócalo 2, we're going to have coverage for you starting in about 20 minutes with two African nations getting underway, Kenya and Tunisia. That will be a fun one to watch. I may head over to watch myself at Zócalo 2, and then later on here at Zócalo 1, you're going to have a great matchup between Cuba and South Africa. Hector VR will bring you the commentary, and we'll be back later on with more English commentary from day 2 of the WBSC Baseball 5 World Cup. Congratulations, Chinese Taipei, with a big win over Korea. Señoras y señores, es confirmado uno de los favoritos. Gracias. Para esta primera Copa Mundial de Baseball 5, Chinese Taipei. El ganador is a winner. It's a very good team. Muy buen equipo. Excelente. Buena victoria 2-0 ante Corea y no quedable sin discusión. El campeón de Asia para la clasificación de esta primera Copa Mundial de Baseball 5.
próximo partido. Sudáfrica, Cuba, a las 11:30. La felicitación para el equipo ganador, Taipei. Empezó bien, activando el Baseball5. Está luchando,
país. Para nosotros como delegación ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que eso fue espectacular. En Venezuela hay mucho nivel, hay mucho potencial, nosotros somos un país de peloteros y podemos adaptarnos a este nuevo formato de Baseball5. Escuchamos al señor Edwin, que es de la Federación de Softball, de que harían un intervagio, un nacional por localidad, y yo creo que este deporte va a seguir aquí en Cartagena a nivel nacional. Así que esperemos a que eso se dé y por supuesto hay que seguirlo porque la verdad es muy bueno, muy recreativo y se pasa súper. Bueno, en Cuba esto tiene un muy buen futuro porque los cubanos son muy aplicados a los entrenamientos, ya tiene su liga nacional, campeonatos nacionales, se están jugando mucho en las escuelas universitarias, en todo el país se juega béisbol. Pues no era el objetivo, que el objetivo era ganarle a Cuba, pero bueno, desde ese puesto pues también pienso yo de que fue una gran motivación para todos. La sufrimos al final porque no pudimos llevarnos el objetivo que era llevarnos el campeonato a casa, pero contentos, emocionados de estar aquí. Bueno, un partido fue un poco difícil, el primer juego Venezuela abrió ganando 7-2 y logramos remontar y tuvimos la victoria 14-7. Y estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. En el Baseball5 en Cuba, a partir de la nueva incorporación por la W de esta nueva modalidad, se tomó el país con mucha fuerza, ¿entiendes? Se ha realizado un fuerte trabajo en todas las provincias, se han llevado clínicas en todo el país, donde el tema principal ha sido la regla de juego, las nuevas modalidades y los aspectos técnico-tácticos, ¿no?, de esta nueva modalidad. Se han ya establecido este trabajo en las diferentes categorías con el fin de darle una mayor promoción y que la gente se interese por esta nueva modalidad. Que la mujer ha sido capaz de incorporarse, ¿no?, en todos los sentidos sociales, en la vida social, y una vez más vemos la incorporación de ella en la igualdad, ¿no?, como tal. Y ahí hay compenetración. Ellos se ayudan mucho, los chicos que tienen más habilidad siempre se apoyan, se ayudan mucho. Las mujeres se apoyan en eso. Y ellas han llegado a ser capaces de realizar los mismos elementos técnicos que los varones. En el caso de las habilidades, las combinaciones de doble play, por ejemplo, combinaciones defensivas, la defensa de home, esos riles defensivos que hemos hecho aquí en el Baseball5, la mujer es capaz de realizarlo igual al 100% con hombres. Ahí las mujeres pueden alcanzar las mismas habilidades que los hombres. Ahí lo más difícil que veo es la acción de golpeo de la bola, ¿no?, la fortaleza de la bola, pero hay mujeres también que le pegan con fortaleza igual a la bola. Desde pequeña jugaba con pelotas de caucho, a veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Me da una cosa porque quisiera estar ahí jugando, la verdad. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hay muchas compañeras, veo muchas compañeras ahí que juegan conmigo, que están allí practicando este deporte y la verdad me parece súper emocionante. Yo soy segunda base y showfield. Ya hago esa posición y para mí es muy emocionante. Los domingos para mí pues son sagrados para jugar. Hace 2 días atrás le pregunté a una chica que por qué estaba organizando todo esto. Me dijo que no, que van a jugar béisbol. Se me hizo raro porque en un espacio tan pequeño, béisbol, y quedé con la duda, pero estaba pendiente para venir. Cuando llego me entero de que es béisbol 5
y como que, uy, chévere, nuevo para mí, pero me parece muy chévere y emocionante, ya que sea con la mano, ya no es con un bate, ya, y que los partidos son muy rápidos, muy bacano. Yo soy coordinadora de salvavidas. Cuando llego a la ronda, a supervisar, me encuentro que ya todo está organizado, me encuentro a las chicas jugando, a los chicos jugando, y para mí fue súper emocionante. Me quedé un momento allí mirando, aunque no puedo hacerlo, pero me lo quedé mirando porque es inevitable. Cuando a uno le gusta el béisbol, el softball, mirar un partido es inevitable. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Para nosotros va a ser grande. Ya nosotros tenemos rato estar jugando golpea caucho, pero esta es la primera que estamos jugando en este sistema, pero nos sentimos muy bien. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera y pues bien, compartiendo, comiendo cosas nuevas también, conociendo la cultura de aquí de Colombia. Pasamos por Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, pasamos por Barranquilla, la tierra de Shakira, y pues estamos aquí en Cartagena de Indias, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya todos sabemos que es un paraíso tropical. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Son cosas que a nosotros al principio nos agarraba así como movidos, pero sé que ya al segundo nos reaccionamos un poco más y sé que vamos a ir mejorando cada juego. Este juego ha sido una fusión muy grande en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, incluso en partes donde el béisbol nunca ha llegado, como el continente africano, Uganda incluso. Y esto se nos abre muchas puertas a todos los que estamos jugando aquí. Es un equipo muy unido, la verdad, a pesar de que nos conocemos solo como hola, ¿qué tal? Pero ahorita ya nos unimos, ya somos un equipo porque estamos representando a nuestro país, ¿verdad? Claro, es bueno topar con otros equipos que nunca habíamos jugado. La verdad que nuestra meta es poder clasificar los primeros 4. Es poder levantar esa copa y poder llevar ese triunfo a Venezuela. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Sabemos que es una modalidad nueva, callejera. This sport's faster, you know, it's less thinking and it's less time. You have to just react. It's just a reaction game. You got to do what you can, do it as fast as you can, and it's all mental. Es un juego sumamente rápido, es lo más que me encanta. No te da oportunidad ni de tan siquiera pensar de más o simplemente de irte en un viaje en el juego y decir ¿dónde estoy? No, estás todo el tiempo concentrado, por eso me gusta muchísimo. Viene siendo, ¿verdad?, algo que nosotros jugamos cuando pequeños. Nos recuerda básicamente nuestros comienzos en el deporte en las calles de Puerto Rico. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitas mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. El Baseball 5 viene siendo para nosotros la internacionalización de nuestra pelotica de goma. En Venezuela nosotros jugamos pelotica de goma hace más de 70 años. Bueno, de inicio estamos llevando proyectos allá en Venezuela, en el área comunal, en el área escolar. De verdad estamos haciendo un duro trabajo a través de la Federación Venezolana de Béisbol, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por no quedarse con los brazos caídos en esta situación tan dura en el país. Y bueno, Baseball5 para toda Venezuela y de Venezuela para el mundo. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera. Paramos en Maracaibo, allí descansamos, dormimos unas horas y después de allí pues partimos de Maracaibo directo a Cartagena. Y el equipo compenetrados, unidos, nos sentimos como una familia, hemos estado practicando y hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos y siempre con una sola meta, es quedar campeón y poder levantar esa copa para Venezuela. Esto que estamos viviendo
viviendo aquí nos dice que vale la pena el esfuerzo. En Venezuela tenemos varios modelos de pelotica de goma y en cada región pues tenemos una pelotica de esta contextura que es bastante dura. Sin embargo, nuestros niños juegan a la pelotica de goma con esta pelota. La última que hemos estado utilizando ha sido esta, que es un poco más suave que la pelotica, que esta pelotica pequeña de goma. La veo muy acorde a lo que es el desarrollo de lo que es el béisbol 5, lo que pudiera ser el béisbol 5. Lo que necesitaríamos porque la producción se incremente, porque creo que el mundo va a tener mucha demanda con respecto a la pelotica de goma. Con la pelota oficial de este torneo es un poquito más dura, pero le da más el nivel de juego a lo que es el béisbol 5. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo la pelotica de goma, viendo ahora con un contexto de béisbol 5, viene a despertar, ¿no?, esa alegría, a despertar esa fiebre nuevamente de nuestra pelotica de goma que estaba un poquito dormida, ¿no? Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Venezuela, por su pelotica de goma, es béisbol 5. I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. Not play baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. A veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar, somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, bueno, en 3 días que nos fue espectacular.
ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia, pues, y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.
continuación, el himno de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Welcome, ladies and gentlemen. This is the Baseball5 WorldCup Mexico City 2022. Señoras y señores, sean bienvenidos a este encuentro. Para Cuba debut, el campeón de América estará enfrentando al campeón de África en esta primera Copa Mundial de Baseball 5. A continuación, el equipo visitador, Sudáfrica. Con el número 28, Luis Albertín. Con el número 2, Isu Maroa. Con el número 18, Soresa Mareni. Con el número 26, Alden Valdez. Y con el número 26, Marisha Banar. Estos son los 5 titulares del conjunto de Sudáfrica. Los sustitutos, Juan Redmans, con el número 8, Cicero Yamu, con el número 22, y Paul Romer, con el número 99. El manager, América Brun. A continuación, el equipo Home Group, el equipo de Cuba, con el número 25, Orlando Amador. Con el número 1, Briandy Molina. Con el número 46, Robelis Núñez. Con el número 10, Shakira Aspasu. Y con el número 5, Ariel Castellano. Estos son los 5 titulares del conjunto cubano. El resto del equipo con el número 66, Cristina Azade. Con el número 7, Claudia Flores. Y con el número 2, Denis Arcila. El manager, Paulo Ferri. Los oficiales se actuarán en este encuentro. Adelante los oficiales, por favor. Víctor Ramallo de Argentina, Jesús Chávez de México, Marisol Martínez de México, Karim Adeli de Túnez y Brian Mangeti de Kenia. A continuación, las notas del himno nacional de Sudáfrica.
las notas del himno nacional de Cuba. Señoras y señores, todo listo para comenzar el encuentro en el Zócalo 1, en la Ciudad de México. El campeón de África versus el campeón de América. Sudáfrica versus Cuba. A continuación, la discusión de las reglas, el intercambio de los line-up por ambos managers. El meeting en el hot play. La pelota, estamos aquí con el Baseball5. A continuación, a través de las plataformas de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, ya veíamos la alineación del conjunto de Sudáfrica, los oficiales que ya lo estábamos presentando a nivel de terreno para nuestra transmisión. Aquí lo colocamos ahora mismo en gráfica, nada más y nada menos que Víctor Armayo, ahí lo tienen en pantalla, va a ser el árbitro de home. Aquí se le llama oficial porque lo mismo anotan, son 5 los oficiales y un anotador, 4 que va a estar en el campo, y el conjunto de Cuba, que es uno de los grandes favoritos para obtener el título de esta primera Copa Mundial de Baseball5. El campeón de América se va a enfrentar al campeón de África en este primer encuentro para ambos. Ayer fue el debut de México como local. No se diga más, solo play ball. Abre fuego el conjunto de Sudáfrica con Luis Albertín, que ya tiene corredor en primera base. Me acompaña en esta transmisión Eros Bernal, el jefe técnico del Baseball5 en Cuba y también de la Comisión Técnica de los Entrenadores de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. A nivel global, uno de los grandes impulsores no solamente del Baseball5 en Cuba, sino también en el mundo. Bienvenido a esta transmisión, Eros Bernal. Muchas gracias, Héctor, y estamos aquí presenciando este hermoso espectáculo del primer campeonato mundial, la primera Copa del Mundo de Béisbol 5, y para mí es un honor compartir este espacio con usted. Y bueno, estamos a través de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, sus plataformas oficiales, también a través de Game Time Sport. Es un deporte bien dinámico, se completa el primer inning y la defensa, que hasta este minuto debe ser una de las mejores del campeonato del equipo Cuba. Es una de sus armas, pero también la ofensiva. Así mismo, Héctor, es una de las cuestiones que las ventajas y las posibilidades que tiene Cuba de tratar de disminuir el carreraje, y ese es el primer objetivo, y la ofensiva también, tratar de abrir el juego para jugar más cómodo a la defensa. Va a abrir Orlando Amador, uno de los 3 campeones titulares del Open de Colombia 2019. Le pega fuerte
Ya tiene corredor en la inicial el conjunto de Cuba con Orlando Amador, y viene a empuñar ahí Brandy Molina, el número 1 de Cuba, que juega como center ahí en el campo. Uno de los que más duro le pega a la pelota, y así lo hace. Dobla para tercera base. Ya hay corredores en las esquinas por el equipo de Cuba. Abre fuego rápidamente Cuba. ¿Y cómo le pega? Se le ha medido la velocidad a Brandy Molina. Sí, exactamente. Brandy es uno de los jugadores con más potencia que golpeo tiene en Cuba. Se le ha medido por su fortaleza y está sobre las 70-72 millas. Con una pistola radar que mide igual los lanzamientos, y con el golpeo alcanza esa velocidad. Anota la primera carrera el conjunto cubano y coloca corredores en primera y segunda base. Entró fácil Orlando Amador. Se ve bien este equipo de Cuba. Hemos visto a México, hemos visto a Taipei de China, que ganó frente a Corea en el partido inaugural de esta primera jornada. Ayer fue el encuentro de inauguración. Por primera es el out y hay una doble matanza allí. Este equipo de Sudáfrica fue el campeón también del continente, de su continente. Asimismo, Héctor, es un equipo también competitivo y tuvo la posibilidad de ser campeón en África, y bueno, creo que se va a dar un gran juego en este partido. Bueno, pusieron ahí a Shakira, la cuarta en la tanda. Algo diferente que tenemos que comentar, que es un deporte inclusivo para los que nos están viendo a través de las plataformas de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball en esta transmisión internacional. Para los que nos están viendo en Cuba, es algo diferente, un deporte inclusivo, mixto. Se ve poco esto en la historia de la humanidad, donde se tienen que imbricar, se tienen que unir hombres y mujeres, Jero. Así mismo, Héctor, esto es un deporte que realmente tiene esa ventaja y tiene esa posibilidad de la inclusión de los ambos géneros. Y es lo llamativo y lo atractivo de esta disciplina, cómo se pone a la par en condiciones tanto técnicas como físicas, ambos sexos, y es lo agradable de esta disciplina. Pocas veces confluyen ahí hombres y mujeres. Sí, exactamente, pocas veces. Sin embargo, aquí parece que hay un solo equipo, y realmente las féminas se ponen a la par técnicamente de los hombres, y eso es lo atractivo de este deporte. Me decían los muchachos cubanos que ha sido bien difícil, sobre todo en el inicio, congeniar con las mujeres, que tienen sus características, pero lo han hecho muy bien. Nuevamente buena defensiva del conjunto de Cuba, que va ganando 1-0 cuando viene a consumir en la parte baja del segundo capítulo. Debe ser este un juego rápido. El gran favorito para obtener la victoria es el conjunto cubano. Todos hablan de ellos aquí. Es una referencia, por supuesto. Este juego salió de Cuba y vean cómo taladra la defensiva. Viene a batear nuevamente Brandy Molina, el hombre que está llamado a ser el MVP, el más valioso de este torneo, un cubano. Le pega muy fuerte. Es quieto en segunda base. Nuevamente se envasan los dos primeros. Esto es fundamental para que Roybelis Núñez, cuando tiene a los dos habaneros en circulación, pues pueda impulsar carrera. El de la tierra caliente está a la ofensiva. Le pega con poca fuerza inteligentemente, sin embargo, ponen out en tercera base. No, fue out por regla. ¿Por qué, Jero? Es out por regla porque en el nuevo reglamento, después del golpeo, tiene que la pelota ponerse en zona fair, en zona válida, antes que haga la carrera, y lo convalidan en sí, o sea, para eliminar lo que es el toque bola, lo que es tratar de que el corredor haga ventaja sobre la defensa. Sí, Pablo Terry, el manager de Cuba, rápidamente fue con el principal argentino para preguntarle qué fue, qué pasó. Sin embargo, usted lo tiene aquí en detalles a través de nuestra transmisión internacional. El forceado se duerme y llega hasta el home play. Nuevamente vuelven a regresar a los corredores porque vuelve a pisar el home. ¿Cómo es ayer? Sí, no, una de las reglas que tienen en el trabajo ofensivo en la caja es que no puedes pisar las líneas delanteras del cajón de bateo si no es out por regla. Y en este caso la jugadora la pisó y el árbitro la penalizó. Ahora sí se queda por detrás. Muy bien, no tiene por qué apurarse. Va a entrar en carreras el equipo cubano. Ahora sí, 2-0 va ganando el equipo Cuba.
2 outs por regla. Esto no debe suceder en un conjunto. Se ve que está presionado el equipo, ¿eh? Este equipo tiene mucha experiencia, tiene madurez para tener 2 outs por regla de manera consecutiva. En este partido no le va a pesar, pero en un juego frente a Venezuela, frente a Taipei de China, tiene que mejorar. Exacto, es el primer juego. Todos los primeros juegos siempre son tensos, es romper el hielo, pero son acciones que van a suceder en cualquier momento del juego y es parte de esta disciplina, pero realmente es como tú dices que no deben a este nivel ya comprometerse para poder tener una gran ofensiva. Son los errores no forzados. Ya tienen ahí en cámara a Brandy Molina, que prácticamente no falla. Sin embargo, esta cerca, que son pantallas de LED más realmente duras, rebotan más que lo que habitualmente tiene que irse acomodando también. Esto es un comentario especializado, porque estos son LED lo que tienen detrás, es decir, son pantallas que rebota más la pelota y tiene que acostumbrarse este equipo cubano, como todos, ¿cierto? Así mismo, Héctor, esto es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, de ponerlo casi heterogéneo en todo lo que es el béisbol 5, porque todas las vallas no son construidas con el mismo material, y aquí, como usted lo explicaba, es un material LED donde rebota bastante la pelota y hay que adaptarse y acondicionar el tipo de juego para este tipo de elementos técnicos. 3-0 va ganando el equipo cubano. Para los que se suman, no han estado en sintonía. Safe en primera base. Estuvo bien Núñez, sin embargo, no puede impedir que hayan corredores en las esquinas. Amenaza ahora Sudáfrica. Y ahora hay que decir que este partido es de 3-2. Así se impuso la nueva regla. Hay un out, double play, relampagueante, doble play. Es muy bueno este equipo Cuba para la doble matanza, de lo mejor que vamos a ver en este torneo, de lo más rápido, que también se mide hierro. Esto en Cuba también se trabaja contrarreloj en los doble play. Exactamente, tiene que hacer unas acciones muy rápidas. El contrarreloj de doble play la hemos practicado mucho. Sucede poco, pero es una acción que cuando se practica se logra el objetivo. Bueno, van a sacar al equipo cubano porque hay 2 outs. Hay 2 outs. Ya se habían ido. Que estaban protestando Sudáfrica, riéndose. Tiene que regresar a la defensiva el conjunto cubano. No puede jugar al rebote Núñez. Se envasa el primero en la tanda, Luis Albertín. Este juego es de 3 a ganar 2. Esa es una de las nuevas reglas. Es como los sets en el voleibol. Se completa el out del inicial. Ahora sí llega el tercero. Se retira Cuba. Y va ganando este encuentro. Tendría entonces Hierro que ganar 2 juegos para obtener el partido el equipo cubano. Debe ser 2-0, aquí es el pronóstico frente a Sudáfrica. Sí, evidentemente el pronóstico tiene que ser 2-0. Aquí hay todos los partidos, vamos a tratar de salir invictos y ese es el objetivo. Tratar de desgastarnos menos, no llegar a un tercer partido y lograr la victoria en dos juegos. Es un juego muy dinámico el Baseball 5. Abre fuego Cuba, coloca corredor en primera base. Ahí está Núñez. Corredor rápido, habilidoso, pimentoso. Shakira le pega bien a la pelota. Quería jugar al rebote, sin embargo ahora no puede. Rebote que a veces puede ser violento aquí. Elianis Castellanos es la quinta en la tanda. La última bateadora del equipo cubano, lo hace con poca fuerza. Entra en carrera Núñez. Parecía que podía llegar con tiempo. Parecía Aullero, ¿eh? Sí, ahí en tercera. Como pasa rápido por arriba de la base, el árbitro interpretó que fuese, en este caso, safe. Y eso es lo que hace que el corredor haya anotado. Es decir, que no tenía el pie encima de la base cuando le llega la pelota. Es correcto.
Es muy rápido este encuentro. No es el béisbol habitual, ni siquiera el softball. Como esto no existe en la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, y ya realmente es espectacular. Las bases llenas para Cuba, van a entrar en carrera, ya lo hace Shakira. Se encuentra la casa llena de cubanos aquí en el Zócalo número 1. El juego 5 carreras por 1. Hay uno a primera, no hay 2 play. Entra una más para el equipo cubano, Elianis Castellanos. Ya se nota esto, que poco a poco van desestresándose, entrando en confianza. Es un primer juego que siempre es tenso en una Copa Mundial inédita y exclusiva para todos, y es normal que los nervios pasen factura. No, y es que realmente es algo totalmente diferente. Sigue ampliando la ventaja. Amador una vez más, cada vez que llega a las bases entra, y esto es muy importante, como el primero en la tanda, habilidoso. Ha llegado 3 veces y las 3 ha entrado en carrera. 7 carreras por 1. El marcador podría darse aquí, ¿por qué no? El primer knockout, que ahora le comentamos. El disparo, quieto en el home play. Una masa para Cuba. Y hay otra, porque mataron la bola de Cero. Exacto, sale a zona foul la bola muerta, y le conceden la base al corredor, que había alcanzado la tercera, y por lo tanto le corresponde una base extra. 9 carreras por 1 cuando se juega la parte baja del tercer capítulo. Esta es una de sus fuerzas, el bateo. Realmente muy buena ofensiva. Cada vez que llega Amador al home plate se envasa. La 4ª vez y la 4ª envasada. Es el primer bate de Héctor, y ese es uno de sus objetivos y misiones. Tratar de llegar para que después los demás bateadores puedan traerlo para el home plate. Brandy Molina en el home plate. Le pega fuerte, no puede la defensiva de Sudáfrica. Una más para Cuba en las piernas de Castellanos. Ronda aquí el fantasma del knockoutero, que es una regla diferente, ¿eh? Es a 15 en el tercer inning y a 10 en el cuarto inning. Tiene que tener una diferencia de 15 carreras para que sea knockout en el cuarto, y de 10. Ahí entra una más. 11 carreras, ahora ya hay marcador de knockout para el cuarto capítulo. Es correcto, ya para el cuarto capítulo que visita a Sudáfrica ya hay marcador de knockout. Para marcador de knockout, una diferencia de 15 carreras tendría que tener aquí en el tercero abajo. Está bateando, hay un out. Hay doble matanza, hay 2 play. Salió con el contacto, el corredor, y bueno, así se queda. 11 carreras por 1. Hasta ahora mismo hay marcador de knockout en lo que es el cuarto capítulo. Poco a poco se van enterando ustedes de las reglas de este Baseball 5. Hay sustitución por parte de Terry, Pablo Terry, que continúa diciéndole algo ahí al principal y a la mesa. Ahí Héctor, explicar en este formato del Baseball 5, los cambios solamente se deben realizar cuando culmine una entrada. O sea, los cambios no durante del inning. Que en el béisbol sí se puede hacer. Exactamente. Víctor Aramayo, argentino de Buenos Aires, es el principal también, hay que decirlo, uno de los grandes impulsadores del Baseball 5 en Argentina. Se va por sus propios medios para Mar del Plata, para donde sea, Bariloche, y ahí pone a jugar a los muchachos. Baseball 5 es uno de los oficiales aquí, es un honor que sea el Chief Umpire, el jefe de los umpires. Hay un cambio en el equipo cubano. Sí, cambia el jugador, sale Shakira Aspiazu en la primera base y se incorpora en la propia posición Claudia Lores en la número 7. Sale la abogada Shakira Aspiazu, que es la primera base guantanamera de Cuba. Y entra Claudia Lores. También hay un cambio en tercera base, Héctor. Sale Elianis Castellano y entra en este caso Lietis Arce a jugar la tercera base.
hay que decir de Claudia Lores en la primera base de este equipo, Yero, que es una curiosidad viviente. Bien, buenos reflejos de Brandy Molina. Excelente. Lo mismo a la ofensiva que a la defensiva, ya está disertando. El tercer cambio también, antes de comenzar a la entrada de segunda base, entra Basabe, Cristian Basabe, Artemisa por, en este caso... Quieto en primera base. Te entretiene la jugada ayer. Eso es lo que tiene el Baseball 5. O comentas o narras. Sí, así mismo. No puedes hacer las dos cosas. Es un juego muy dinámico, ¿eh? Muy dinámico. Hay que decirte, Claudia Lores, muy interesante esta jugadora de primera base, ha participado en 2 disciplinas. En el Mundial Femenino de la Florida 2018 con el equipo Cuba de béisbol. Y ahora está aquí en el Zócalo, pero además es portera de fútbol con su equipo de Holguín y preselección nacional de softball. Es decir, juega 4 deportes y vean cómo ella misma completa ahí el out en primera base. Es el primer equipo en este Baseball 5 que realmente hace todos los cambios como debe ser y corresponde. Así mismo, Héctor, y bueno, ya como se aprecia, finalizó un partido por marcador de knockout. Se hicieron los cambios con ventaja para tener también la posibilidad de que los jugadores que están en sustitución, darle un poco de juego, porque aquí todos tienen la misión de comportarse lo más bien posible en el terreno cuando le den la oportunidad. 11 carreras por una, vence el conjunto cubano en este primer juego. Señoras y señores, recuerden que para obtener el partido tienen que tener 2 juegos. Es de 3 a ganar 2. Vence por knockout en el primer juego. Sería como el voleibol, los sets, como en el tenis, los juegos. Y realmente es más justo, porque un partido lo puede ganar en muy corto, muy poco tiempo. Me parece muy buena esta corrección de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, porque sería muy corto y sería muy injusto porque un juego lo gana cualquiera. Sin embargo, ya de 3 a ganar 2, ahí sí gana el mejor. Te da tiempo a recuperar. Exactamente, Héctor. Esta es una de las variantes que tiene esta posibilidad del sistema competitivo, por ser corto la duración de los partidos. Un partido por lo general, como promedio, está entre 20 y 25 minutos técnicamente y se va muy rápido y no le da la posibilidad en este sistema de 3-2. Es justo a que gane el que mejor lo haga de 3, porque un juego, como usted lo explicaba, lo puede ganar y lo puede cualquiera, y pienso que sí, que lo permite el tiempo de que prácticamente en menos de una hora ya se pueden echar 3 partidos. Cuestión de tiempo. El inning medular para Cuba, el de la buena suerte, fue el 3, que aquí sería no 7. La buena suerte es el 3, también es un número de la buena suerte, Yero, ¿eh? Así mismo para muchos el 3 es el de la buena suerte. Mi madre le encanta el 3. Así que 8 carreras hace el equipo de Cuba. Es una fiesta realmente esta, la del Baseball 5. 11-1 vence el conjunto cubano, que es uno de los grandes favoritos para obtener la victoria. Hace cambios oportunos. Es de los pocos equipos que ha hecho cambios y es oficialmente el primer knockout que se da en esta primera Copa Mundial de Baseball 5. ¿Y quién lo da? El equipo de Cuba, nada más y nada menos que a este conjunto que usted tiene en cámara, ¿eh? Aquí en el Zócalo de México, patrimonio de la humanidad. El Palacio Presidencial detrás, la gran bandera gigante de México, lindo y querido, que ayer ganó aquí ante Lituania 2-0. Los 2 juegos que jugó lo ganó, comenzó presionado, pero un público realmente espectacular. Estaba el equipo cubano, por supuesto. Están haciendo un trabajo de escauteo. Vi que estaban anotando todo lo que estaba sucediendo con China, Taipei y Corea en el primer partido que ganó China, Taipei fácil a Corea. Sí, exacto, Héctor. Esto es un primer mundial que no tenemos tantas referencias competitivamente de enfrentamientos. Sí, valoramos algunas competencias continentales, pero bueno, aquí venimos también a hacer el estudio del contrario, y en el caso del juego inaugural fue un partido bastante entretenido. Dos equipos que realmente se lo entregaron todo. Se vio un México como sede dispuesto a ir transitando por las rondas, y bueno, yo creo que en sentido general esa va a ser la tónica de este campeonato,
son los equipos muy parejos y estamos convencidos que se va a dar un lindo espectáculo. Ahora, esto de hacer los cambios, se quedan así porque es un mismo encuentro. Exacto, esa es la alineación titular, con eso se comienza el partido durante los 3 juegos y entonces a partir de ahí ya podrás hacer los cambios que considera cada año. Abre fuego el conjunto de Sudáfrica, pero para los amigos que están en sintonía, para que entiendan, ahora no empieza un nuevo partido, es el mismo y usted con los cambios que hizo, 10 carreras de diferencia, por ejemplo, ahora tiene que jugar con un equipo que no es el titular segundo juego, sin embargo tiene reserva. Sí, exacto. Ahí la regla que te explica es que siempre en cada partido tienes que abrir con los 5 titulares que abrieron en el primero. Exactamente. Después que tú puedes mantener los cambios que en este caso desea el entrenador, cumpliendo con el reglamento de que se haga al culminar la entrada o antes de empezar la misma entrada, en este caso la otra. Por eso es que aparecen los 5 regulares que comenzaron en el primer juego. Exactamente. No hay peligro con eso. Nuevamente la defensiva del equipo cubano, muy bien, se ven muy bien, muy ajustados ya poco a poco, comenzaron presionados pero ya están soltando. Hay que recordar que la presión para este equipo cubano también ha sido que de sus 8 titulares aquí, de los 8 que comenzaron, por supuesto, en el roster oficial, hubo 13 positivos al COVID y no pudieron viajar, llegaron precisamente a solo un día de iniciarse esta primera Copa Mundial de Béisbol. Sí, esto desafortunadamente todavía nos tiene la pandemia un poco desorientada con referente a la salud, pero preparamos un equipo, una preselección para que exactamente si sucediera algún inconveniente pudieran suplir cualquier tipo de anomalía en el sentido del equipo, y eso no sucedió y por eso que la debilidad no se va a notar, porque realmente los que se reincorporaron tienen la misma calidad de los que no pudieron participar en estos momentos. Claudia Lores tuvo que venir en un auto desde Holguín hasta La Habana a última hora, porque no estaba dentro de los planes, se perdió positivo. Un atleta de los 8, 3 positivos y 3 sustitutos que llegaron, y además la altura que golpea mucho, golpea mucho. Veía a Pablo Terry muy afectado con la presión. Así mismo, ya estábamos orientados por la parte médica de la Comisión Nacional que íbamos a tener que convivir en ese proceso, pero en este caso nada, vamos a irnos adaptando poco a poco y vamos a entregarnos hasta que el cuerpo y el físico se aclimaten en los días que vamos a estar aquí. La casa está llena de cubanos aquí en el Zócalo. Viene Castellanos, le pega con poca fuerza, no puede, anota la primera carrera Amador. Brandy Molina también para el plato y anota. 2-0, va ganando Cuba, tiene que regresar, le dice el árbitro argentino. Nuevamente out por regla. Vamos a ver la jugada en repetición. Hay reunión ahí con la comisión técnica. Pide tiempo Terry para preguntarle qué pasó. Le abre los brazos al principal Víctor Aramayo de Argentina. Corredores en las esquinas. Cierta confusión entre los oficiales ahora. Ahí esto lo que pasa es que cuando batea Elianes Castellano, que da error para segunda, los árbitros interpretaron que el corredor Roy Vélez, que iba corriendo para segunda, interfirió en la jugada a la segunda base y le cantan out por regla. Por lo tanto, se mantiene Eliani, que fue la bateadora, en primera. Briandi continúa en segunda y batea el orden empate. Bueno, pide tiempo nuevamente Terry. Hay algo que no entiende de esta decisión. Están explicando bien a Terry.
Rica no está muy conforme. Terry. Ahora sí. Corredor en tercera base, Brandy Molina. Y Castellano para segunda. Bien, procede entonces de esta manera. La casa entonces está llena. Y viene a batear Amador, el primero en la tanda. Out en la intermedia. Que completa el cero. La defensiva del conjunto de Sudáfrica. Rápidamente sale el equipo cubano a defender. Ya tiene un juego, es de 3 a ganar 2 para que tenga el partido. Primer partido que busca ganarlo Cuba. No puede. La tercera base. Buena defensiva. No hay doble P, pero sin embargo, force out en la intermedia. Muy dinámico realmente este juego. Se va muy rápido. Hay a correrla. Correcto, no sucede lo mismo que sucedió con la bateadora, que tiene que golpear con más potencia hasta que la bola no dé el bote en zona fea, no puede salir del cajón de bateo. Buen fildeo, el disparo. El out en la inicial. Óigame, es una aspiradora Elianis Castellano ahí, la tercera base del equipo cubano. Y muy bien también en la recepción Shakira en la inicial. Buen cero para Cuba. Estas son de las jugadas que levantan al equipo cuando viene a la ofensiva con su mejor hombre, Brandy Molina. Está en el home plate. Le pega fuerte. La pelota avanza, llega hasta primera base. Si no estuviera el LED, esta pelota se muere un tanto y Brandy estoy seguro que alcanzaría la intermedia. Sí, es un bateador muy veloz y si la bola fuera para ahí, entonces pasaría eso. Quieto en la intermedia. Hay hombres en primera y segunda base. Cuando viene a batear Shakira. Por regla, lo sucede con lo mismo que realizó la bateadora de Sudáfrica. Tiene que haber un golpeo con más potencia, donde antes que salga del cajón la bola ya pique en zona fea. Nuevamente otro out por regla para el equipo cubano. Ahora sí. Conversan ahí en tercera base a Brandy Molina. Corredores en primera y segunda base. Castellano está en la inicial. Núñez en la intermedia. Cuando hay 2 outs. Necesita hacer carrera el conjunto cubano, que hasta ahora no ha marcado en este segundo juego. Le pega fuerte. Sin embargo, le ponen out. Pide obstrucción ahí Núñez. Sin embargo, no lo aprecia el oficial. Mira la mesa técnica. Que se quede el equipo cubano esperando ahí la decisión de los oficiales. ¿Cómo lo vio usted, Hierro? No, es apreciación, hay que ver. Pero realmente la pelota le cayó ahí mismo. Sí, le cayó ahí mismo, Hay reunión ahí del equipo cubano. Vean ustedes ahí con su líder y capitán Brandy Molina. Debajo la tiene Brandy. Hizo suya la teammate.
igual fue out por regla, decreta el principal. Casi la captura de aire, se pasa quieto. No puede pasarse de esta, puede pisar la base amarilla por fuera para que no interrumpa la jugada a la defensiva. No es igual que en el béisbol. Pero sin embargo no puede pasarse del terreno marcado que está ahí. Es una especie de rectángulo que está detrás de la primera base amarilla. Protesta nuevamente la jugada Terry. Out en primera. Procedió la protesta. Había llegado hasta primera base, pero estaba diciéndole que pisó la línea, que salió del cajón de bateo. No puede salir del cajón de bateo al batear. No puede pegar la pelota delante de esa línea que tienen ustedes del home plate. Se completa el out. En la intermedia sigue la defensiva hermética de Cuba, que solamente ha permitido una carrera de lo que va desde su primer encuentro, debutando Sudáfrica y Cuba. Brandy Molina está en el home plate. Se han tomado muchas fotos con él aquí. Que pega fuerte, difícil sacarle out a Brandy. Cómo le pega a esa teammate. Le han medido más de 70 millas por hora en el golpeo. Roy Bellis le pega fuerte. Regresa a la pelota. Sin embargo, no pueden forzar ahí a Brandy. Le pasó por encima a su rival. Número 99, Nicole. La pelota se le escapa. Brandy Molina va a seguir y lo hace. Llega al home play, abre, rompe el celofán en este tercer capítulo en su parte baja. 1-0 va ganando Cuba a Sudáfrica. Castellano está ahí en el cajón de bateo, así se le llama, aunque aquí no hay bate. Es béisbol. Aquí viene. La trata de dirigir. Se completa el out del inicial. Entra en carrera Cuba. Esta vale, que entró antes. Por 0 va ganando el equipo cubano. Hay 2 en el pizarrón. Viene el primero en la tanda, Orlando Amador. Hombre que cada vez que llega se envasa y no es la excepción. Tienen que parar ahí, tienen que frenar, vean. Después de este cuadrado amarillo, tienen ese rectángulo blanco para frenar. Si se pasa, el primera base puede tocarlo y es out. Brandy Molina taladra nuevamente la defensiva del conjunto de Australia y llega hasta tercera base. Sin embargo, decreta el out en la esquina caliente. Parecía que llegaba safe. Abría los brazos Amador. Todavía mira con cara de pocos amigos al oficial de la tercera. Aquí no hay replay, no hay VAR. Se puede reclamar la jugada para ir al VAR. Juego también de los super reflejos. Cuba va ganando 2 carreras por 0. Se juega la parte alta del tercer capítulo. Protagonizó el primer knockout de la primera Copa Mundial de Béisbol en el primer juego Cuba.
hace este grito característico cada vez que va a batear. Corredor en primera base, le pega fuerte, bien colocado, hasta tercera, se arriesga y le ponen out. Doble play. Muy bien, Amador. Excelente la defensiva del conjunto de Cuba. Todavía el jugador no sabe que es out, el que está en la intermedia. Dice yo. Sí, vean este doble play. Excelente cómo dirige la mano hacia atrás y realiza la doble matanza. Estaba privado el corredor ahí en la intermedia. No sabía que Amador iba a hacer esto. Es el oficio también, con poca fuerza dirigida. Sin embargo, se completa el out en la intermedia. Muy bien por Roy Bélice Núñez, el segunda base del equipo cubano. Viene a batear Cuba, que a la altura del cuarto capítulo es la primera vez que Cuba juega un cuarto capítulo en esta primera Copa Mundial de Baseball 5, porque en el juego anterior no hizo falta consumir porque ganaron por nocaut 11 carreras por 1. Núñez le pega fuerte. Buenas manos. El out en el inicial. Sale de Núñez uno peligroso. Equipo de Sudáfrica. Viene la abogada Shakira Aspiazu. Le pega de frente de aire. Hay 2 out. Elianis Castellano. La quinta en el orden al bate es el Baseball 5. La primera Copa Mundial. Le pega de aire. Es out por regla. Se va del campo. Trató de que pasara. Este es su talón de Aquiles, Castellano. Es una aspiradora realmente en la tercera base, pero sin embargo a la ofensiva le falta. Y es por eso que es colocada como última en la alineación. Pero tiene unas manos extraordinarias. Es una maga ahí en tercera base. Cubre la esquina caliente como pocas en el mundo. Hay que decirlo así. Viene a consumir lo que podría ser su última oportunidad. Sudáfrica. Se completa el out. A 2 outs de la victoria el equipo cubano. Le pega debajo Brandy Molina. Buenas manos. El out en el inicial. Hay 2-1 de la victoria el equipo Cuba de lograr su victoria definitiva. Su primera en esta primera copa. El grito característico, sin embargo, no impide que con buenas manos Amador el disparo. Quieto en primera. Muy bien también Shakira en la inicial. Las coge todas. Como este shortbound violento. Por primera base. Y se completa el out. En el rebote jugó Shakira. Y logra la victoria el equipo cubano. Su primera victoria, uno de los grandes favoritos en este Mundial de Baseball 5. Recuerden que puede seguirnos a través de las plataformas de la Confederación Mundial de Baseball y Softball, también en Game Time. El saludo para todos los cubanos que están en sintonía, que están siguiendo a este conjunto, uno de los grandes favoritos para lograr el título en esta primera Copa Mundial de Baseball 5. Victoria para el equipo cubano. Vean ahí nuevamente el tercer capítulo, el de la buena suerte, sigue siendo para Cuba. Hizo 8 en el primer juego y hace 2 aquí en este segundo juego. Aquí el séptimo no es el de la buena suerte, es Baseball 5, es el número 3. 2-0 vence Cuba. Inobjetable la victoria del conjunto cubano. Y me voy al campo a hacer las entrevistas con el manager del conjunto cubano. Victoria para el equipo cubano. Ante Sudáfrica, el campeón de América le gana al campeón de África y logra su primera victoria en el Baseball 5, la primera Copa Mundial de Baseball 5 aquí en el Zócalo.
el Centro está celebrando Cuba. Vamos entonces a la entrevista con Brandy Molina a través de TBC Deportes en México y también a través de las transmisiones internacionales. El jugador más valioso de este primer encuentro y por supuesto dirige la palabra para todo lo respetable y a través de nuestra transmisión. Muy orgulloso de estar aquí, el equipo se está bien preparado, vamos a salir de todo de internet y vamos por ese título mundial. Por supuesto que se te ha visto bien, te afectó la altura, comenzó a estudiar desde el equipo Cuba. Bueno, sí, en un momento el tema de la altura nos ha provocado una alteración en la pulsación, pero bueno, nos vamos adaptando poco a poco. Primera victoria, Brandy Molina, muchísimas gracias del equipo Cuba. Vence inobjetablemente a Sudáfrica, las palmas para ambos conjuntos. Muy bien, muchísimas gracias para todos. Es el segundo encuentro aquí en el Zócalo. Los oficiales llevando al papel, anotando todo, muy buen trabajo de los aquí presentes. Es la primera Copa Mundial de Baseball5.
el Baseball5 para nosotros como delegación ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que eso fue espectacular. En Venezuela hay mucho nivel, hay mucho potencial, nosotros somos un país de peloteros y podemos adaptarnos a este nuevo formato de Baseball5. Escuchamos al señor Edwin, que es de la Federación de Softball, de que harían un interbarrio, un nacional por localidad, y yo creo que este deporte va a seguir aquí en Cartagena a nivel nacional. Así que esperemos a que eso se dé y por supuesto hay que seguirlo porque la verdad es muy bueno, muy recreativo y se pasa súper. Bueno, en Cuba esto tiene un muy buen futuro porque los cubanos son muy aplicados a los entrenamientos, ya tiene su liga nacional, campeonatos nacionales, se están jugando mucho en las escuelas universitarias, en todo el país se juega Baseball5. Pues no era el objetivo, que el objetivo era ganarle a Cuba, pero bueno, desde ese puesto pues también pienso yo de que fue una gran motivación para todos. La sufrimos al final porque no pudimos llevarnos el objetivo que era llevarnos el campeonato a casa, pero contentos, emocionados de estar aquí. Bueno, un partido fue un poco difícil, el primer juego Venezuela abrió ganando 7-2 y logramos remontar y tuvimos la victoria 14-7. Y estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. En el Baseball5 en Cuba, a partir de la nueva incorporación por la W de esta nueva modalidad, se tomó el país con mucha fuerza. Se ha realizado un fuerte trabajo en todas las provincias, se han llevado clínicas en todo el país, se han llevado clínicas donde el tema principal ha sido la regla de juego, las nuevas modalidades y los aspectos técnico-tácticos, ¿no?, de esta nueva modalidad. Se han ya establecido este trabajo en las diferentes categorías con el fin de darle la mayor promoción y que la gente se interese por esta nueva modalidad. Que la mujer ha sido capaz de incorporarse, ¿no?, en todos los sentidos sociales, en la vida social. Y una vez más vemos la incorporación de ella en la igualdad, ¿no?, como tal. Y ahí hay compenetración. Ellos se ayudan mucho, los chicos que tienen más habilidad siempre se apoyan, se ayudan mucho. Las mujeres se apoyan en eso. Y ellas han llegado a ser capaces de realizar los mismos elementos técnicos de los varones. En el caso de las habilidades, las combinaciones de doble play, por ejemplo, combinaciones defensivas, la defensa de home, esos riles defensivos que hemos hecho aquí en el Baseball5, las mujeres capaces de realizarlo igual al 100% como hombres. Ahí las mujeres pueden alcanzar las mismas habilidades que los hombres. Ahí lo más difícil que veo es la acción de golpeo de la bola, ¿no?, la fortaleza de la bola, pero hay mujeres también que le pegan con fortaleza igual a la bola. Desde pequeña jugaban con pelotas de caucho, a veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Me da una cosa porque quisiera estar ahí jugando, la verdad. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hay muchas compañeras, veo muchas compañeras ahí que juegan conmigo, que están allí practicando este deporte y la verdad me parece súper emocionante. Yo juego aún, yo soy segunda base y showfield. Ya hago esa posición y para mí es muy emocionante. Los domingos para mí pues son sagrados para jugar. Hace 2 días atrás le pregunté a una chica que por qué se estaba organizando, estaba organizando todo esto. Me dijo que no, que van a jugar béisbol. Se me hizo raro porque en un espacio tan pequeño, béisbol, y quedé con la duda, pero estaba pendiente para venir. Cuando llego me entero de que es béisbol 5
como que, uy, chévere, nuevo para mí, pero me parece muy chévere y emocionante, ya que sea con la mano, ya no es con un bate, ya, y que los partidos son muy rápidos, muy bacanos. Yo soy coordinadora salvavidas. Cuando llego a la ronda, supervisar, me encuentro que ya todo está organizado, me encuentro a las chicas jugando, a los chicos jugando, y para mí fue súper emocionante. Me quedé un momento allí mirando, aunque no puedo hacerlo, pero me quedé mirando porque es inevitable. Cuando a uno le gusta el béisbol, el softball, mirar un partido es inevitable. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. La experiencia para nosotros va a ser grande. Ya nosotros tenemos rato jugando volcán caucho, pero esta es la primera vez que estamos jugando en este sistema, pero nos sentimos muy bien. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera y pues bien, compartiendo, comiendo cosas nuevas también, conociendo la cultura de aquí de Colombia. Pasamos por Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, pasamos por Barranquilla, la tierra de Shakira, y pues estamos aquí en Cartagena de Indias, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya todos sabemos que es un paraíso tropical. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Son cosas que a nosotros al principio nos agarraba así como movidos, pero sé que ya al segundo nos reaccionamos un poco más y sé que vamos a ir mejorando cada juego. Este juego ha sido una fusión muy grande en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, incluso en partes donde el béisbol nunca ha llegado, como el continente africano, Uganda incluso. Y esto se nos abre muchas puertas a todos los que estamos jugando aquí. Es un equipo muy unido, la verdad, a pesar de que nos conocemos solo como hola, ¿qué tal? Pero ahorita ya nos unimos, ya somos un equipo porque estamos representando a nuestro país, ¿verdad? Claro, es bueno tomar con otros equipos que nunca habíamos jugado. La verdad que nuestra meta es poder clasificar entre los primeros 4. Es poder levantar esta copa y poder llevar ese triunfo a Venezuela. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Sabemos que es una modalidad nueva, callejera. The sport's faster, you know, it's less thinking and it's less time. You have to just react. It's just a reaction game. You got to do what you can, do it as fast as you can, and it's all mental. Es un juego sumamente rápido, es lo más que me encanta. No te da oportunidad ni de tan siquiera pensar de más o simplemente de irte en un viaje en el juego y decir ¿dónde estoy? No, estás todo el tiempo concentrado, por eso me gusta muchísimo. Viene siendo, ¿verdad?, algo que nosotros jugamos cuando pequeños. Nos recuerda básicamente nuestros comienzos en el deporte en las calles de Puerto Rico. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. Cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres. Vamos a hacerlo. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Que el Béisbol 5 viene siendo para nosotros la internacionalización de nuestra pelotica de goma. En Venezuela nosotros jugamos pelotica de goma hace más de 70 años. Bueno, de inicio estamos llevando proyectos allá en Venezuela, en el área comunal, en el área escolar. De verdad estamos haciendo un duro trabajo a través de la Federación Venezolana de Béisbol, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por no quedarse con los brazos caídos en esta situación tan dura en el país. Y bueno, Baseball5 para toda Venezuela y de Venezuela para el mundo. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera. Paramos en Maracaibo, allí descansamos, dormimos unas horas y después de allí pues partimos de Maracaibo directo a Cartagena. Y el equipo compenetrados, unidos, nos sentimos como una familia, hemos estado practicando y hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos y siempre con una sola meta, es quedar campeones.
ilusión y poder levantar esa copa para Venezuela. Esto que estamos viviendo aquí nos dice que vale la pena el esfuerzo. En Venezuela tenemos varios modelos de pelotica de goma y en cada región pues tenemos una pelotica de esta contextura que es bastante dura. Sin embargo, nuestros niños juegan a la pelotica de goma con esta pelota. La última que hemos estado utilizando ha sido esta, que es un poco más suave que esta pelotica pequeña de goma. La veo muy acorde a lo que es el desarrollo de lo que es el béisbol 5, lo que pudiera ser el béisbol 5. Lo que necesitaríamos porque la producción se incremente, porque creo que el mundo va a tener mucha demanda con lo respecto a la pelotica de goma. Con la pelota oficial de este torneo es un poquito más dura, pero le da más el nivel de juego a lo que es el béisbol 5. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo la pelotica de goma, viendo ahora con un contexto de béisbol 5, viene a despertar, ¿no?, esa alegría, a despertar esa fiebre nuevamente de nuestra pelotica de goma que estaba un poquito dormida, ¿no? Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar el béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Venezuela, por su pelotica de goma, es Baseball5. I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. A veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que nos fue espectacular.
ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.
Sí, nos escuchamos entre nosotros, pero yo no estoy escuchando al... No, al de audio, no lo estoy escuchando. Takeru Miyanohara, Ayano Kazuta. Miyanohara. Ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ¿escuchas a Craig? Yes. Great. Conteo. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Yeah. Okay. Thank you, guys.
Señoras y señores, el himno de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Sean bienvenidos a la primera Copa Mundial de Baseball5 en la Ciudad de México 2022. A continuación, el encuentro entre los equipos de Cuba y Japón. A continuación, les presentamos al equipo de Hong Kong. Con el número 17, Yuji Chun. Con el número 11, Tai Manhattan. Con el número 6, Mo Chu-san. Con el número 13, Tan Chi-chun. Con el número 8, Lao Kawai. Estos son los 5 titulares. Los suplentes de este equipo, con el número 21, Don Chi. Con el número 15, John Hill. Y con el número 3, Chun Man. El manager, Alan Wynn. A continuación, el equipo de Japón. Con el número 8, Yakuya Shima. Con el número 69, Mizuki Shiyama. Con el número 36, Ayako Roteru. Con el número 3, Takeru Mashimura. Y con el número 1, Adriano Kazuta. Estos son los 5 titulares. Los suplentes, con el número 0, Miyoshima. Con el número 5, Shun Mikami. Y con el número 38, Cuba, Yakaranda. El manager, Ayako Rock. Los oficiales que impartirán justicia en este encuentro. El home play estará Pablo García, en primera base Héctor Martínez, en segunda base Mauricio Alcaraz y en tercera base Rubén Robles. Todos de México. Francisco López estará en la mesa y en Venezuela. A continuación, el himno nacional de Hong Kong. El himno nacional de Japón.
Muchísimas gracias a ambos equipos. Todo clarito a discutir entonces lo que es los line-up, el intercambio, el meeting, la reunión con los oficiales y ambos managers de los equipos Corea y Japón. Welcome back to the Zócalo in Mexico City for our continued coverage of Day 2 of the Baseball5 World Cup. A great matchup here between two of the Asian powerhouses at this tournament, Hong Kong and Japan. We're pleased to be bringing it to you live on this gorgeous Tuesday afternoon. I'm Greg Durham. Thanks for coming along for the ride on this one. We look at our international umpiring crew, though. This crew are officials. 4 of them are from Mexico, with the table official Francisco Lopez from Venezuela. That's a look at the lineup for Hong Kong. Hong Kong, the visitors in this matchup. So they will bat first here in the top of the first inning. And in case you didn't know, it's a 5-inning game. It's very important to get off to a very fast start. Yu Yik-shun, Taiman Kwan, Mok Chun Lam, Tong Chi Chun Alin, and La Kawai, the batters for Hong Kong. They'll also be the fielders. And that is our officials. Pablo Garcia is going to be at home plate, Hector Martinez at first, Mauricio Alcaraz is at second, with Ruben Robles at third base. I've been really impressed by the officiating at this tournament. They have been making clear, quick, decisive calls, leaving very little room for argument. And I have to give a lot of credit to the players participating in the tournament as well, because we haven't seen any bad behavior. We haven't seen anybody complaining about calls. Everybody's accepting the results on the field and continuing to just keep playing along. We've had a couple of games already here at Zócalo Field 1. We've had a game already at Zócalo Field 2, which was a real thriller. But the games here at Zócalo 1 this morning, there was a very clear, decisive victory for Chinese Taipei over Korea in 2 straight matches. And then it was Cuba beating South Africa in 2 straight as well. Meanwhile, though, over at Zócalo 2, a great matchup between 2 of our African nations in this tournament, Kenya and Tunisia. That was the first official game at this Baseball5 World Cup to go to a 3rd match. Tunisia, after losing the first, came back and won the second and won the third to win the game and start the tournament 1-0. We're going to look at Tunisia later on. They take on Korea here in Zócalo 1, but for now we will focus our attention on the matter at hand. Hong Kong wearing blue tops, ready to get this started with Yu Yik-shun in the batter's box, and it's a little pop-up, and how about a sliding grab to get this game started? That was Mizuki Uchiyama, who's playing the short midfield position, who came sliding with his feet towards home plate, making the grab. Nice play, and we have high expectations for this Japan national team. They were the runners-up at the Baseball5 Asia Cup, losing to Chinese Taipei in a thriller in the finals. Here's a throw from short with a tag for the out. That's Taiman Kwan, who becomes the 2nd out for Hong Kong here in the top half of the first inning. We've had games finish in fewer than 40 minutes already at this tournament. We've had that one between Tunisia and Kenya go more than an hour, so we're still figuring out just how short a game can be, how long a Baseball5 game can be. That's a really well-placed ball by Mok Chun Lam. That'll be the first base runner of this contest. Hong Kong looking to get something started here with 2 outs. The game this morning between Chinese Taipei and Korea, 38 minutes. And got to give Chinese Taipei's defense so much credit. Korea had only a handful of base runners all day. And there will be no runs in the top of the first inning. You can see the baseball instinct so strong with Japan's fielders, able to get the force out there at second to end the inning. And this is what's so neat about this game, even if you've never heard of Baseball5 until today. If you're familiar with baseball or softball, it will not take you long to figure out the rules. And one of the other things I've really enjoyed is how little time is spent between innings when the teams change sides. Already Hong Kong's 5 players are in position, ready to field. In Japan, ready to go. It's Takuya Shima leading off. And
Kuyashima with a hard hit ball that caroms over to first for the out. I was reading some comments that Kuyashima made prior to the tournament, and I have to give Japan's team a lot of credit. They have been very forthcoming with interviews and sharing their personal stories of the game. And I loved what Kuyashima said, which is that he started playing rubber ball when he was 6 years old, and then he transitioned to playing baseball in elementary school, junior high school, baseball in high school, and now he's back playing rubber ball again, which just shows you that this can be a game for little kids, it can be a game for adults, and it's a game to be enjoyed by everyone, to be played everywhere. Runner on first here with a little tap back to the middle for the second out. That was Ayaku Rokaku, who we will talk a lot about. Rokaku is a real legend in Japanese baseball. She's already won a WBSC World Cup, won the Women's World Cup back in 2016. In her first plate appearance, only able to advance the runner to second, but an opportunity now for Miyanohara, but good defense from Hong Kong. And that'll end the first inning. We'll still be scoreless when we get to the second. Despite the one-out single from Uchiyama, no score. So each team with just one base runner in the first inning. And it was 3 comebackers to the mound. It was good defensive work from Tang Chi-chun, who's been positioned in the middle. And it's becoming apparent to me that that's the most important defensive position, that 5th defensive player. You have your first baseman, second baseman, shortstop, third, and then there's the 5th player who can be positioned anywhere. They could all be positioned anywhere, but we've seen most teams elect to play it like baseball with the 4 infielders, but where you put that 5th person really matters. Last night, Lithuania and Mexico often had that 5th player just in front of the second base bag. We've seen teams put that player right in the middle of the diamond on the Konade logo, and in the case of Japan now, we're seeing Uchiyama play really tight. Right in the batter's face, really. A one-out base runner there, a nice, well-placed ball. And here's Taimon Kwan. She goes right up the middle, could be 2. There's the flip to second, really to first, not quite in time. Bounced off the hand of the first baseman anyway. Just the one runner on first now with 2 outs at the top of the second inning. This highly anticipated matchup between Hong Kong and Japan. They did play one another in the Baseball5 Asia Cup. Japan reached the championship game, lost it in 3 matches to Chinese Taipei, and the 3rd match went to extra innings. This is a solid Japan team that's actually quite different in its makeup of players from the group that was at the Asia Cup. And they get out of the top half of the second inning without allowing a run, so we'll stay scoreless going into the bottom of the second now. It'll be Ayano Kazuda leading off. Kazuda then back to the top of the lineup with Shima and Uchiyama. Uchiyama is somebody else who's shared their baseball story with everybody ahead of this tournament. Uchiyama's going to bat 3rd in this inning. Here's the swing, and that goes off the hand of the drawn-in infielder, off the hand of Tang. And interesting, if that hadn't gone off the fielder's hand right away, that ball might have hit the fence on the line, might have become an out. Kazuda might have been the recipient of a little break there, and now an out as the batter Shima had his foot go outside of the batter's box before he hit the ball. So something that I've been calling a foot fault, as we're still writing the terminology, writing the Baseball5 lexicography, if that's a word. the words you use to describe a Baseball5 game. And we've seen a lot of those calls with the home plate umpires really focusing on the foot placement of the batters as Uchiyama reaches here. Uchiyama, not only a baseball background, but a sprinting background. He was a 400-meter sprinter. And speed is an extremely important part of Baseball5, and knocking it around a little bit. Tong had a couple of chances to make a play there.
almost made the spectacular catch on the fly, and then still had the opportunity to make the force out at third base as momentum was taking him towards third base, but in the end, the ball just bouncing away from him, and a bases loaded setup for Japan's Takeru Miyanohara. Surveys the field. A hit could give his team the lead. It bounces off the second baseman. 1 run will score, 2 runs will score. And Japan with just 1 out in the bottom of the second now with a 2-0 advantage. Takeru Miyanohara, the big first hit of this game. Now, if this were baseball or softball, we'd be recording RBIs, runs batted in, and those stats would carry through the tournament and become an important part of the story, but Baseball 5 isn't so preoccupied with statistics. And how about the tagging play? Heads up base running from Rokaku as she scores on the comeback liner. Great base running. There was simply nobody at the plate to defend against it. Hong Kong, after making the catch, turned the attention to first base. And the flip to first. Nice catch, but not quite in time. The inning continues. 2 runners aboard. Baseball 5, just to finish that thought, not about the individual accolades, the numbers. It's a team sport, as you can see. A requirement for this World Championship is that there be 2 players of each gender on the field at all times, at least 2 players of each gender on the field at all times. And it's part of the inclusivity of the message to play anywhere, play everywhere, play with everyone. Second time here in the bottom of the second, Japan has had the bases loaded. It's Rokaku. Great ambassador for the game of Baseball 5, and that went off one player to another. 2-run score. And Rokaku is on second. Oh, that was the second opportunity for Hong Kong to make a great play in the air. Bounced off Tong's hand and then came out to second base where Lau Ka-wai had a chance to squeeze it, but neither could. So the inning continues. And it's been a big one for Japan, and there's the out that ends it. Third chance for Tong Chi-chun Albin to make the catch and send us to the third inning. 5-0 Japan after 2. And we learn just as each game gets played how important defense is. I don't want to say it's everything, because hitting in Baseball 5 is really hard. You may think it looks easy. You just hold the ball. You don't have to deal with a curveball or a sinker, but finding the right place and the right arm angle to make contact is really difficult. But defense, to me, is where games are won and lost, and that's what we've been seeing so far at this tournament. What can Hong Kong do in the third to answer those 5 runs from Japan? There's a ground ball, and for the first in time for the out. Nice play. Playing the shortstop position is Takuyashima. Really nicely done. This Japan defense has only allowed 1 base runner in each of the first 2 innings for Hong Kong. There's a bouncer and a quick out. 2 gone. Top third slipping away from Hong Kong in a hurry. See if the top of the order, Yi Yuk-shun, who's reached base once in 2 tries already, can get something to change, but he stepped out. Another football for the final out of the top half of the third inning. Players really have to be careful when they get that ball in the hand. It's a live ball. So we will head to the bottom of the third. Japan looking to build off its success in the bottom half of the second inning when they scored 5 runs. I want to talk more about Ayako Rokaku, who's played baseball, who's played Baseball 5, currently a professional baseball player for the Cebu Lions, the ladies baseball Cebu Lions. And
She's a WBSC Baseball 5 certified instructor. She was nice enough to come on the Global Game podcast with Tyler Mon to talk about what she sees as the future for Baseball 5, its role as a competition sport, its role as a way to teach the principles of baseball. And she's had some very thoughtful comments as an out recorded to start the bottom of the third as that ball reached the back wall on a fly. That was Ayano Kazuda lining out. She almost dropped it in front of the wall. That would have been a really well-placed ball instead. Top of the lineup here with Shima. Throw coming from the belly there. It's a heck of an effort from the shortstop position, but Yu Yixun just couldn't quite get it there in time. So one out base runner. Here's one hit to the right side. That seems to be a tactic favored by some of the better teams in this tournament. I was really impressed watching the Cuba national team use the space between the second baseman and the second base bag and creating a lot of havoc, a lot of bounces from that spot. And here's Rokaku, who advances the base runners, but is called out at first base. 2 outs in the bottom of the third. Rokaku was quick to point to Cuba as the home of Baseball 5. I think there's some Venezuelan folks who would disagree, but according to Rokaku's comments, that she said that Baseball 5 originated in Cuba and gave the Cuban players a lot of credit for being a very strong team. And she was really looking forward to this event to see how the teams competed against Cuba as we get a close play at first base. And a scoreless bottom of the third will keep the game at 5-0 heading into the fourth. Cuba actually producing the first run rule shortened game of the tournament when they beat South Africa 11-1 in the opening match. That'll be a matchup we'll all be excited to see, Japan and Cuba. We may see it a couple times at this tournament. And it's such a new discipline outside of Cuba, Venezuela, some of these origination countries. There were really some workshops in Japan in 2019 that were among the first in that country. First time people got a chance to see the game. Rokaku was there, and she said she went to that tournament without knowing what Baseball 5 was, and she immediately fell in love with it. Said it was just so much fun to actually play it, and immediately she turned her attention on wanting to share it with other folks. Smart play in theory there, trying to get the lead runner at second base, but good hustle. And look at this, something starting for Hong Kong. Runners on first and second to start the fourth inning. It's 5-0 Japan, but Hong Kong threatening now. And effectively a bunt. And that will force the runners to go back. And we ran into this new rule last night, and it's an important one. The ball has to clear that 4.5-meter no-hit zone before the batter leaves the box. So if the batter's on the first base side of the box, pops it softly in the air as we just saw, and there it is again, the soft pop out of the box. The ball needs to be hit hard enough that it goes past the 4.5-meter line before the player can leave the box, and that's so you just can't tap it. You could, in theory, pop it up softly in the air, run to first, and before the ball's even landed, be safe. This eliminates that option for the batters, and it makes it even more difficult. Here's a hard hit ball off the wall, and after a promising start, Hong Kong gets into trouble of their own doing. The 2 balls that don't clear the no-hit line, and then 1 off the wall, so Japan's defense didn't even have to make a play to get an out. Batters can get themselves out a number of ways. Another way that's a serious departure from baseball and softball is when a batter eliminates themselves on a foul ball. There are no foul balls, so if you hit it outside the lines, then you're going to be out immediately. Ooh, nice lunging effort up the middle, but it'll be a leadoff single. Ayano Kazuda with a nice solid connection there.
in the youth level at this game, you can get a second chance. And another base runner for Japan. Hong Kong throwing it around a little bit, second and third. With nobody out, Japan trying to add some insurance here. 5-0 lead. If they score 5 more in this inning, it would actually be a complete game. If they're able to build a 10-run lead in the fourth, that would be a final. We're not quite there yet, but we saw how quickly Japan scored those 5 runs in the second inning. Could happen again. Here's Mizuki Uchiyama. That's going to score a run. 6-0 Japan. Smart play there, didn't try to do too much with it. And now here is Ayako Rakaku. Goes right side with a ground ball. She's out at first, but a run scores. So 7-0 Japan. The 5th batter of the bottom of the 4th inning, Takeru Miyanohara. You saw the replay there. Didn't try to do too much with it. I think the entire goal there was to just score the runner, and a foot violation for the 3rd and final out of the 4th inning. We're already into the 5th. And Hong Kong up against it here. They will need to score at least 7 runs to force a bottom half of the 5th inning. Otherwise, Japan will take the opening match and be in a great position to start the tournament 1-0. Hong Kong slow getting out in the batter's box. It's a real endurance test, this game. You may think it looks like a small court and it can be played easily, but I've been really impressed by just how fast these players are and the amount of effort they're giving, running hard up the first base line every time. Another example of it there. It's a ground out. And Hong Kong down to the last 2 outs, trailing 7-0 in the opening match of this best-of-3 series. We could get through this first 5-inning affair in 20 minutes. It's only been, well, it's been exactly 20 minutes since the first ball was put in play. Notice how I didn't say the first pitch. There's no pitches in Baseball 5. The action begins with a ball in play. Every single play is an action play. This could be the last one of this match. Well hit, well placed, but well defended. Japan takes the opening match 7-0. Really impressive start from a team that came to this tournament with very high expectations. And they will look to back it up, go back-to-back matches for a sweep here. When we come back with the second one in just a few minutes' time, I'll step away briefly and bring you the second one between Hong Kong and Japan in just a moment.
We begin the second match of this best-of-3 series after Japan took the opener 7-0 in very convincing fashion. Hong Kong starts the second the same way they started the first, with a runner reaching, and the same one at that, Yi Yuk Shun. Taiman Kwan, who was on 1 time in 4 tries, hits one to third here. That was Rokaku, who failed to squeeze it. I think she was already trying to go to first to make a double play before she secured the ball for the first out. That's when the baseball instincts kick in. And you don't have a glove to help you squeeze it. It is much harder to catch a baseball 5 ball on the fly on a line than it is a baseball or a softball with the aid of a glove. But how about it? There it is, a double play. Who needs a glove when you got hands like that? A scoreless top half of the first inning. As we keep moving along here at El Zócalo on this sparkling Tuesday afternoon. It's been really fun to watch fans filtering in and out of the stadiums today, as we have 2 stadiums that are both playing host to this tournament. They're side by side. In fact, it's just beyond the third base shortstop side that you can find the Zócalo 2 field. There's the leadoff hit for Takuya Shima. Japan did most of its damage in the second inning of the opening match. Well-placed ball there. It slipped under the hand of the first baseman, Kwan. Nothing anybody could do with it for Hong Kong, so first and second with nobody out. And here is Ayako Rokaku. Bouncer to the right side. She's really just played good fundamental baseball, moving runners over, and when there's been somebody to bring in from third base, she's been able to do that too. But now 5 trips to bat and just 1 hit so far in this game. But she goes back to the bench, getting congratulations from her teammates for moving Shima to third and Uchiyama to second. Here's a hard hit ball that went off the fence on a hop. That's one of the best looking hits I've seen in this tournament. Takeru Miyanohara picked his spot and hit a sizzler right through a little hole on that left side. Here's Ayano Kazuda. A tapper gets the job done, moves the runners over, and she beats it out, safe at first. 4 of 5 have reached base safely for Japan. Already a 1-0 lead. Off to a very fast start, bases loaded, just 1 out. Would be a great time for Hong Kong to turn a double play. And an opportunity, they go to third, get that runner, run scores. That's one that the team may talk about after the game and say, hey, maybe try and turn that into a double play. It looked tailor-made. But you can't argue with getting the sure thing, and now you have runners at first and second. And that'll be the first inning. 2 runs for Japan, a 2-0 lead as we go to the second. Hong Kong still looking for their first run in this tournament. And this is a team that we came in with pretty high expectations for. In the Asia Cup qualifiers, Hong Kong lost in the bronze medal game to Korea. They finished 4th out of the 9 teams. The final standings of those Baseball5 Asia Cup were Chinese Taipei 1, Japan 2, Korea 3. They took home the medals. Hong Kong finished 4th, Malaysia 5th, Singapore 6th, Thailand finished 7th, with the Philippines and Pakistan going 8 and 9 to round it out. But the leadoff hit for Hong Kong here. Hong Kong made a bid to win the bronze at that tournament. They were 2 really close matches in the series against Korea. Dropped the first one 3-1, the second one 9-8. And that'll be a double play. 2 double plays in as many innings from this really fundamentally sound Japan infield.
conversation here about that play. But we'll go to the top of the lineup and see Yu Yik-shun. Oh, what a play just to get to that ball. That was one of the best picks of the tournament. Credit to Takuya Shima. And then a smart decision not to throw it to first because of the great speed on display from Yu Yik-shun. All that could have happened there was risking an out, and did well not to throw it away. Now you have the runners on first and second with 2 outs. Hong Kong getting something going, trying to get on the board. Big moment in the game, and it bounces off the hands of the first baseman, Miyanohara. Run scores. Hong Kong is on the board. Oh, that's a shame, actually. Being sent back to third because it went out of play. And as Baseball 5 continues to develop, that may be a rule that gets looked at. When the ball leaves the playing field because of a defensive miscue, batting team in this instance was penalized, and that may change someday. Oh, and they get the out at third. Japan getting all the breaks here in the top half of the second inning, somehow sneaking out of the top of the second with a 2-0 lead still intact. 2 really fortuitous bounces. First the one that went out of play, and then that one was not fielded cleanly, but deflected directly to the third base bag for the out. Good job by our camera crew getting that replay. Grounded to third. Great play on both corners of the diamond. How about it? That was La Ka-wai making the initial play, and then Tai Man Kwan going low to get it. They both went low to get it. And Rokaku is out. There's one directly off the wall for the second out. 2 up, 2 down. Japan winning the first match 7-0, leading the second 2-0, trying to make it a sweep. A lot of spin on the ball, but a nice play from short, and a 1-2-3 inning. That's the first we've seen from Hong Kong defensively. Apologies, we saw that in the third inning of the first match as well, so really solid defense. But though we've preached the importance of defense at this tournament, Hong Kong will need to get something going offensively. A substitution here. First plate appearance for Wong Hu Tung. And she hits it towards first base and is out. Back to the top of the lineup. Incredible speed from Yu Yik-shun. Every team's got a burner, somebody who's just a little bit faster than everybody else. It's a real asset in this game and in this tournament to have that person. And look at that speed getting up the line. You usually put that burner, I've seen, first or second in the order, as we had a line drive here to Rokaku. And again, with the instincts to go to first in search of a double play. That time she made the catch, but good base running by Yu Yik-shun to get back safely. 2 gone, he's on first. And a foul out to end the top of the third inning. A promising start for Hong Kong, but more of the same. Another 0 goes up. And if you're
into traditional baseball and softball, you see lots of zeros going up. You think, oh boy, that pitcher must be going really well today. But at Baseball 5, when you see a long string of zeros, you know that it's all about the defense. And they get the out at first. This Hong Kong team does not want to be outdone defensively. When they've allowed runs, it hasn't been because of defensive lapses. It's been because of really well-placed balls for Japan, like that one right there. The more Baseball 5 you watch, the more you start to see where there are opportunities to get on base. And for me, I keep seeing opportunities between first and second. I don't know why, but there just seems to be a little bit more room on that right side. Lukaku is going to try it. So the throw beats her over to first. I love that we have one of the stars of women's professional baseball in Japan participating in this Baseball 5 World Cup. It just shows you how adaptable this game is. She was even a flag bearer, or rather a torch bearer, in the lead up to the Tokyo 2020 Olympic Games. She had the honor of carrying the Olympic flame from her hometown in Hitachi City. We see a rundown. Talk about good old-fashioned fundamentals. A little game of pickle there between third and home. And everybody's going to be safe for Japan. So with a 2-0 lead, big moment, 2 runners in scoring position. Bottom of the third. Chance to potentially double the lead with a hit. And safe at first. 2-run score, 4-0 Japan. And that's going to make things very difficult for Hong Kong going forward. Already without a run through 8 tries, 8 innings of trying, no runs. It's getting pretty breezy here too. See the flags getting twisted on the third base line as a little comebacker to the mound will be the play that ends the third. But Japan with 2 runs, they scored 2 in the first as well. And a 4-0 lead that feels a little bit more commanding than you'd expect a 4-0 lead to be. Hong Kong having a quick strategy session and really getting some water down too. The breeze is cooling things down, but it's hot out there on the court. Those plastic tiles, they absorb the sun and they really reflect it back to the players. That was one of my favorite numbers. We had a look inside the numbers at this Baseball 5 World Cup, how many plastic tiles are out there. There's 4,489 per court. So almost 5,000 plastic tiles put together like Lego pieces. That's how you build an official Baseball 5 competition venue. Pretty cool. There are 3 exhibition, I'll call them, venues as well. We have the 2 official tournament venues, and then there's 3 courts that are set up for the public to play, and they've been taking advantage of those throughout the week so far. They'll continue to do so going forward. So a total of 5 courts, that's a total of 22,445 plastic tiles that were snapped together, and there's a rare misplay. Lukaku throwing it away from third, and that extends the top of the 4th inning for Hong Kong, giving this team a little bit of life, trying to find a way to score a run. What are some of the other favorite numbers? One of them, the iconic Mexican flag here at El Zócalo, as we have a timeout on the court. They might be working on one of those tiles, right, as we were talking about it. And as they deal with that, it looks like they've already snapped it back in place. And I encourage you, if you haven't been to Mexico City and seen El Zócalo in person, maybe Google the venue and you'll see that there's a gigantic Mexican flag that's right in the center of it. It measures 50 meters by 28
1.6 meters, and it weighs 230 kilograms. Really remarkable in its size, and I watched the military drill of bringing down the flag at sunset yesterday. It took a team of about 15 people to get it down, and then first thing in the morning it goes right back up. An iconic part of Mexico City, and how about that grab from a new entrant into the game? How about you come into the game and face that? That was Miwa Tanaka, who made a great play from that short infield position. And still Hong Kong without a run through 4 tries. They'll have just one more opportunity to get on the board. Unless Japan scores 6 runs here. In the bottom half of the 4th inning, Japan took the opener 7-0. They take this one 4-0 through the first 3.5 innings, and now we'll look to add some insurance. We have another final from Zócalo 2. Venezuela beat France with 2 close matches, a couple of very tight contests. That was after our first and thus far only 3-match contest this morning between Tunisia and Kenya. Kenya took the opener, Tunisia the next 2, and Kenya took that opener in extra innings. I was over there just as a spectator, and I was just glued to my seat, could not leave because it was so exciting. Slight delay before we start the top of the 5th inning here as everybody, or the bottom of the 4th rather, as everybody makes sure we're on the same page when it comes to where we are in the lineup, who has been substituted where. Give a lot of credit to the managers for bringing everybody into the mix. It's not as if they brought gigantic rosters to this tournament, each team bringing just 8 players, so a total of 96 athletes between the 12 teams. As we continue to dive inside the numbers. What I did notice is that we had the height of that flagpole at El Zócalo, and it's 106 meters tall. And now we're ready to begin. Bottom of the 4th with Japan already leading 4-0. It's Tanaka who made that nice catch to end the inning in the top of the 4th. Hits it deep in the hole. It's short. What a play. Yu Yixun got a lot on the throw, and I've been really impressed all day long by Taimon Kwan at first. She's terrific, one of the best first basemen we've seen in the tournament. And there's one hit on a line that might have been better served just letting that go by. I think it would have either gone over the wall or hit the wall on a fly, and it would have been an out instead. Rokaku's on first with 1 away. What can you do though? That ball comes at you so fast. Every instinct you have is telling you to make a catch or at least go for it. You can't fault the player for not making the catch cleanly. It's a great effort. And now it's a man on second with 2 outs in the last of the 4th. Hong Kong tried to turn an inning-ending double play there, just couldn't quite roll it over. And off the wall, on the fly for the out that ends the inning. So Japan does not add anything to a 4-0 lead, which they'll take into the 5th. This game that so far has only been 42 minutes could come to its end in just another moment or two unless Hong Kong's offense can find a way to get fired up. In danger of being shut out in back-to-back matches. 7-0 in the opener, 4-0 now. Maybe the spark will come from the bench. Mok Chun Lam is going to lead off. He's been in there since the beginning. Oh, how about it? Japan now with a majority female group of players on the field. Mio Oshima is at second base now with Tanaka, the short infield position. Tanaka making another great catch. Tanaka with the assist on the first ball that was hit right at her, which she deflected to Rokaku.
Hong Kong down to its last out, trailing 4-0 in the 5th. Wong Hu-tung. And that's the ball game. Japan with back-to-back shutout wins, 7-0, 4-0, and a 1-0 start in this tournament. For baseball world #1 Japan, remains to be seen who Baseball 5 world #1 is going to be. We'll know at the conclusion of this tournament Saturday night, but a really impressive start for Japan, a team that came in with high expectations both internally and externally, and they certainly look the part of a world champion contender here this afternoon. Got to give credit to Hong Kong too. They look good and will certainly find some wins in this tournament. The teams bow, showing respect to one another, but that's all it took. Japan 2 in the first, 2 in the third. After a 5-run second was the big one in the first match. Combined score of 11-0. How about that effort from Japan? Joining Mexico and now a small handful of other nations as 1-0 undefeated to start this tournament. Everybody will play a second game today too. So stick around, there's lots more to come. Our coverage will continue throughout the afternoon. But until the next one, which will start at Zócalo 1 shortly, Craig Durham saying so long, and thank you to our production crew for another great matchup, and congratulations to Japan on the win.
anunciamos que el próximo partido es a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos a las 4 de la tarde con el Baseball 5. The next game is at 4 p.m. Thank you. El partido de las 4 de la tarde para Richard Becker es Túnez, Corea, Tunisia, Korea. 4 p.m. the next game in the Baseball5 WorldCup Mexico City 2022. See you. Nos vemos.
el Baseball5 para nosotros como delegación ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que eso fue espectacular. En Venezuela hay mucho nivel, hay mucho potencial, nosotros somos un país de peloteros y podemos adaptarnos a este nuevo formato de Baseball5. Escuchamos al señor Edwin, que es de la Federación de Softball, de que harían un interbarrio, un nacional por localidad, y yo creo que este deporte va a seguir aquí en Cartagena a nivel nacional. Así que esperemos a que eso se dé y por supuesto hay que seguirlo porque la verdad es muy bueno, muy recreativo y se pasa súper. Bueno, en Cuba esto tiene un muy buen futuro porque los cubanos son muy aplicados a los entrenamientos. Ya tiene su liga nacional, campeonatos nacionales, se están jugando mucho en las escuelas universitarias, en todo el país se juega béisbol. Pues no era el objetivo, que el objetivo era ganarle a Cuba, pero bueno, de ese puesto pues también pienso yo de que fue una gran motivación para todos. La sufrimos al final porque no pudimos llevarnos el objetivo que era llevarnos el campeonato a casa, pero contentos, emocionados de estar aquí. Bueno, un partido fue un poco difícil, el primer juego Venezuela abrió ganando 7-2 y logramos remontar y tuvimos la victoria 14-7. Y estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. En el Baseball5 en Cuba, a partir de la nueva incorporación por la W de esta nueva modalidad, se tomó en el país con mucha fuerza, ¿entiendes? Se ha realizado un fuerte trabajo en todas las provincias, se han llevado clínicas en todo el país, donde el tema principal ha sido la regla de juego, las nuevas modalidades y los aspectos técnico-tácticos, ¿no?, de esta nueva modalidad. Se han ya establecido este trabajo en las diferentes categorías con el fin de darle una mayor promoción y que la gente se interese por esta nueva modalidad. Que la mujer ha sido capaz de incorporarse, ¿no?, en todos los sentidos sociales, en la vida social, y una vez más vemos la incorporación de ella en la igualdad, ¿no?, como tal. Y ahí hay compenetración. Ellos se ayudan mucho, los chicos que tienen más habilidad siempre se ayudan mucho, las mujeres se apoyan en eso. Y ellas han llegado a ser capaces de realizar los mismos elementos técnicos que los varones. En el caso de las habilidades, las combinaciones de doble play, por ejemplo, combinaciones defensivas, la defensa de home, esos riles defensivos que hemos hecho aquí en el Baseball5, la mujer es capaz de realizarlo igual al 100% con hombres. Ahí las mujeres pueden alcanzar las mismas habilidades que los hombres. Ahí lo más difícil que veo es la acción de golpeo de la bola, ¿no?, la fortaleza de la bola, pero hay mujeres también que le pegan con fortaleza igual a la bola. Desde pequeña jugaban con pelotas de caucho, a veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Me da una cosa porque quisiera estar ahí jugando, la verdad. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hay muchas compañeras, veo muchas compañeras ahí que juegan conmigo, que están allí practicando este deporte y la verdad me parece súper emocionante. Yo soy segunda base y showfield. Ya hago esa posición y para mí es muy emocionante. Los domingos para mí pues son sagrados para jugar. Hace 2 días atrás le pregunté a una chica que por qué estaba organizando todo esto. Me dijo que no, que van a jugar béisbol. Se me hizo raro porque en un espacio tan pequeño, béisbol. Y quedé con la duda, pero estaba pendiente para venir. Cuando llego me entero de que es béisbol 5
como que, uy, chévere, nuevo para mí, pero me parece muy chévere y emocionante, ya que sea con la mano, ya no es con un bate, ya, y que los partidos son muy rápidos, muy bacano. Yo soy coordinadora de salvavidas. Cuando llego a la ronda, a supervisar, me encuentro que ya todo está organizado, me encuentro a las chicas jugando, a los chicos jugando, y para mí fue súper emocionante. Me quedé un momento allí mirando, aunque no puedo hacerlo, pero me lo quedé mirando porque es inevitable. Cuando a uno le gusta el béisbol, el softball, mirar un partido es inevitable. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. La experiencia para nosotros va a ser grande. Ya nosotros tenemos rato jugando volcán caucho, pero esta es la primera vez que estamos jugando en este sistema, pero nos sentimos muy bien. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera y pues bien, compartiendo, comiendo cosas nuevas también, conociendo la cultura de aquí de Colombia. Pasamos por Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, pasamos por Barranquilla, la tierra de Shakira, y pues estamos aquí en Cartagena de Indias, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya todos sabemos que es un paraíso tropical. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Son cosas que a nosotros al principio nos agarraba así como movidos, pero sé que ya al segundo nos reaccionamos un poco más y sé que vamos a ir mejorando cada juego. Este juego ha sido una fusión muy grande en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, incluso en partes donde el béisbol nunca ha llegado, como el continente africano, Uganda incluso. Y esto se nos abre muchas puertas a todos los que estamos jugando aquí. Es un equipo muy unido, la verdad, a pesar de que nos conocemos solo como hola, ¿qué tal? Pero ahorita ya nos unimos, ya somos un equipo porque estamos representando a nuestro país, ¿verdad? Claro, es bueno tomar con otros equipos que nunca habíamos jugado. La verdad que nuestra meta es poder clasificar entre los primeros 4. Es poder levantar esa copa y poder llevar ese triunfo a Venezuela. Es un juego sumamente rápido, es lo más que me encanta. No te da oportunidad ni de tan siquiera pensar de más o simplemente de irte en un viaje en el juego y decir ¿dónde estoy? No, estás todo el tiempo concentrado, por eso me gusta muchísimo. Viene siendo, ¿verdad?, algo que nosotros jugábamos cuando pequeños. Nos recuerda básicamente nuestros comienzos en el deporte en las calles de Puerto Rico. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. So, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference and a lot of people are going to learn how to play this new game. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Que el Béisbol 5 viene siendo para nosotros la internacionalización de nuestra pelotica de goma. En Venezuela nosotros jugamos pelotica de goma hace más de 70 años. Bueno, de inicio estamos llevando proyectos allá en Venezuela, en el área comunal, en el área escolar. De verdad estamos haciendo un duro trabajo a través de la Federación Venezolana de Béisbol, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por no quedarse con los brazos caídos en esta situación tan dura en el país. Y bueno, Baseball5 para toda Venezuela y de Venezuela para el mundo. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera. Paramos en Maracaibo, allí descansamos, dormimos unas horas y después de allí pues partimos de Maracaibo directo a Cartagena. Y el equipo compenetrados, unidos, nos sentimos como una familia, hemos estado practicando y hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos y siempre con una sola meta, es quedar campeón y poder levantar esa copa para Venezuela. Esto que estamos viviendo aquí nos dice que vale la pena el esfuerzo. En Venezuela tenemos varios modelos de pelotica de goma y en cada región pues tenemos una pelotica de esta contextura que es bastante dura. Sin embargo, nuestros niños juegan a la pelotica de goma con esta pelota. La última que hemos estado utilizando ha sido esta, que es un poco más suave,
que esta pelotica pequeña de goma la veo muy acorde a lo que es el desarrollo de lo que es el béisbol 5, lo que pudiera ser el béisbol 5. Lo que necesitaríamos porque la producción se incremente, porque creo que el mundo va a tener mucha demanda con respecto a la pelotica de goma. Con la pelota oficial de este torneo es un poquito más dura, pero le da más el nivel de juego a lo que es el béisbol 5. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo la pelotica de goma, viendo ahora con un contexto de béisbol 5, viene a despertar, ¿no? Esa alegría, a despertar esa fiebre nuevamente de nuestra pelotica de goma que está un poquito dormida, ¿no? Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Venezuela, con su pelotica de goma, es Baseball5. I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. A veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar, somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa,
pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. A veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que nos fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Y estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa. Pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.
This is a running game based on the 4 bases of the Baseball5 field. Once the 2 teams are formed, one will be behind home base and the other behind second base. To start, the first player of each team will make a complete trip around the bases as quickly as possible, returning to the starting position. Once they've returned to the base from which they started, the rest of the players then take turns running around all of the bases. The team that has all of its players complete a trip around all of the bases first wins. For this drill, 2 or more teams of 4 to 5 players each are formed. Each team sits in a single file line behind a cone with a ball on it. The cone is placed in front of a wall, and at the start, the first player of each team takes the ball off of the cone and hits it against the wall. If the ball hits the wall directly without bouncing on the ground, it is a point. But if the ball instead bounces on the ground, no point. As you can see, the team in the yellow jersey on the right does not get the point because the ball bounces before the wall, while the team in the black jersey in the center performs the serve correctly and gets the point. In any case, once the serve has been performed, the player repositions the ball on the cone and runs to tag in the next teammate who will have to do the same thing. When the set time is over, the team with the most points wins. For this drill, 2 or more teams of 4 to 5 players each are formed. Each team sits in a single file line behind a cone with a ball on it. The cone is placed in front of a wall, and at the start, the first player of each team takes the ball off of the cone and hits it against the wall. If the ball hits the wall directly without bouncing on the ground, it is a point. But if the ball instead bounces on the ground, no point. As you can see, the team in the yellow jersey on the right does not get the point because the ball bounces before the wall, while the team in the black jersey in the center performs the serve correctly and gets the point. In any case, once the serve has been performed, the player repositions the ball on the cone and runs to tag in the next teammate who will have to do the same thing. When the set time is over, the team with the most points wins. In this game, a group is divided into teams of 4 or 5 players each who are positioned in rows behind a marked point. A cone with a ball on it is placed in front of each team. The first in line runs to pick up the ball, throws it to the second, who catches it and throws it back. They then reposition the ball on the cone and run towards the teammate they passed it to, give them a high five, and then continue to the end of the line. The next player does the same thing, the entire team participates, and the first team to complete a lap wins. In each round, the type of pass, and therefore the type of grip, can be varied. Like in this example, where the teams roll the ball to one another. Or in this example, where they use a bounce pass. Here, whoever receives the ball must force out an imaginary base runner before throwing it back. Or here, whoever receives the ball must practice a tagging motion before throwing it back. To increase the difficulty of the game, you can use 2 balls. The second in line has a ball in their hand, and when the first runs to get the ball on the cone to throw it to the second, they too will throw their own.
The team that returns to the original starting order first wins the game. The group is divided into two teams. In this example, the team in black is on defense, while the team in yellow is on offense, sitting along the bench. From the bench, one at a time, the batters go to the batter's box to hit. The batter must hit the ball and run as fast as possible to make a complete trip around the bases. They must touch first, second, third, and home plate to score a run. Initially, to facilitate the action for the batter, the playing area that the defenders must cover is larger than a typical Baseball 5 field. Now the game is moved to a regulation-size field. The team in black is on offense, and the team in yellow defends. The defenders must retrieve the hit ball and pass it to a teammate who's located near home plate. If the ball reaches the defender who's covered home plate before the batter has made the full turn, then the batter is out. The team in black is now on defense, and in this example eliminates the batter on a flyout. Since it's the third out, the teams switch sides. The defending team goes to offense, and the offensive team plays defense. A simple but effective variation consists of having the ball put into play with a simple throw, instead of having the batter hit a serve. In this phase, the batters can decide to stop at second base and are no longer required to complete the entire trip around the bases. The batters will still be able to complete the trip around the bases if they want, but they can also stop on second and wait for their teammate's next hit to continue running. The main rule, however, remains unchanged, both at second and at home plate. If the ball arrives before the runner, then the runner is out. But if the runner arrives first, the runner is safe at second or has scored a run at home plate. In this example, the runner in yellow arrived at second base after the ball and is therefore out. Here, the runner in the black jersey arrives before the ball and is therefore safe at second. When the defense manages to make 3 outs, they go in to bat, and the team that was on offense goes out to play defense. In this last phase, the bases are laid out at the regular distance for Baseball 5. The batter, after hitting the ball, can stop at whichever base they choose. The same is true for all base runners. The defenders must pick up the ball as quickly as possible and throw it to a teammate at a base before the runner arrives. Here we see the same play in slow motion. The runners at first and third are safe, while their teammate running to second is out. The rule is always the same. If the runner arrives first, they're safe at that base. But if the ball arrives first, then the runner is out and returns to the bench. The defending team can also make outs by touching or tagging base runners. Defenders can only tag out runners while the runners are between bases. Tag outs are not applicable while runners are on a base. There's the tag for the out. Flyouts are another way that a team can make outs. Here, the team in black makes a nice catch for the out. And as it is the third out, the teams switch sides with the yellow team going on defense while the black team goes in to hit.
bridge game, two teams are organized in parallel rows. The students pass the ball in succession from the first to the last in the row, and then backwards from the last to the first. The team that first returns the ball to the first player in the row wins. During the successive passes, everyone must receive and throw the ball to the next teammate. No player can be skipped. If any player is skipped due to an incorrect throw or a drop, the ball must be returned immediately to that player, who can then continue. This game can be played with different types of balls, such as larger balls or softer balls. To make the game more dynamic, variations can be introduced in which the players move at a certain moment. As in this example, where once the ball is returned to the first in the row, the players all move down one place, and the last one runs to fill the place vacated by the first in the row. The first team to return all of its players to their starting positions wins. In this drill, each team is made up of 4 players who arrange themselves at the corners of a square. In this example, the 2 teams are next to each other in 2 different squares. Starting on a signal, the players on each team will have to pass the ball to their nearest teammate, trying to make the ball complete a full rotation of the square. The objective is to complete a lap, or get the ball all the way around as fast as possible. The team that reaches a set number of laps first wins. The rotation of the ball, clockwise or counterclockwise, is predetermined. In this example, the first lap is clockwise, and the second lap is counterclockwise. There are a number of diverse variations that can be applied to this game, starting with the type of ball used. We have soft rubber balls, sponge balls, and Baseball5 balls. Other variations include changing the type of pass, as in this example, in which the players are passing the ball with a bounce pass. The passes can be counterclockwise or clockwise. To make the game more dynamic, you can play with 5 players per team. After passing the ball to a teammate, the player must follow their pass and take their partner's place, thus transforming the game into a throw and follow square. In this final variation, the 5th player starts in the center of the square with the ball, passes it to a teammate, follows the pass, and then takes their teammate's place. Whoever has received the pass then passes the ball to the neighboring teammate, follows that pass, and takes that player's position, and so on and so on. The round ends when the player who received the first pass has returned to the starting position and receives the last pass. The team that finishes the lap, or the set number of laps first, wins. In this game, the players pass the ball trying to get as close as possible to the 2 touchdown zones, which are located at both ends of the field. The teams score a point if the player receives a pass with at least 1 foot inside the touchdown area. If the ball is intercepted between passes, however, the ball goes to the opposing team. The same is true if the ball falls to the ground, if it's dropped. It also then goes to the opposing team.
This same game with the same rules can be played with different types of balls, as in this example, where they're playing with larger sponge balls. And the yellow team just scored a touchdown. Del Baseball5 para nosotros como delegación ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que se fue espectacular. En Venezuela hay mucho nivel, hay mucho potencial, nosotros somos un país de peloteros y podemos adaptarnos a este nuevo formato de Baseball5. Escuchamos al señor Edwin, que es de la Federación de Softball, de que harían un interbarrio, un nacional por localidad, y yo creo que este deporte va a seguir aquí en Cartagena a nivel nacional. Así que esperemos a que eso se dé y por supuesto hay que seguirlo porque la verdad es muy bueno, muy recreativo y se pasa súper. Bueno, en Cuba esto tiene un muy buen futuro porque los cubanos son muy aplicados a los entrenamientos. Ya tiene su liga nacional, campeonatos nacionales, se están jugando mucho en las escuelas universitarias, en todo el país se juega béisbol. Pues no era el objetivo, que el objetivo era ganarle a Cuba, pero bueno, de ese puesto pues también pienso yo de que fue una gran motivación para todos. La sufrimos al final porque no pudimos llevarnos el objetivo que era llevarnos el campeonato a casa, pero contentos, emocionados de estar aquí. Bueno, un partido fue un poco difícil, el primer juego Venezuela abrió ganando 7-2 y logramos remontar y tuvimos la victoria 14-7. Y estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. En el Baseball5 en Cuba, a partir de la nueva incorporación por la W de esta nueva modalidad, se tomó en el país con mucha fuerza, ¿entiendes? Se ha realizado un fuerte trabajo en todas las provincias, se han llevado clínicas en todo el país, se han llevado clínicas donde el tema principal ha sido la regla de juego, las nuevas modalidades y los aspectos técnico-tácticos, ¿no?, de esta nueva modalidad. Se han ya establecido este trabajo en las diferentes categorías con el fin de darle una mayor promoción y que la gente se interese por esta nueva modalidad. Que la mujer ha sido capaz de incorporarse, ¿no?, en todos los sentidos sociales, en la vida social, y una vez más vemos la incorporación de ella en la igualdad, ¿no?, como tal. Y ahí hay compenetración. Ellos se ayudan mucho, los chicos que tienen más habilidad siempre se ayudan mucho, las mujeres se apoyan en eso. Y ellas han llegado a ser capaces de realizar los mismos elementos técnicos que los varones. En el caso de las habilidades, las combinaciones de doble play, por ejemplo, combinaciones defensivas, la defensa de home,
esos riles defensivos que hemos hecho aquí en el Baseball 5, la mujer es capaz de realizarlo igual al 100% con hombres. Ahí las mujeres pueden alcanzar las mismas habilidades que los hombres. Ahí lo más difícil que veo es la acción de golpeo de la bola, la fortaleza de la bola, pero hay mujeres también que le pegan con fortaleza igual a la bola. Desde pequeña jugaban con pelotas de caucho, a veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Me da una cosa porque quisiera estar ahí jugando, la verdad. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hay muchas compañeras, veo muchas compañeras ahí que juegan conmigo, que están allí practicando este deporte y la verdad me parece súper emocionante. Yo juego aún, yo soy segunda base y showfield. Ya hago esa pasión y para mí es muy emocionante. Los domingos para mí pues son sagrados para jugar. Hace 2 días atrás le pregunté a una chica que por qué se estaba organizando, todo esto. Me dijo que no, que van a jugar béisbol. Se me hizo raro porque en un espacio tan pequeño, béisbol. Y quedé con la duda, pero estaba pendiente para venir. Cuando llego me entero de que es béisbol 5, y como que, uy, chévere, nuevo para mí, pero me parece muy chévere y emocionante, ya que sea con la mano, ya no es con un bate, ya, y que los partidos son muy rápidos, muy bacanos. Yo soy coordinadora de salvavidas. Cuando llego a la ronda, supervisar, me encuentro que ya todo está organizado, me encuentro a las chicas jugando, a los chicos jugando, y para mí fue súper emocionante. Me quedé un momento allí mirando, aunque no puedo hacerlo, pero me lo quedé mirando porque es inevitable. Cuando a uno le gusta el béisbol, el softball, mirar un partido es inevitable. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. La experiencia para nosotros va a ser grande. Ya nosotros tenemos rato está jugando voltea caucho, pero esta es la primera que estamos jugando en este sistema, pero nos sentimos muy bien. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera y pues bien, compartiendo, comiendo cosas nuevas también, conociendo la cultura de aquí de Colombia. Pasamos por Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, pasamos por Barranquilla, la tierra de Shakira, y pues estamos aquí en Cartagena de Indias, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya todos sabemos que es un paraíso tropical. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Son cosas que a nosotros al principio nos agarraba así como movidos, pero sé que ya al segundo nos reaccionamos un poco más y sé que vamos a ir mejorando cada juego. Este juego ha sido una fusión muy grande en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, incluso en partes donde el béisbol nunca ha llegado, como el continente africano, Uganda incluso. Y esto se nos abre muchas puertas a todos los que estamos jugando aquí. Es un equipo muy unido, la verdad, a pesar de que nos conocemos solo como hola, ¿qué tal? Pero ahorita ya nos unimos, ya somos un equipo porque estamos representando a nuestro país, ¿verdad? Claro, es bueno tomar con otros equipos que nunca habíamos jugado. La verdad que nuestra meta es poder clasificar entre los primeros 4. Es poder levantar esta copa y poder llevar ese triunfo a Venezuela. For this drill, 2 or more teams of 4 to 5 players each are formed. Each team sits in a single file line behind a cone with a ball on it. The cone is placed in front of a wall. And at the start, the first player of each team takes the ball off of the cone and hits it against the wall. If the ball hits the wall directly without bouncing on the ground, it is a point. But if the ball instead bounces on the ground, no point. As you can see, the team in the yellow jersey on the right does not get the point because the ball bounces before the wall, while the team in the black jersey in the center performs the serve correctly and gets the point. In any case, once the serve has been performed, the
player repositions the ball on the cone and runs to tag in the next teammate, who will have to do the same thing. When the set time is over, the team with the most points wins. For this drill, 2 or more teams of 4 to 5 players each are formed. Each team sits in a single file line behind a cone with a ball on it. The cone is placed in front of a wall, and at the start, the first player of each team takes the ball off of the cone and hits it against the wall. If the ball hits the wall directly without bouncing on the ground, it is a point. But if the ball instead bounces on the ground, no point. As you can see, the team in the yellow jersey on the right does not get the point because the ball bounces before the wall, while the team in the black jersey in the center performs the serve correctly and gets the point. In any case, once the serve has been performed, the player repositions the ball on the cone and runs to tag in the next teammate, who will have to do the same thing. When the set time is over, the team with the most points wins. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. Sabemos que es una modalidad nueva, callejera. This sport's faster, you know, it's less thinking and it's less time. You have to just react. It's just a reaction game. You got to do what you can, do it as fast as you can, and it's all mental. Es un juego sumamente rápido, es lo más que me encanta. No te da oportunidad ni de tan siquiera pensar de más o simplemente de irte en un viaje en el juego y decir ¿dónde estoy? No, estás todo el tiempo concentrado, por eso me gusta muchísimo. Viene siendo, ¿verdad?, algo que nosotros jugamos cuando pequeños. Nos recuerda básicamente nuestros comienzos en el deporte en las calles de Puerto Rico. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. So, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference and a lot of people are going to learn how to play this new game. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. El Baseball 5 viene siendo para nosotros la internacionalización de nuestra pelotica de goma. En Venezuela nosotros jugamos pelotica de goma hace más de 70 años. Bueno, de inicio estamos llevando proyectos allá en Venezuela, en el área comunal, en el área escolar. De verdad estamos haciendo un duro trabajo a través de la Federación Venezolana de Béisbol, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por no quedarse con los brazos caídos en esta situación tan dura en el país. Y bueno, Baseball5 para toda Venezuela y de Venezuela para el mundo. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera. Paramos en Maracaibo, allí descansamos, dormimos unas horas y después de allí pues partimos de Maracaibo directo a Cartagena. Y el equipo compenetrados, unidos, nos sentimos como una familia, hemos estado practicando y hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos y siempre con una sola meta, que es quedar campeón y poder levantar esa copa para Venezuela. Esto que estamos viviendo aquí nos dice que vale la pena el esfuerzo. En Venezuela tenemos varios modelos de pelotica de goma y en cada región pues tenemos una pelotica de esta contextura que es bastante dura. Sin embargo, nuestros niños juegan a la pelotica de goma con esta pelota. La última que hemos estado utilizando ha sido esta, que es un poco más suave que esta pelotica pequeña de goma. La veo muy acorde a lo que es el desarrollo de lo que es el Béisbol 5, lo que pudiera ser el Béisbol 5. Lo que necesitaríamos porque la producción se incremente, porque creo que el mundo va a tener mucha demanda con respecto a la pelotica de goma. Con la pelota oficial de este torneo es un poquito más dura, pero le da más el nivel de juego a lo que es el Béisbol 5.
Venezuela está pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo la pelotica de goma, viendo ahora con un contexto de Béisbol 5, viene a despertar, ¿no?, esa alegría, a despertar esa fiebre nuevamente de nuestra pelotica de goma que estaba un poquito dormida, ¿no? Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Venezuela, por su pelotica de goma, es Baseball5. I love this place. This place is great. It's the whole vibe, you know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, no tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar, somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, bueno, en 3 días que nos hizo, fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa. Pero nos queda la experiencia, y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.
place is great. It's the whole vibe, you know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, no tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar, somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que eso fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Y estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa. Pero nos queda la experiencia, pues, y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.
This is a running game based on the 4 bases of the Baseball 5 field. Once the 2 teams are formed, one will be behind home base and the other behind second base. To start, the first player of each team will make a complete trip around the bases as quickly as possible, returning to the starting position. Once they've returned to the base from which they started, the rest of the players then take turns running around all of the bases. The team that has all of its players complete a trip around all of the bases first wins. In this game, a group is divided into teams of 4 or 5 players each who are positioned in rows behind a marked point. A cone with a ball on it is placed in front of each team. The first in line runs to pick up the ball, throws it to the second, who catches it and throws it back. They then reposition the ball on the cone and run towards the teammate they passed it to, give them a high five, and then continue to the end of the line. The next player does the same thing, the entire team participates, and the first team to complete a lap wins. In each round, the type of pass, and therefore the type of grip, can be varied. Like in this example, where the teams roll the ball to one another. Or in this example, where they use a bounce pass. Here, whoever receives the ball must force out an imaginary base runner before throwing it back. Or here, whoever receives the ball must practice a tagging motion before throwing it back. To increase the difficulty of the game, you can use 2 balls. The second in line has a ball in their hand, and when the first runs to get the ball on the cone to throw it to the second, they too will throw their own. The team that returns to the original starting order first wins the game. The group is divided into 2 teams. In this example, the team in black is on defense, while the team in yellow is on offense, sitting along the bench. From the bench, one at a time, the batters go to the batter's box to hit. The batter must hit the ball and run as fast as possible to make a complete trip around the bases. They must touch first, second, third, and home plate to score a run. Initially, to facilitate the action for the batter, the playing area that the defenders must cover is larger than a typical Baseball 5 field. Now the game is moved to a regulation-size field. The team in black is on offense, and the team in yellow defends. The defenders must retrieve the hit ball and pass it to a teammate who is located near home plate. If the ball reaches the defender who's covered home plate before the batter has made the full turn, then the batter is out. The team in black is now on defense, and in this example, eliminates the batter on a fly out. Since it's the third out, the teams switch sides. The defending team goes to offense, and the offensive team plays defense. A simple but effective variation consists of having the ball put into play with a simple throw, instead of having the batter hit a serve. In this phase, the batters can decide to stop at second base and are no longer required to complete the entire trip around the bases. The batters will still be able to complete the trip around the bases if they want, but they can also stop on second and wait for their teammate's next hit to continue running. The main rule, however, remains unchanged, both at second and at home plate. If the ball arrives before the runner, then the runner is out.
But if the runner arrives first, the runner is safe at second or has scored a run at home plate. In this example, the runner in yellow arrived at second base after the ball and is therefore out. Here, the runner in the black jersey arrives before the ball and is therefore safe at second. When the defense manages to make 3 outs, they go in to bat, and the team that was on offense goes out to play defense. In this last phase, the bases are laid out at the regular distance for Baseball 5. The batter, after hitting the ball, can stop at whichever base they choose. The same is true for all base runners. The defenders must pick up the ball as quickly as possible and throw it to a teammate at a base before the runner arrives. Here we see the same play in slow motion. The runners at first and third are safe, while their teammate running to second is out. The rule is always the same. If the runner arrives first, they're safe at that base. But if the ball arrives first, then the runner is out and returns to the bench. The defending team can also make outs by touching or tagging base runners. Defenders can only tag out runners while the runners are between bases. Tag outs are not applicable while runners are on a base. There's the tag for the out. Flyouts are another way that a team can make outs. Here, the team in black makes a nice catch for the out. And as it is the third out, the teams switch sides with the yellow team going on defense while the black team goes in to hit. In the bridge game, 2 teams are organized in parallel rows. The students pass the ball in succession from the first to the last in the row and then backwards from the last to the first. The team that first returns the ball to the first player in the row wins. During the successive passes, everyone must receive and throw the ball to the next teammate. No player can be skipped. If any player is skipped due to an incorrect throw or a drop, the ball must be returned immediately to that player, who can then continue. This game can be played with different types of balls, such as larger balls or softer balls. To make the game more dynamic, variations can be introduced in which the players move at a certain moment. As in this example, where once the ball is returned to the first in the row, the players all move down one place, and the last one runs to fill the place vacated by the first in the row. The first team to return all of its players to their starting positions wins. In this drill, each team is made up of 4 players who arrange themselves at the corners of a square. In this example, the 2 teams are next to each other in 2 different squares. Starting on a signal, the players on each team will have to pass the ball to their nearest teammate, trying to make the ball complete a full rotation of the square. The objective is to complete a lap, or get the ball all the way around as fast as possible. The team that reaches a set number of laps first wins. The rotation of the ball, clockwise or counterclockwise, is predetermined. In this example,
The first lap is clockwise, and the second lap is counterclockwise. There are a number of diverse variations that can be applied to this game, starting with the type of ball used. We have soft rubber balls, sponge balls, and Baseball5 balls. Other variations include changing the type of pass, as in this example, in which the players are passing the ball with a bounce pass. The passes can be counterclockwise or clockwise. To make the game more dynamic, you can play with 5 players per team. After passing the ball to a teammate, the player must follow their pass and take their partner's place, thus transforming the game into a throw and follow square. In this final variation, the 5th player starts in the center of the square with the ball, passes it to a teammate, follows the pass, and then takes their teammate's place. Whoever has received the pass then passes the ball to the neighboring teammate, follows that pass, and takes that player's position, and so on and so on. The round ends when the player who received the first pass has returned to the starting position and receives the last pass. The team that finishes the lap, or the set number of laps first, wins. In this game, the players pass the ball trying to get as close as possible to the 2 touchdown zones, which are located at both ends of the field. The teams score a point if the player receives a pass with at least 1 foot inside the touchdown area. If the ball is intercepted between passes, however, the ball goes to the opposing team. The same is true if the ball falls to the ground if it's dropped. It also then goes to the opposing team. This same game with the same rules can be played with different types of balls, as in this example, where they're playing with larger sponge balls. And the yellow team just scored a touchdown. Del Baseball5 para nosotros como delegación ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que se fue espectacular. En Venezuela hay mucho nivel, hay mucho potencial, nosotros somos un país de peloteros y podemos adaptarnos a este nuevo formato de Baseball5. Escuchamos al señor Edwin, que es de la Federación de Softball, de que harían un interbarrio, un nacional por localidad, y yo creo que este deporte va a seguir aquí en Cartagena a nivel nacional. Así que esperemos a que eso se dé
y por supuesto hay que seguirlo porque la verdad es muy bueno, muy recreativo y se pasa súper. Bueno, en Cuba esto tiene un muy buen futuro porque los cubanos son muy aplicados a los entrenamientos, ya tiene su liga nacional, campeonatos nacionales, se están jugando mucho en las escuelas universitarias, en todo el país se juega béisbol. Pues no era el objetivo, que el objetivo era ganarle a Cuba, pero bueno, de ese puesto pues también pienso yo de que fue una gran motivación para todos. La sufrimos al final porque no pudimos llevarnos el objetivo que era llevarnos el campeonato a casa, pero contentos, emocionados de estar aquí. Bueno, un partido fue un poco difícil, el primer juego Venezuela abrió ganando 7-2 y logramos remontar y tuvimos la victoria 14-7. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. Baseball5 Cuba, a partir de la nueva incorporación por la W de esta nueva modalidad, se tomó el país con mucha fuerza, ¿entiendes? Se ha realizado un fuerte trabajo en todas las provincias, se han llevado clínicas en todo el país, donde el tema principal ha sido la regla de juego, las nuevas modalidades y los aspectos técnico-tácticos, ¿no?, de esta nueva modalidad. Se han ya establecido este trabajo en las diferentes categorías con el fin de dar mayor promoción y que la gente se interese por esta nueva modalidad. Que la mujer ha sido capaz de incorporarse, ¿no?, en todos los sentidos sociales, de la vida social, y una vez más vemos la incorporación de ella en la igualdad, ¿no?, como tal. Sí, ahí hay compenetración. Ellos se ayudan mucho, los chicos que tienen más habilidad siempre se apoyan, se ayudan mucho. Las mujeres se apoyan en eso. Y ellas han llegado a ser capaces de realizar los mismos elementos técnicos que los varones. En el caso de las habilidades, las combinaciones de doble play, por ejemplo, combinaciones defensivas, la defensa de home, esos riles defensivos que hemos hecho aquí en el Baseball 5, la mujer es capaz de realizar igual al 100% con hombres. Ahí las mujeres pueden alcanzar las mismas habilidades que los hombres. Ahí lo más difícil que veo es la acción de golpeo de la bola, ¿no?, la fortaleza de la bola, pero hay mujeres también que le pegan con fortaleza igual a la bola. Desde pequeña jugaban con pelotas de caucho, a veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Me da una cosa porque quisiera estar ahí jugando, la verdad. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hay muchas compañeras, veo muchas compañeras ahí que juegan conmigo, que están ahí practicando este deporte y la verdad me parece súper emocionante. Yo soy segunda base y showfield. Ya hago esa posición y para mí es muy emocionante. Los domingos para mí pues son sagrados para jugar. Hace 2 días atrás le pregunté a una chica que por qué estaba organizando todo esto. Me dijo que no, que van a jugar béisbol. Se me hizo raro porque en un espacio tan pequeño, béisbol, y quedé con la duda, pero estaba pendiente para venir. Cuando llego me entero de que Baseball 5, como que, uy, chévere, nuevo para mí, pero me parece muy chévere y emocionante, ya que sea con la mano, ya no es con un bate, ya, y que los partidos son muy rápidos, muy bacano. Yo soy coordinadora de salvavidas. Cuando llego a la ronda, supervisar, me encuentro que ya todo está organizado, me encuentro a las chicas jugando, a los chicos jugando, y para mí fue súper emocionante. Me quedé un momento allí mirando, aunque no puedo hacerlo, pero me quedé mirando porque es inevitable. Cuando a uno le gusta el béisbol, el softball, mirar un partido es inevitable. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción.
experiencia para nosotros va a ser grande. Ya nosotros tenemos rato está jugando voltea a caucho, pero esta es la primera vez que estamos jugando en este sistema, pero nos sentimos muy bien. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera y pues bien, compartiendo, comiendo cosas nuevas también, conociendo la cultura de aquí de Colombia. Pasamos por Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, pasamos por Barranquilla, la tierra de Shakira, y pues estamos aquí en Cartagena de Indias, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya todos sabemos que es un paraíso tropical. Es un juego rapidísimo, una reacción, no tiene que tener mucha reacción. Son cosas que a nosotros al principio nos agarraba así como movidos, pero sé que ya al segundo nos reaccionamos un poco más y sé que vamos a ir mejorando cada juego. Este juego ha sido una fusión muy grande en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, incluso en partes donde el béisbol nunca ha llegado, como el continente africano, Uganda incluso. Y esto se nos abre muchas puertas a todos los que estamos jugando aquí. Es un equipo muy unido, la verdad, a pesar de que nos conocemos solo como hola, ¿qué tal? Pero ahorita ya nos unimos, ya somos un equipo porque estamos representando a nuestro país, ¿verdad? Claro, es bueno topar con otros equipos que nunca habíamos jugado. La verdad que nuestra meta es poder clasificar en los primeros 4. Es poder levantar esa copa y poder llevar ese triunfo a Venezuela. Es un juego rapidísimo, una reacción, no tiene que tener mucha reacción. Sabemos que es una modalidad nueva, callejera. This sport's faster, you know, it's less thinking and it's less time. You have to just react. It's just a reaction game. You got to do what you can, do it as fast as you can, and it's all mental. Es un juego sumamente rápido, es lo más que me encanta. No te da oportunidad ni de tan siquiera pensar de más o simplemente de irte en un viaje en el juego y decir ¿dónde estoy? No, estás todo el tiempo concentrado, por eso me gusta muchísimo. Viene siendo, ¿verdad?, algo que nosotros jugábamos cuando pequeños. Nos recuerda básicamente nuestros comienzos en el deporte en las calles de Puerto Rico. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres. Vamos a hacerlo. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Que el Béisbol 5 viene siendo para nosotros la internacionalización de nuestra pelotica de goma. En Venezuela nosotros jugamos pelotica de goma hace más de 70 años. Bueno, de inicio estamos llevando proyectos allá en Venezuela, en el área comunal, en el área escolar. De verdad estamos haciendo un duro trabajo a través de la Federación Venezolana de Béisbol, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por no quedarse con los brazos caídos en esta situación tan dura en el país. Y bueno, Baseball5 para toda Venezuela y de Venezuela para el mundo. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera. Paramos en Maracaibo, allí descansamos, dormimos unas horas y después de allí pues partimos de Maracaibo directo a Cartagena. Y el equipo compenetrados, unidos, nos sentimos como una familia, hemos estado practicando y hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos y siempre con una sola meta, que es quedar campeón y poder levantar esa copa para Venezuela. Esto que estamos viviendo aquí nos dice que vale la pena el esfuerzo. En Venezuela tenemos varios modelos de pelotica de goma y en cada región pues tenemos una pelotica de esta contextura que es bastante dura. Sin embargo, nuestros niños juegan a la pelotica de goma con esta pelota. La última que hemos estado utilizando ha sido esta, que es un poco más suave que esta pelotica pequeña de goma. La veo muy acorde a lo que es el desarrollo de lo que es el Béisbol 5, lo que pudiera ser el Béisbol 5. Lo que necesitaríamos porque la producción se incremente, porque creo que el mundo va a tener mucha demanda con lo respecto a la pelotica de goma. Con la pelota oficial de este torneo es un poquito más dura, pero le da más el nivel de juego a lo que es el Béisbol 5. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo la pelotica de goma
viendo ahora con un contexto de Béisbol 5, viene a despertar, ¿no?, esa alegría, a despertar esa fiebre nuevamente de nuestra pelotica de goma que estaba un poquito dormida, ¿no? Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Venezuela, por su pelotica de goma, es Baseball5. I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. O sea, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que eso fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa. Pero nos queda la experiencia, pues, y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando.
Señoras y señores, el himno de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Sean bienvenidos a la sesión de la tarde de este primer día de competencias en la Copa Mundial de Baseball5 México 2022. A continuación le presentamos los órdenes al bate y los jugadores de ambos equipos que se van a medir aquí en el Zócalo 1, la principal cancha. Corea-Túnez. A continuación le presentamos al equipo visitador Túnez. Con el número 11, Aziz Shawoui. Con el número 8, Emi Ben. Con el número 6, Aisha Salgada. Con el número 10, Bari Bahawi. Con el número 1, Volka Sla. Estos son los 5 titulares. El resto del equipo con el número 7, Warren Curry. Wayne Ravelsi. Con el número 6 y con el número 3, Sobor Pisauri. La manager, Gana Ya. A continuación el equipo de Corea como home club. El equipo de Corea con el número 7, Hong Sui-Won. Con el número 1, Kim So-Wan. Con el número 11, Kim So-Tae. Con el número 16, Lee Han-yeol. Con el número 2, Kim Swin. Estos son los 5 titulares del encuentro del partido del Baseball5. El resto del equipo con el número 10, John Guangyan. Con el número 5, con el número 6 y con el número 12, San Guangho. Estos son los dos equipos que se van a medir a continuación aquí en el Zócalo 1. Es el Baseball 5 entre Túnez y Corea. Los imparciales, los que van a impartir justicia: Jesús Chávez de México, Jason Bell de Sudáfrica, también de México Diana Adame. De Sudáfrica, Mohamed Al-Salem, y de México, Paulo García. Son los oficiales. A continuación, los himnos nacionales de ambos equipos. Túnez.
nacional de Corea. Todo está listo aquí en el Zócalo 1 para iniciar este encuentro. Muchísimas gracias a ambos equipos. Ahora la discusión de reglas y el intercambio de los line-up. Good afternoon and welcome back once again to Zócalo 1, the main stage here at the inaugural Baseball5 World Cup for a contest between two teams in search of their first victory. That would be Korea and it would be Tunisia. Two teams, well, I should say Korea in search of its first victory. Tunisia dropped the first match of its game today, but then came back and beat Kenya in a really well-played, hard-fought, long game. They lost the first one in extra innings, 3-2. It took a number of extra innings before Kenya won that first one. Then Tunisia came roaring back, winning 7-2 and 10-2. That game that lasted more than an hour and a half. We've had a number of games here at Zócalo 1 that have gone just 38, 40 minutes, 45 minutes. That one twice as long. And so it'll be interesting to see how Tunisia's stamina is in this hot, sunny afternoon against a Korea team that lost this morning to Chinese Taipei. There's a look at our international officiating crew. Jesus Chavez from Mexico is going to be at home plate. Jason Bell, Diana Adame, Mohamed Al-Salim, and Pablo Garcia, the other officials today. Pablo Garcia not pictured because he won't be on the field. He'll be at the desk taking care of all the business that needs to be taken care of there, sort of serving as the official that everybody else comes to with questions and that the managers can go to if they need anything sorted out. And Korea, the home team, will start in the field. Korea was shut out in the second game against Chinese Taipei this morning. It was really a great performance by the Asia Cup winners, Chinese Taipei. And Korea off to a tough start. The first opportunity to make a play. And Aziz Chalui winds up on base to begin things for Tunisia. They scored a lot of runs, 19 runs between the three matches today. I went over and just watched that game as a fan and really enjoyed sitting there and watching him battle with Kenya through the first match when it was tied 1-1 through 5, 6, and 7 innings. Went to the 8th. The third extra inning is when Kenya won it. It would have been easy for Tunisia at that point to just sort of roll over and say, okay, it's been a long, hot morning already. But they were able to bounce back and really dig deep, played really well after that. And now they have two runners aboard with nobody out, or rather just the one out. And that's another instance where the fielder had the ball bounce off them and then go out of play. And it was almost to the disadvantage of the team at the plate as the ball hit to second here, out at second base. Nice job with the foot on the bag. Good play by Kim So-wan, who's at second base. Still scoreless with 2 outs. I'm going down. A big play coming up. It's going to be Muka Lala. And that brings in the first run for Tunisia. Nice to see fans still showing up this afternoon
Many folks just arriving. Maybe we're getting the second wave of fans on this first full day of the Baseball5 World Cup. And Korea is going to get out at the top of the first with minimal damage. A good job by Tunisia setting the tone, scoring that first run. And we'll see how they're able to play defense, which means so much in these contests. As you just saw, if Korea had been able to make one more play, they would have been able to get out of that inning without allowing the run. But Hong Seung-wok is in the batter's box, and the right-hander is ready to go. A soft bounce. It's safe at first. That was close to a play that we've seen called a number of times where the runner leaves the batter's box before the ball has cleared the 4.5-meter line, as Tunisia, with a smart play, gets the lead runner on Kim So-won's soft hit. We'll keep an eye out for that as Korea's put a couple of soft ones in play. That one over the wall on a fly, so that's going to be out number 2. No home runs in Baseball5. For those of you tuning in for the first time, we will, as the game moves along, try to introduce you to some of the rules, some of the nuances, but the basics are what you might imagine for a sport called Baseball5. It's 5 innings, 5 players active on each team with 3 reserves each. That ball was close to not clearing the line, but it's going to be a third out all the same. Good defense from Tunisia, a team with a 1-0 lead, trying to improve their record to 2-0 in this first day of the opening round, the group stage of the Baseball5 World Cup. Tunisia getting right back to it. This team did not come to this tournament just to participate, and even if they had, it would have been a big deal. It's the first time that a Tunisia team has appeared in a Baseball5 World, or in a WBSC World Cup event, I should say. First time any of these nations has participated in a Baseball5 World Cup. And here's Aicha Saidana, who's a left-handed hitter, and she placed that one very well down the line. What a good job by her counterpart, Kim Sung-jae, to make the play. Saidana is a first baseman for Tunisia. She's a really good defender, and to this point in the tournament, the only left-handed batter that I've seen. And it gives you a very different look. That was a ball that was misplayed. Should have let it go right through to the wall, and that's something that'll come with time. Kim So-won, who's playing second base, all she had to do was get out of the way, and it would have hit the wall, if not gone over it, and it would have been the second out. But she tried to make the catch and failed to do so. And so that resulted in an out. And there's the second out. On a play to first. Could have been the third if the line drive hit had been allowed to go through. Back to the top of the lineup for Tunisia. And that's going to score another run. The 79th nation to appear in a WBSC World Cup event, Tunisia, earning a historic first ever WBSC World Cup victory this afternoon, and a nifty grab on a hard line drive by Kim Sung-jae. And that'll do it for Tunisia in the top of the second, but steady as she goes, a run in the first, a run in the second, and a 2-0 lead. Korea needs to get the offense going. They just simply could not find ways to get on base against Chinese Taipei this morning. And for much of the time, I was thinking that had more to do with the way that Chinese Taipei was just dominating defensively, but the hits from these Korean batters have not been quite as hard as some of the others that we've seen. So that one was very well placed by Kim Soo-bin, and he's on first. Oh, how about that athletic play? Going into a split. Mahmoudi
playing the tiles very nicely. I think they're going to get a fresh baseball 5 ball, as that one got stuck underneath the bleachers when it got returned to home plate. But boy, was that a really nice play by Mahmoudi, and there's an out. Ball failed to clear the line. Jesus Chavez, the umpire from Mexico, has arguably the hardest job of the officials because he's involved in every single play, and there's a lot to look for. This hard shot goes to short, and more good defense from Tunisia, and another inning without any runs to show for it for Korea. Down 2-0 after 2. We'll go to the third, where if you're the first base umpire, say, you're really just watching the first baseman's foot to make sure it's on the white square. You're watching the batter arrive, running through the base as they're allowed to do. But when you're at home plate, you've got to keep your eye first on the batters. As soon as they get the ball in their hand, they are active. So even if a toe slips onto the line or off the backside with a heel, you can call them out before they've even attempted to hit. And that attempt went very awry, as you just saw. That was Saidana, and now it's Mahmoudi who made the nice play, who gets on base. Mahmoudi on first with 1 out. Mukalala. After you watch the footwork, then you have to watch where the ball goes. If it clears the 4.5 meter line rather. That's the next item to look for. And then after that, and perhaps the most difficult thing that a home plate official has to watch, is whether the batter leaves the box before the ball, while it's in the air, has cleared the 4.5 meter line. And more good play from the defense of Korea, as Chludi is out at first. We are halfway through this game. Into the bottom of the third inning we go. Tunisia 2, Korea 0. Time is now for this Korea national team. If they're going to factor into the super round, I don't want to write anybody off on day 1 of the group stage with still so much play in front of us, but this team needs to start scoring some runs, if for no other reason than to start to build the confidence. That'll help. The leadoff runner, Lee Han-byul, is on. There's a line drive, almost a double play. What I continue to marvel at throughout this first day of play, and yes, we had the opening game last night, but I'm really thinking of this as the first full day of play, is how these players, many of whom are new to the idea of baseball, softball, and Baseball 5, have so quickly mastered the intellectual side of the game, where to look after the ball comes to you. And I think that's exactly what the WBSC was after in pushing this discipline forward. The idea that you can teach the fundamentals of baseball and softball without the need for a full-size baseball field, a bat, gloves, a catcher, a pitcher even. You simply need to put the pieces in place, put the players on an infield surface. Doesn't matter if it's indoors, outdoors, on grass, on asphalt, or on plastic tiles, as the case might be in this World Cup event. The idea is the same. Get everybody thinking about what to do with the ball, and there's a great play, but safe at first because of the speed and hustle of Helmi Ben Momen. Wow, is that a get up the middle by Lee Han-byul? And that's where you see he's got a baseball background, the way he fielded the ball, spun behind the second base bag, and then whipped it over to first. But nothing to show for it. There's a tag and an out. Double play, unassisted. Kim So-won made the tag and then threw right through the base runner. This Tunisia squad is fiery. 2 outs, base is empty in the top of the 4th. And to short, not enough time after the bobble. You get 1 chance. That's another piece of the game. You're not going to see that as a hashtag for Baseball 5. It's not an official
tagline, but the more you watch, the more you realize in all aspects of the game, you get one chance. And here's the chance at second for the out. Because of how short the field is, the distance between bases is just 13 meters, or about 40 feet. You don't have time to recover from a bobble. And so you get that first chance defensively. If it's in the air and you don't catch it cleanly, the runner's going to be safe. If it comes to you on the ground and you bobble or even hesitate for a second once you field it cleanly about where you're going to go, the runners are going to be safe. If you're a batter, by the same token, you only get one chance because there are no foul balls. So if you pull it beside the line, it's not a foul ball. You don't get to try it again. It's an out. And that was a well-placed ground ball from Lee Han-byul, who's on in the fourth. Korea down to their last 5 outs. And they go to second, out there. 2 gone in the bottom of the fourth. Korea just 4 outs left to play with in this first match of the best of 3. Dropped a straight match decision to Chinese Taipei earlier today. Softly hit. And that was another case where Korea almost got away with one. The batters are really getting a head start with these soft hit balls. But there's an out on a line. And another scoreless inning for Korea. We go to the 5th. This is the last inning of the first match in the best of 3 series. Tunisia, playing beautifully, has a 2-0 lead and batting in the top of the inning, looking for some insurance. Beautiful backdrop of the presidential palace here in Mexico City. I'm not sure what Korea's infield defense was waiting for there. Turns into a double, which is pretty rare. You don't see a whole lot of those. And the top of the lineup, great way to get this inning started. Aziz Chitui in scoring position already with nobody out. As the throw goes to first, out there, over to third, safe at third base. Good base running from Chitui. Just 13 meters away from giving Tunisia a 3-0 lead. Only 1 out, top of the 5th inning. That was a fair ball, and everybody's going to be safe. No advance from Chitui. Safe at first was Ike Saidina. Hit hard, out at second, relay to first. Not in time for the double play. If they turned it successfully, it would have kept the run from scoring. Instead, it's a 3-0 lead for one of our 3 African nations participating in this event. That's another first in a WBSC World Cup to have 3 nations from Africa. Tunisia, Kenya, and South Africa all here. South Africa really held their own earlier today against Cuba. I think between Cuba, Japan, and Chinese Taipei, you have your 3 favorites to win the World Championship in this event. South Africa, they did lose the first one 11-1, but hung in there in the second one, and it was a really close contest. And a great job reading the ball by Kim So-won. That's the exact play we were talking about a short while ago, where she didn't let one go past her on a line that would have produced an out, and instead it allowed a runner to reach. That time she just stepped out of the way and let the batter eliminate themselves, which is an instinct that doesn't come naturally to somebody who's played baseball and softball. Get out of the way when you have a chance to catch a liner. But she did, and gets her team up in the bottom of the 5th, down by just 3, but now down to the last 2 outs. Tunisia looking strong. Korea, where's the offense going to come from?
ground ball, and that's going to work. Gets the man on. Lee Han-byul. Korea needs to really pile up the base runners now. Kim Soo-bin taps it short of the line, and that's it out. Kim Soo-bin becomes the second out of the bottom of the fifth. Hong Seung-wok must reach base to extend this first match, otherwise Tunisia will have the win. The first of our best of three, and a nice grab and a hard line drive. Chatui makes the catch. And Tunisia, 3-0 winners. They've now won 3 consecutive matches after dropping an extra inning contest to Kenya this morning. How about it, Tunisia? One more match victory against Korea, and it will be a perfect first day of the opening round for this qualified team from Africa. We'll take a short break between the first and second matches. Korea needs to dig deep, find some offense, as they have dropped 3 straight matches to start their inaugural Baseball 5 World Cup. Everybody has reset following the 3-0 Tunisia victory in the first match of this best-of-3 series, and we begin the second with a line drive that probably would have gone off the wall had it been allowed to go through, but instead off a Korea defender. Aziz Chatui is aboard just as he began the first inning of the first match, so he begins the second. Came around to score in that inning. It was a steady approach, a run in the first, a run in the third, a run in the fifth for Tunisia. And already 2 base runners with nobody out in the first inning here. Here's Aisha Saidana. Oh, and a bobble at first base. Maybe an opportunity to make a double play if he hadn't. But a good recovery by Kim Sung-jae to get that out. Korea team, the bronze medal winners from the Baseball 5 Asia Cup in Kuala Lumpur. That took place a very short while ago. Time being called for. And
Now granted, took a while. As the wind whips across Zócalo Field 1. Doesn't really impact the game though when you're dealing with an 85-gram rubber ball. The wind does not become a factor, and we're having a little trouble here. And I think the long days is certainly starting to get to some of the players. Though it's pretty comfortable temperature in the low 20s, it is really quite hot in the sun, and it's even hotter when you're standing on those tiles which have absorbed the heat. A run in for Tunisia, a second run, a 2-0 lead. They're back to the top of the order with 2 runners in scoring position, just 1 out. Big trouble for Korea. That looked like it was short of the line. But the call was that it was a good hit. It continues for Tunisia, going well. And another safe at first base call. 7 batters have come up for Tunisia here in the top of the first. All but one have reached base safely. It was Saidana who's batting now. She was the only out. Oh, and another line drive bobbled, but they can get the force out at the plate, and they do. A lucky break, really, in the end. Still 3-0 Tunisia, still bases loaded. With another hit, an opportunity to bust it wide open. And there it is, well placed. 4-0. Ten hitters for Tunisia in the top of the first inning. And the batter is called out because she left the box before the ball had crossed the 4.5-meter line. And so that ends the top of the first inning. 10 batters come up for Tunisia, and they have a 4-0 lead. There's 3 outs, a little confusion. Tunisia claiming that they still had 1 batter to go. There have been 3 outs. Will Korea find some runs? Korea beat Hong Kong for the bronze medal in that Asia Cup. Oh, how about the one-handed snag? Mahmoudi. Long-legged middle infielder, positioned right in the heart of the diamond. But the pop-up goes over his head. That was by design. That was not a mishit ball. Kim So-won saw a little seam and just dunked it in there. And now a hard hit ball on the ground. 2 on for Korea. We might see a much higher scoring affair here. Another one that looked like it may have been short of the line that was allowed to be in play. That one's off the wall, and that's an out. And Korea, another scoreless inning. So 4-0 as we go to the second. We're going to have 2 really long days of group play in this event, today and tomorrow, where everybody except Mexico is going to be playing twice. And I like this Tunisia team is very confident, very fiery, but sometimes
from what I've seen in the two games, both this morning and now here, they just immediately start to argue every ruling of the officials, even when it's obvious that that ball didn't get to the line. And I think that's something that can be trained to just be a little bit more willing to accept the results of the officials, which I haven't seen another team in the tournament really do any arguing. And here's a ground ball to first, right through the legs, and then kicked into foul ground, allowing an extra base. There's been a lot of problems over at first for Korea. Kim Sung-jae having some trouble dealing with some difficult spin. And another good setup for Tunisia. Well, a chance for a double play. The throw to second, they got the out there, but a run coming in as the relay to first was not in time. Mahmoudi able to bring home the run. 5-0, and you really just can't position yourself in the same spot because this Tunisia team is really good at finding the holes, and there's a nice play from short. I think we can pretty confidently say that that's the strongest defensive spot for Korea. And Tunisia, as a pretty heady team, will likely stay away from that spot in the future. They have a 5-0 lead with Korea now batting in the bottom of the second. The first match of this game is the first time I've seen a home team lose, and the call of out as the runner again had left the box before the ball had cleared the line. We're seeing that call made more often here than in the first game when maybe a few players got away with it. Pop out for number 2. 28 minutes into this contest. We're already fairly deep into the second match. There was an opportunity there left on the table for Tunisia. Really good throw from short. Ground ball up the middle. Korea goes scoreless for a 7th consecutive frame. 5-0. Tunisia has already made history with their inclusion in this tournament. They've already made history with their first victory. Wouldn't it be something to see this team head into day 2 of the opening round unbeaten? And the way this game's going, that would not be surprising whatsoever. Starting to talk about the schedule here. Game starting at 10 today, and we'll have our last game tonight start at 7 o'clock under the lights. A good one awaits Mexico and Japan. We had a sellout crowd here at Zócalo 1 last night for Mexico and Lithuania, 2,000 plus in the house to see Mexico win it in back-to-back matches. And a chance to see that team under the lights again tonight, chance to see them under the lights tomorrow against Cuba. Same setup in terms of the schedule tomorrow. There will be 6 games on each field, starting at 10 a.m. with Cuba and Hong Kong tomorrow, and then Cuba and Mexico tomorrow night. So Cuba's got a long time between games. As there's the second out of the inning as the ball failed to even clear the batter's box. It was pounded straight down into the ground. Tunisia 5-0 the lead. 2 runners in scoring position. It may not feel like this is a big spot, but this would be a great time to add some insurance, but a nice play from third. Third baseman for Korea, Kim Soo-bin, getting it done. And that ends the top of the third inning. Tunisia held scoreless for the first time in this second match, though still leading 5-0 halfway through the contest. Some of the highlights from tomorrow's schedule: we'll see Chinese Taipei and Tunisia at Zócalo 1 at 11:30 local time tomorrow morning. That'll be a great test to see how this Tunisia team stacks up against some of the favorites coming into this tournament, taking on Kenya and Korea day 1. 2 teams that were expected to compete well, but not necessarily be world championship contenders based on how they got here. Chinese Taipei, a definite world champion contender, so it'll be
great to watch that matchup between Tunisia and Chinese Taipei tomorrow. Obviously the big one tomorrow night, Cuba and Mexico. Cuba and Hong Kong will be a nice way to start tomorrow morning, 10 o'clock at Zócalo 1. Korea batting here in the bottom of the third at Zócalo 1 with 2 outs, a runner on first, and we're off to the 4th. Really not coming up with the timely hit. Korea continues to struggle. So the 10-7 schedule today, the 10-7 schedule tomorrow, and then on Thursday, the final day of the group stage in this tournament, we'll have a Lithuania-South Africa game start things at 10 o'clock in the morning. Cuba and Japan, that's one to circle. 11:30 on Thursday morning. Mexico, Hong Kong, Venezuela, Tunisia, all great matchups from Zócalo 1 on the last day of group play. But it is a shorter day as we will have gotten through our games. The last one scheduled to start at 3 p.m. local time. Good throw from deep in the hole. Get the out to start the 4th here. There will only be 2 games at Zócalo 2 on Thursday, France and Chinese Taipei, and Kenya, Korea. Over to first, they get the out. Korea's defense has definitely gotten sharper, but the offense still lacking. After Thursday's group stage finale, and again the last game, Venezuela and Tunisia in the group stage, then we will have our super round and our placement round set. Super round games will begin Friday morning, and there will be 6 of them again. Then Saturday, 3 super round games, followed immediately by our bronze medal game and our World Championship final as the schedule adjusted to no longer have any games on Sunday. So we'll have this tournament. We will have a world champion named by Saturday night here at Zócalo 1. The underhand flip to first ends the 4th inning. You can see what a really tough test of the fitness and endurance this is. These players are really working hard out there in the hot sun. But that is our schedule. 10 to 7 start times tomorrow, 10 to 3 start times Thursday. I'm imagining it'll be 10 to 7 Friday, and then Saturday, about 10 to 7 too. It's nice to see the way that Mexico City has embraced this tournament. The huge opening ceremony last night, complete with fireworks display and all types of pageantry. The officials have been really slow in granting timeout. The Tunisia player was holding their hands high in the air, trying to get timeout called when there were still runners on first and third. The call was not made until the runner from first had taken second. Now a run scores. Korea on the board for the first time here in the bottom of the 4th inning, but trailing 5-1. They run into an out. Kim Soo-bin tagged out between second and third. Flip to second, out there. That ball almost looked like it was thrown out of the batter's box. An unusual hitting motion from Kim So-won, as neither of these teams have made any substitutions yet in this game. Kim Sung-jae back up the middle, and it's dropped at first. So we'll have runners on the corners, and here's the opportunity for Korea. I don't know why time is not being granted. A hit could score too.
But it's a foul ball, and that's a tough way for Korea to leave 2 runners in scoring position. All that had to be done, put the ball fair in play, force Tunisia to make a play, though they haven't had much trouble with that today. But instead, we go to the 5th inning, and Tunisia could call it a clean sweep. They can keep Korea from scoring 4 times in the bottom of the inning, and unless they add some insurance here, that could get that number even higher. These 2 teams both in Group B with no world rankings yet. It's really tough to give you an indication of which group is stronger. Sometimes when you're looking at a baseball or a softball World Cup grouping, you can say, okay, I'm glad that my team is in Group A. They have a better chance to pile up some wins, but you really just don't know what to expect here. Group B, besides these 2 teams, features France, Kenya, Chinese Taipei, and Venezuela, though I will say that Chinese Taipei and Venezuela coming into the tournament have to be the 2 favorites to come out of Group B. Doors really wide open for anybody else to claim that 3rd spot in the Super Round, which will feature 3 teams from each group. But Tunisia making a very strong case here on day 1 that they are going to be that team. And just a great bit of base running there by Helmi Ben Momen. Didn't get doubled up because he kept his foot on the base, like never took it off for a second, we're talking, on the line drive. But despite that good base running, Tunisia does not score any insurance runs in the top of the 5th. Scored 4 times in the 1st, and that might have been enough. We'll see what Korea can come up with here in the bottom of the 5th inning. Just 38 minutes into this game, and we're in the bottom of the 5th, and this could be it. What will Korea do? Well, that's going to sail over the wall. That's out number 1. Kim Soo Bin just got under it a little bit. That ball being looked for under the bleachers and was ultimately retrieved. That's the top of the lineup for Korea, Hong Sung-wook. He is called out because, again, he left the batter's box with that soft hit before the ball had crossed the no-hit zone. And you can see it in the body now. I can tell what the officials are looking for. If they're really on the extreme first base side of the box, it's oftentimes going to be an out, and there's a pop out to end it. So Tunisia takes care of business. No trouble at all. 6-0, 5-1. A consecutive match victory to finish day 1 of the opening round, 2-0. It was a really long, hotly contested game against Kenya this morning. Took over an hour and a half. But this afternoon, in just 39 minutes, they take care of business against a Korea team that falls to 0-2, having lost to Chinese Taipei and now Tunisia. The final game from Zócalo 1 tonight will be a Group A matchup between the host nation Mexico and Japan, another one of the favorites coming into this tournament. We'll expect it to be another packed house under the lights, and we look forward to having you join us this evening for that one as well. Until then, for the entire WBSC family and everybody here in Mexico City, Craig Durham saying so long and congratulations to Tunisia. What a debut in WBSC World Cup play. A 2-0 start on day 1. We'll talk to you tonight with Mexico and Japan, 7 o'clock local time, just over 2 hours from now. Próximo partido, 17:30, Francia. Y cerramos la jornada a las 19 horas, a las 7 p.m. México, Japón, partidazo, 2 invictos. A las 7 de la tarde de noche, México, Japón, a continuación, a las 17:30, 5:30, Kenia, Francia, y en el Zócalo número 1.
En el estadio número 1 de la primera Copa Mundial de Baseball5 en Zócalo, Ciudad de México, 2022.
parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hay muchas compañeras, veo muchas compañeras ahí que juegan conmigo, que están allí practicando este deporte y la verdad me parece súper emocionante. Yo juego aún, yo soy segunda base y showfield, ya hago esa posición y para mí es muy emocionante. Los domingos para mí pues son sagrados para jugar. Hace 2 días atrás le pregunté a una chica que por qué se estaba organizando, estaba organizando todo esto, me dijo que no, que van a jugar béisbol. Se me hizo raro porque en un espacio tan pequeño, béisbol, y quedé con la duda, pero estaba pendiente para venir. Cuando llego me entero de que es béisbol 5, y como que, uy, chévere, nuevo para mí, pero me parece muy chévere y emocionante, ya que sea con la mano, ya no es con un bate, ya, y que los partidos son muy rápidos, muy bacano. Yo soy coordinadora de salvavidas. Cuando llego a dar ronda, a supervisar, me encuentro que ya todo está organizado, me encuentro a las chicas jugando, a los chicos jugando, y para mí fue súper emocionante. Me quedé un momento allí mirando, aunque no puedo hacerlo, pero me lo quedé mirando porque es inevitable. Cuando a uno le gusta el béisbol, el softball, mirar un partido es inevitable. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. La experiencia para nosotros va a ser grande. Ya nosotros tenemos rato jugando voltea caucho, pero esta es la primera que estamos jugando en este sistema, pero nos sentimos muy bien. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera y pues bien, compartiendo, comiendo cosas nuevas también, conociendo la cultura de aquí de Colombia. Pasamos por Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, pasamos por Barranquilla, la tierra de Shakira, y pues estamos aquí en Cartagena de Indias, que no había tenido la oportunidad de conocerla, pero ya todos sabemos que es un paraíso tropical. Es un juego rapidísimo, una reacción, no tiene que tener mucha reacción. Son cosas que a nosotros al principio nos agarraba así como movidos, pero sé que ya al segundo nos reaccionamos un poco más y sé que vamos a ir mejorando cada juego. Este juego ha sido una fusión muy grande en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, incluso en partes donde el béisbol nunca ha llegado, como el continente africano, Uganda incluso. Y esto se nos abre muchas puertas a todos los que estamos jugando aquí. Es un equipo muy unido, la verdad, a pesar de que nos conocemos solo como hola, ¿qué tal? Pero ahorita ya nos unimos, ya somos un equipo porque estamos representando a nuestro país, ¿verdad? Claro, es bueno topar con otros equipos que nunca habíamos jugado. La verdad que nuestra meta es poder clasificar entre los primeros 4. Es poder levantar esta copa y poder llevar este triunfo a Venezuela. Es un juego rapidísimo, una reacción, no tiene que tener mucha reacción. Sabemos que es una modalidad nueva, callejera. This sport's faster, you know, it's less thinking and it's less time. You have to just react. It's just a reaction game. You got to do what you can, do it as fast as you can, and it's all mental. Es un juego sumamente rápido, es lo más que me encanta. No te da oportunidad ni de tan siquiera pensar de más o simplemente de irte en un viaje en el juego y decir ¿dónde estoy? No, estás todo el tiempo concentrado, por eso me gusta muchísimo. Viene siendo, ¿verdad?, algo que nosotros jugamos cuando pequeños. Nos recuerda básicamente nuestros comienzos en el deporte en las calles de Puerto Rico. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita. Pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. So, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference and a lot of people are going to learn how to play this new game. Bueno, esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la
la disciplina de Baseball5. El Béisbol 5 viene siendo para nosotros la internacionalización de nuestra pelotica de goma. En Venezuela nosotros jugamos pelotica de goma hace más de 70 años. Bueno, de inicio estamos llevando proyectos allá en Venezuela, en el área comunal, en el área escolar. De verdad estamos haciendo un duro trabajo a través de la Federación Venezolana de Béisbol, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por no quedarse con los brazos caídos en esta situación tan dura en el país. Y bueno, Baseball5 para toda Venezuela y de Venezuela para el mundo. Nos vinimos en bus y fueron casi 36 horas en carretera. Paramos en Maracaibo, allí descansamos, dormimos unas horas y después de allí pues partimos de Maracaibo directo a Cartagena. Y el equipo compenetrados, unidos, nos sentimos como una familia, hemos estado practicando y hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos y siempre con una sola meta, es quedar campeón y poder levantar esa copa para Venezuela. Esto que estamos viviendo aquí nos dice que vale la pena el esfuerzo. En Venezuela tenemos varios modelos de pelotica de goma y en cada región pues tenemos una pelotica de esta contextura que es bastante dura. Sin embargo, nuestros niños juegan a la pelotica de goma con esta pelota. La última que hemos estado utilizando ha sido esta, que es un poco más suave que esta pelotica pequeña de goma. La veo muy acorde a lo que es el desarrollo de lo que es el Béisbol 5, lo que pudiera ser el Béisbol 5. Lo que necesitaríamos porque la producción se incremente, porque creo que el mundo va a tener mucha demanda con lo respecto a la pelotica de goma. Con la pelota oficial de este torneo es un poquito más dura, pero le da más el nivel de juego a lo que es el Béisbol 5. Venezuela está pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo la pelotica de goma, viendo ahora con un contexto de Béisbol 5, viene a despertar, ¿no? Esa alegría, a despertar esa fiebre nuevamente de nuestra pelotica de goma que está un poquito dormida, ¿no? Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros, todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar el Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Venezuela, por su pelotica de goma, es Baseball5. I love this place. This place is great. It's the whole vibe. You know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. Hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Es un juego rapidísimo, una reacción, uno tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto
casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. So, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única, inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, bueno, en 3 días que nos hicimos, eso fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el Béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar el Béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. Is great. It's the whole vibe, you know, everyone's partying, having fun. You see people walking up and down the street. It's just happy. El ambiente es súper, es muy parecido a Puerto Rico y es costa, es lo que nos gusta. I have not played baseball on the beach. Me parece súper emocionante, aparte de que la locativa está muy bien organizada. A veces hacíamos pelotas improvisadas con medias, nos poníamos a jugar en un campo de tierra donde hubiera un espacio cómodo para jugar. Volvemos atrás a lo que éramos cuando niños, cuando no teníamos un bate, cuando simplemente lo que teníamos era una bolita, pues no necesitan mucho, solamente una bola, golpear la pelota y listo. Una reacción, no tiene que tener mucha reacción. It can be played anywhere. I think that it's going to make a big difference, and a lot of people are going to learn how to play this new game. Para mí es una modalidad que tiene mayormente la inclusión, es lo más que me interesa. Es un deporte sumamente mixto, casi no se ve comúnmente en todos los deportes y a mí me encanta la inclusión. I love it. So, okay, cuando lo vi dije 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, vamos a hacerlo. Yo creo que cualquiera jugadora de softball soñaría con algo así, cualquiera, y yo no soy la excepción. Esta experiencia es única,
inolvidable, es una experiencia que siempre vamos a llevar. Somos la primera selección que representa a Venezuela en la disciplina de Baseball5. Sentimiento muy feliz, he llorado mucho, lo he disfrutado mucho, me ha encantado el torneo. Todos nos integramos, esa familia que nos hicimos en un momentico, fueron 3 días que se fue espectacular. Ya Venezuela está haciendo historia como todos los países que están presentes, porque todos de verdad son unos guerreros. Todos de verdad están demostrando todo el potencial que tiene el béisbol 5 y que demostrándole al mundo entero que en África también se va a poder jugar el béisbol 5, que no se ha jugado pelota. Estamos orgullosos, felices. Queríamos con todo el orgullo para nuestro país llevarnos esta copa a casa, pero nos queda la experiencia, pues, y seguiremos trabajando, estoy seguro, y nos vemos en la próxima. Ya estamos celebrando. This is a running game based on the 4 bases of the Baseball5 field. Once the 2 teams are formed, one will be behind home base and the other behind second base. To start, the first player of each team will make a complete trip around the bases as quickly as possible, returning to the starting position. Once they've returned to the base from which they started, the rest of the players then take turns running around all of the bases. The team that has all of its players complete a trip around all of the bases first wins. For this drill, 2 or more teams of 4 to 5 players each are formed. Each team sits in a single file line behind a cone with a ball on it. The cone is placed in front of the wall, and at the start, the first player of each team takes the ball off of the cone and hits it against the wall. If the ball hits the wall directly without bouncing on the ground, it is a point. But if the ball instead bounces on the ground, no point. As you can see, the team in the yellow jersey on the right does not get the point because the ball bounces before the wall, while the team in the black jersey in the center performs the serve correctly and gets the point. In any case, once the serve has been performed, the player repositions the ball on the cone and runs to tag in the next teammate who will have to do the same thing. When the set
bounces on the ground, no point. As you can see, the team in the yellow jersey on the right does not get the point because the ball bounces before the wall, while the team in the black jersey in the center performs the serve correctly and gets the point. In any case, once the serve has been performed, the player repositions the ball on the cone and runs to tag in the next teammate who will have to do the same thing. When the set time is over, the team with the most points wins. In this game, a group is divided into teams of 4 or 5 players each who are positioned in rows behind a marked point. A cone with a ball on it is placed in front of each team. The first in line runs to pick up the ball, throws it to the second, catches it, and throws it back. They then reposition the ball on the cone and run towards the teammate they passed it to, give them a high five, and then continue to the end of the line. The next player does the same thing. The entire team participates, and the first team to complete a lap wins. In each round, the type of pass, and therefore the type of grip, can be varied. Like in this example, where the teams roll the ball to one another. Or in this example, where they use a bounce pass. Here, whoever receives the ball must force out an imaginary base runner before throwing it back. Or here, whoever receives the ball must practice a tagging motion before throwing it back. To increase the difficulty of the game, you can use 2 balls. The second in line has a ball in their hand, and when the first runs to get the ball on the cone to throw it to the second, they too will throw their own. The team that returns to the original starting order first wins the game. The group is divided into 2 teams. In this example, the team in black is on defense, while the team in yellow is on offense, sitting along the bench. From the bench, one at a time, the batters go to the batter's box to hit. The batter must hit the ball and run as fast as possible to make a complete trip around the bases. They must touch first, second, third, and home plate to score a run. Initially, to facilitate the action for the batter, the playing area that the defenders must cover is larger than a typical Baseball5 field. Now the game is moved to a regulation-size field. The team in black is on offense, and the team in yellow defends. The defenders must retrieve the hit ball and pass it to a teammate who's located near home plate. If the ball reaches the defender who's covered home plate before the batter has made the full turn, then the batter is out. The team in black is now on defense, and in this example, eliminates the batter on a fly out. Since it's the third out, the teams switch sides. The defending team goes to offense, and the offensive team plays defense. A simple but effective variation consists of having the ball put into play with a simple throw, instead of having the batter hit a serve. In this phase, the batters can decide to stop at second base and are no longer required to complete the entire trip around the bases. The batters will still be able to complete the trip around the bases if they want, but they can also stop on second and wait for their teammate's next hit to continue running. The main rule, however, remains unchanged, both at second and at home plate. If the ball arrives before the runner,
then the runner is out. But if the runner arrives first, the runner is safe at second or has scored a run at home plate. In this example, the runner in yellow arrived at second base after the ball and is therefore out. Here, the runner in the black jersey arrives before the ball and is therefore safe at second. When the defense manages to make 3 outs, they go in to bat, and the team that was on offense goes out to play defense.
Amigos de TVC Deportes, qué gusto poder saludarles. Un encuentro más de este Mundial de Béisbol 5. Les saludamos Carlos Alberto Fernández, Miguel Ramos desde el corazón de México, el Zócalo capitalino, casa de este Béisbol 5, que vamos a tener el encuentro entre el quinteto de Francia, que es el equipo local, ante Kenia. Amigo Carlos Alberto Fernández. ¿Qué tal, mi estimado Miguel Ramos? Un placer saludarte, al igual que a nuestros amigos de TVC Deportes. Pues estamos ya a unos instantes de que dé inicio este duelo entre la selección de Kenia frente a Francia. Dos equipos que pues vamos a ver cómo se comportan. Hemos tenido previos muy buenos. El de la mañana, en donde vimos a Japón jugar de manera muy interesante. Y después también vimos ya al equipo de Túnez. Una grata sorpresa ver cómo estaban jugando y desarrollando su nivel de juego en este campeonato mundial de Béisbol 5. Y ahora Kenia contra Francia estarán disputando este duelo previo al de México contra Japón. Correcto, Charlie. No sé qué tan sorpresivo el triunfo del equipo de Túnez, pero vaya que demostró un gran juego en este mundial de la categoría, el primero en su historia, Baseball 5, a través de TVC y además desde el corazón de México, la capital del país. Gran ambiente el que estamos viviendo en este día de la segunda jornada, ya la noche de ayer, la inauguración de este torneo con victoria para el equipo mexicano, que también hoy en punto de las 7 de la tarde estará enfrentando al equipo de Japón, que como ya lo señalabas, Charlie, gran duelo el que dio esta mañana y que será un rival muy fuerte. Por lo pronto ya empiezan a salir al terreno de juego los integrantes del quinteto de Kenia y seguirán también los de Francia para este penúltimo duelo de esta segunda jornada, Charlie. Los 5 jugadores titulares por parte de Kenia: Mulgua Mirion, Amuliato Dumont, Aren Bendo, Iligua Harry y Dottie Mary. En la banca estarán Orkello Simon y John Elizabeth con el número 32. Son los 8 jugadores que pertenecen al equipo de Kenia, mientras que por parte de el conjunto de la selección representativa de Francia, aquí los vemos empezar a desfilar. Henry Ahmed, Amor Sergeli, Abel Bailén, Haslaven, Cedar Loaina, son los 5 titulares. Y en la banca estarán Mathieu Abushin, Ben Jonah y Rionin Torrano. Serán los jugadores que estarán en la banca por parte de la novena francesa. Y un duelo bastante interesante el que está por arrancar. Previamente también escucharemos respetuosamente los himnos nacionales de ambos países, así que no se despeguen de esta señal porque tenemos el Mundial de Baseball 5 desde la capital del país. Así que viene antes la presentación de los jueces para este partido, los oficiales que estarán saltando en estos momentos al terreno. Ahí los tenemos ya uniformados de negro, precisamente para que no se confundan con los jugadores de Francia. Sí, estaban con jerseys blancos, como lo señalas, así que ahora lo tendrán que hacer con estas sudaderas de color negro, bien lo señalas, para que no exista ningún tipo de confusión. Así que respetuosamente vamos a escuchar los himnos nacionales de Kenia y obviamente la marsellesa. A continuación, el himno nacional de Francia. Por favor, el público de pie, el respetable para los himnos de las selecciones nacionales. Muchas gracias.
Señoras y señores, todo listo. Tanto el quinteto de Kenia y la marsellesa Charlie, así que todo listo para que arranque el penúltimo juego de este Mundial de Béisbol 5. Interesante ver el que vamos a ver en esta ocasión. Estaremos viendo ya cómo los equipos van a tomar sus respectivos lugares a sus asientos. El equipo de Kenia como visitante está al lado de la primera base, mientras que Francia está colocado del lado de la tercera base, intercambiando los line-ups, hablando con los umpires, intercambio de line-ups, reglas de terreno de juego y prácticamente los últimos detalles para que se dé ya el play ball en este encuentro. También en estos momentos de la tarde en la capital del país, Charlie, el aire empieza a soplar un poco más fuerte y de repente podría intervenir ya sea a favor o en contra de cualquiera de estos dos equipos. Por lo pronto, ya lo señalabas, el equipo de Kenia será el visitante y Francia administrativamente el local, por lo que primero veremos a la ofensiva al equipo de Kenia y después al equipo de Francia. Efectivamente, y aquí ya los jueces van a tomar sus respectivas posiciones dentro del campo, dentro del terreno de juego. Salta al terreno también la selección de Francia usando playera en blanco con vivos en azul marino, al igual que los shorts azul marino con blanco. Y aquí pues tenemos a los oficiales para este cotejo: Francisco López de Venezuela, Víctor Aramayo de Argentina, Mohamed Al-Salem de... ya no alcanzamos a ver al último juez. En un instante más le decimos de quién se trata. Por aquí, por lo pronto, ya todo listo para que se cante la voz de play ball. Y el primer bateador ya está listo para hacer contacto con esférica. Rola que se va buena el tercer show. Y Mulagua Miriam se coloca en la primera base con el primer imparable del encuentro. Batear ahora Amuliato Duncan con corredor en la inicial y sin outs en la pizarra. Estamos en la parte alta del duelo entre Francia. Aquí una rola que iba a ser para la segunda, parecía que podía haber jugado en la intermedia, la varió un poco el número 7 del equipo de Francia, no se pudo quedar con esférica, así que quedan corredores en primera y en segunda. Turno al bate ahora para Jare Pendo. Sí, gran jugada la que trataba de hacer Cremel, desgraciadamente no logra. Línea que iba a tomar de aire el pitcher, no se puede quedar del momento con la esférica, la recupera, toma, tira y saca la inicial. Los corredores avanzan a tercera y a segunda base respectivamente. Así que dominado Arependo, vendrá a batear ahora Kiliwa Harry. Viene con corredores en tercera y en segunda. Viene el batazo por el shortstop, el tiro hacia la inicial. Es bueno, completan el out. Quieto en tercera base. Y aquí de esta manera rápidamente ya Kenia tiene la primera carrera del encuentro. Carrera producida para Kiliwa Harry. Vendrá a batear ahora en Duty Mary. Sí, un toque que prácticamente es de sacrificio, Charlie, así que ya se colocan por delante. Ahora por el campo corto, el tiro es bueno, la inicial, tranquilo, está consiguiendo el out prácticamente de shortstop a primera base para que caiga el out número 3. Vinieron a batear 5 hombres, se quedó uno en los senderos y se anotó una carrera. Parte alta de la primera entrada, Kenia está al frente, una carrera. Francia vendrá a batear. Sí, es Charlie, y Ahmed ya está en la caja de bateo para el equipo de Francia. Ya Kenia está por delante en la pizarra, así que tratarán los europeos de empatar al momento el daño ya hecho por la selección africana. Conecta la rola que va entre el rumbo de segunda y tercera, y así Ahmed está llegando a la inicial, rápido poniéndole candela a esta ofensiva el equipo europeo. Ahora ya está Amor Angelique haciendo contacto con la esférica. Así va a ser el primer out para el equipo de Francia. Regresa a la primera almohadilla Ahmed y vendrá a batear ahora Cremel. Así que le están explicando el juez el por qué termina por marcar el primer out de este cierre del primer episodio. Pero recordar que el peligro sigue porque André está corriendo por la primera almohadilla. Línea grosera que va por el rumbo de la tercera. Viene el tiro a segunda, así que eliminan al corredor más adelantado. El peligro sigue para el equipo europeo. Ya 2 outs en la pizarra. Kenia por delante, una carrera a 0.
tratando de adelantar a sus corredores. Viene la rola que va por el rumbo de segunda y tercera. Llega completamente quieto Cremel. Así que esto se está haciendo muy interesante para el equipo de Francia, Charlie. Hay que recordar que estos equipos tienen récord negativo, 0 ganados y 1 Acá perdido. viene el disparo que va hacia home y está empatando el equipo de Francia una carrera a 1 la pizarra. Así que de manera importante hacen timbrar la pizarra para colocar esto emparejado a una carrera por quinteto. Sigue la ofensiva y el peligro porque hay hombres en posición de anotar para el equipo francés. Viene la segunda, viene la tercera carrera y además, no conforme con eso, se va a ir hasta la antesala. Ahmed hace un contacto extraordinario y no únicamente produce, sino que también queda por el rumbo de la tercera base. Ahora vendrá Amor Angelic tratando de seguir haciendo daño para el equipo europeo. Conecta a la esférica, va a llegar tranquila por el rumbo de la inicial y produce la cuarta carrera. Ya son 4 para el equipo de Francia, 2 outs en la pizarra. Así que en la máxima y jugando una línea muy delgada entre el segundo y tercer out, el equipo francés está produciendo ya con un rally importante en este cierre del primer episodio. Ruta 54, así que Francia termina por tomar la ventaja, 4 carreras a 1 en el cierre del primer capítulo. Carlos Alberto. Efectivamente, el equipo de Francia toma una ventaja interesante de 4 carreras por 0, 4 carreras a 1. Hay que tomar en cuenta que estos equipos, lo comentábamos en los instantes, están buscando su primera victoria del torneo. Ambos llevan récord de 0 ganados, 1 perdido. Es un duelo del grupo B de este campeonato mundial Baseball5. Viene rola por el centro del campo, el tiro inicial y está cayendo el out en la primera base. Tenemos ya el primer tercio fuera. A batear ahora Celar Loina. Viene con su batazo precisamente por el centro. Nuevamente una jugada prima hermana de la anterior. Está cayendo ya el segundo tercio rápidamente en esta parte alta de la segunda entrada. 4-1 la pizarra. Kenia comenzó ganando el encuentro con una carrera. Después ya Francia le dio la vuelta en el cierre del primer episodio con 4 anotaciones. Y ahora Kenia ha sido dominado prácticamente en riguroso orden. Tremenda jugada defensiva del tercer y del primera base para conseguir el out en la inicial. 3 hombres vinieron, 3 hombres se fueron. 4-1 después de una entrada y media. Oye, pedazo de atrapada que nos acaba de regalar Ahmed ahí por el rumbo de la inicial, quedándose con la esférica a una sola mano y termina por hacer el tercer out. Así que vamos al cierre de este segundo episodio. Francia por delante, conecta la esférica, va a llegar quieto por la inicial, así que hay que anotarle un sencillo a este número 6, Jas Lauren. Así que importante lo que está haciendo el equipo de Francia. Además de tomar la ventaja, está logrando contactos sólidos con la esférica, aunque aquí viene un doble play, así que Kenia hace de manera importante o deja fuera a 2 corredores, así que ya son 2 outs en la pizarra. Francia sigue por delante, 4 carreras a 1 en este cierre del segundo inning. Hace contacto con la esférica, va por el rumbo de la segunda, no logra quedarse con la esférica, así que ya se planta de manera correcta el jugador francés, el número 3, Ahmed, que vaya que nos regaló una muy bonita jugada para el tercer out hace unos momentos. El out por regla, así que termina este segundo episodio. Francia sigue con la ventaja, 4 carreras a 1 en este Mundial de Béisbol 5 desde el corazón de México, el Zócalo capitalino. Carlos Alberto Fernández. Vámonos rápidamente a la parte alta de la tercera entrada. Kenia vendrá a tomar su tercera oportunidad al bat. Lo hará por el concepto del cuarto, quinto y primero en el line-up que presenta la selección de Kenia para este duelo frente a su similar de Francia, buscando su primera victoria en el torneo, en este campeonato mundial de Béisbol 5. Tanto Kenia como Francia, ambos tienen récord de 0 ganados, 1 perdido ya en este evento. Y en el
Batazo por la tercera base, la toma bien en el campo corto, el tiro no lo puede contener el inicialista, la pelota queda a la deriva, así que esto va a ser un out. Al parecer estaba pisando fuera a la hora de hacer el contacto, a la hora de batear. Sí, out complicado porque si Kenia quiere tratar de timbrar, tiene que colocar a hombres sobre las bases. Duati Harry es el joven que está en la caja de bateo, la joven que está en la caja de bateo, de aire se la lleva el número 6 de Francia para que tengamos ya rápidamente 2 fuera. Ahora vendrá a batear Mulgua Miriun. Oye, interesante lo que está haciendo el equipo francés a la defensiva, ¿eh? Sí, jugando muy seguros de manos, aquí lo tenemos. Y aquí nuevamente un out forzado, un out por regla, ahí en la caja de bateo. Cae rápidamente el tercer out. Se fue la parte alta en la tercera entrada, 2 entradas y media. Francia adelante, 4 carreras a 1. Baja la temperatura en la capital del país, pero la fanaticada que se hace presente aquí en el Zócalo, vaya que está arropando a estos dos equipos, Francia y Kenia. El equipo europeo por delante en la pizarra, 4 carreras a 1. Ahora vamos al cierre de este episodio. A la ofensiva el conjunto francés, aquí están marcando un cambio en la defensiva del conjunto keniano. Que algo importante lo que comentábamos, el jugador, en este caso el número 8, puede jugar atrás de la segunda base o en el centro del campo para buscar conseguir out dependiendo de la estrategia defensiva que tenga. Es correcto, Charlie. Aquí viene el disparo hacia la primera base, safe, así que llega completamente quieto Cremel Rommel, que ya está por la inicial. Turno para Gas Lauren. Conecta a la esférica que va por el rumbo de la tercera. No hay jugada ni en primera ni en segunda, así que ya Francia está colocando a hombres en las bases. Viene Celan Lina a la caja de bateo por el equipo de Francia. Bota la pelota, hace contacto con la esférica, va por el rumbo de la segunda. Primer out, segundo out no se logra, pero aquí están prendiendo al corredor que iba hacia el rumbo del Pentágono. Así que por lo pronto Francia mantiene a un corredor por el rumbo de la tercera, pero ya Kenia ha colgado 2 outs en la pizarra. 2 outs importantes porque Francia está por delante, 4 carreras a 1, y están tratando los keniatas de que no se les despeguen en la pizarra. Bota la pelota, hace contacto con la esférica, un contacto bastante importante, y está cayendo la quinta carrera para el conjunto de Francia. Sigue haciendo daño el equipo francés de manera importante, y reiteramos lo que han producido los equipos con 2 outs en la pizarra. Aquí viene el contacto por el rumbo de segunda y tercera, cae el tercer out, pero una carrera tiene más Francia, así que la pizarra 5 carreras a 1 para el equipo europeo, poniéndose de manera importante. Los ligeros titubeos de pronto a la hora de filiar del equipo keniano es lo que les ha permitido a Francia anotar carreras, y ahora vendrá a batear segundo, tercero, cuarto por lo pronto en parte del equipo de Kenia para esta cuarta entrada, intentar alcanzar o acercarse en el marcador en este duelo frente a Ciudad. Por lo pronto aquí va a haber algunos cambios, va a entrar el número 33 a batear, ¿no? Lo dejaron batear ahí, mejor dicho, iban a hacer un cambio, lo dejaron Juliato Duncan, que va a recibir la esférica y intentará hacer contacto para poderse en los senderos en este cuarto episodio. La pelota queda a la deriva y esto le permite a este jugador llegar quieto a la primera base. Recordar que en punto de las 19 horas tenemos el último juego de esta jornada entre México y el equipo de Japón. Arpendo es el que está bateando, la pelota sale de foul, out. Y tenemos el primer tercio fuera, out por regla. Hay que recordar que la esférica tiene que caer dentro del terreno de juego, aunque después salga después de las bases, pero se tiene que mantener la pelota en acción, en juego, como se dice coloquialmente. Aquí rola shortstop, segundo down, y hasta ahí, sacando al corredor más adelantado. Buena jugada defensiva del equipo francés. Aunque, ojo aquí Charlie, porque había jugada y va a caminar hasta la tercera almohadilla porque se le escapa la esférica al lanzador de Francia. Tenemos corredor en tercera base, con 2 outs en la pizarra, 5-1 el score.
favor de Francia, rola por el shortstop. Buena jugada defensiva del campo corto, pero su tiro, la verdad es que es bastante eficiente, se va hasta la tribuna incluso. Esto permite que el bateador corredor llegue hasta la tercera base y que Kenia anote su segunda carrera. Sí, el juez de la primera almohadilla es el que indica que puede avanzar de manera limpia hasta la segunda base. Ahora viene a batear Untitled. Por el lado de los derechas, saca una rola por segunda base. Ve ahí el terminarista de Francia. Arranca y vuela hacia la tercera, hacia el pentágono, perdón, anotando la tercera carrera del equipo de Kenia. Sí, acortando la ventaja que tiene el equipo europeo. Únicamente ya son 2 de ventaja para los franceses. Bola fuerte por la zona del shortstop, la pelota queda a la deriva, los dos corredores llegan quietos tanto en primera como en segunda base, así que un buen ataque en este cuarto episodio para Kenia. Oye, Charlie, y con dos outs en la pizarra, ha sido la clave de ambos rallies. Efectivamente. Ahora viene el batazo por la segunda base, nuevamente titubea el intermediarista, todo el mundo quieto, cuidado porque hay corredores a medio camino entre tercera y segunda y entre segunda y home, entre segunda y tercera y home. Y se llenó la casa para el equipo africano. Importante lo que están haciendo los keniatas, sobre todo tratando de contrarrestar el daño que ya había hecho Francia. Se abre un poco la defensiva del equipo francés, intentando tener mejor posibilidad para tener la esférica. Aquí la toma en campo corto, pisa la intermedia y cayó el tercer out. Así que se van 3 entradas y media en este duelo entre la selección de Kenia y Francia. Los franceses están adelante hasta el momento 5 carreras a 3. Hoy hay una apelación y está explicando que el out es de la intermedia. El jugador francés pisó la almohadilla o la base, mejor dicho, antes de que llegara el corredor para completar el tercer out de la entrada. Así que por lo pronto se han ido 3 entradas y media. Francia adelante 5 carreras a 3. Al cierre del cuarto capítulo, Francia todavía mantiene la ventaja. Se ha cortado Kenia, pero Francia ahora con una oportunidad de estar a la ofensiva tratando de retomar una ventaja un poco más importante. Vamos a ver si esto lo logra hacer el equipo europeo. Conecta la esférica que va por el rumbo de la tercera. El al 3 está cayendo el primer out. Estaba conectando la esférica Remel. Y por lo pronto vendrá Haslauren a la caja de bateo por el equipo de Francia. Conecta la pelota. Jugada del 4 al 2, así que ya cae el segundo out. Están marchando rápido los franceses, Charlie. Efectivamente, buena jugada de Harpendo ahí atrás de la segunda colchoneta, sacando el segundo out de la primera base. Haciendo contacto con la esférica. 4 entradas han sido historia. Francia sigue por delante en la pizarra, 5 carreras a 3 en esto que es Baseball5. Última oportunidad para el equipo de Kenia en este quinto episodio. Va a abrir Kenia la quinta tanda, intentando conseguir por lo menos un par de carreras para empatar el encuentro. 3 para darle la vuelta. Por lo pronto aquí, hablando el manager, el coach del equipo de la selección de Francia, con los jueces, lo que hace referente a algunos cambios. Efectivamente hay unos cambios ya a la defensiva. La jugadora número 5 está cubriendo ya ahora la segunda base. Rano es la que está cubriendo ahora la segunda colchoneta por parte del equipo francés. Eso es una de las notificaciones que puede dar el manager del equipo francés a los jueces que están llevando la mesa oficial de este encuentro. Por lo pronto ya está en la caja de bateo Iliwa Harry para iniciar el ataque y la ofensiva de Kenia en esta quinta entrada. La pelota va buena, queda a la deriva, el jugador llega quieto a la primera colchoneta con imparable. Ahora a batear en Duty Mary. Ya está colocada ahí en el cuadro de bateo atrás del pentágono.
Kenia se puede acomodar en cualquier sector de esa zona y conectar hacia donde ella quiera. Aquí la pelota es buena, queda a la deriva, el corredor va para la tercera base, lo agarraron fuera de los senderos, alcanza a regresar a tiempo a la intermedia, así que corredores en primera y en segunda para Kenia. No hay outs en la pizarra. ¿Significan el empate, Charlie? La del empate está ya en los senderos, en la primera base, en los tenis de Tutti Mary. Ahora a batear Mulugua Miriam. Saca línea, se la lleva al aire el primera base para que tengamos ya el primer out. El corredor avanza a la tercera colchoneta y también avanza aprovechando la bola ocupada el corredor de primera. Y ahora se va para el Pentágono, vaya audacia y picardía. Aquí los jueces vamos a ver qué determinan, si tienen que regresar. La pelota estaba viva, no había tiempo pedido y al parecer esto es una carrera buena para Kenia, que anota la cuarta anotación. Lo van a dejar como bueno los jueces y de esta manera se pone el juego 5-4. La del empate para Kenia está en la intermedia. Mostrando que es el ahora un única para el equipo africano, acortando lo más que se pueda la ventaja que tiene Francia. Aquí sale una rola por el lado de tercera base. La pelota es en terreno de foul, out por regla. Ya tenemos el primer out en la pizarra. Segundo out. Hay que regresar el corredor a la intermedia. La del empate está ahí. Vaya cierre de juego, mi estimado Miguel. Hay dos outs en la pizarra. La del empate en segunda. A uno de la victoria el equipo de Francia. Rola por el campo corto. El tiro inicial. Out. Y de esta manera está cayendo el tercero de este episodio. Y de esta manera se concreta el triunfo de este match para Francia. 5 carreras a 4. Correcto, Charlie. Vaya que consigue un triunfo bastante y que por momentos Kenia empezó a cortar las distancias, únicamente una carrera de diferencia. Así que Francia se pone por delante en la pizarra, en el marcador y en este lugar que más adelante estará jugando la selección de México ante Japón en de las 19 horas, tiempo del centro de México. Y es importante que el público se decida y vaya que está empezando a poblar de a poco las tribunas aquí en el Zócalo de la capital del país. Hay que recordar que son 5 minutos aproximadamente de pausa entre un match y otro. Ahorita se están replanteando las estrategias, el sistema de juego, la ofensiva, la defensiva, cómo van a enfrentar el segundo match el equipo de Kenia, donde estará buscando empatar en este duelo a un match por selección. En caso contrario, Francia estaría llevando su primera victoria de este campeonato mundial de Baseball5. Y cerradísimo, yo creo que es el duelo más cerrado que hemos tenido a lo largo de este día. Sin duda que poder de reacción tiene el equipo de Kenia, así que no hay que descartar absolutamente nada. Podríamos tener lo que es el tercer set en primera ocasión con Paco. Exactamente, y aquí hay que tomar en cuenta uno de los batazos claves fue cuando había corredores en tercera y en segunda, que la pelota sale de foul y se provoca el segundo out del equipo keniano en la entrada. Esa pelota pica en terreno bueno, si hubiera quizá empatado el otro. También parte de la suerte y la fortuna es la que hasta el momento hubo un gran turno del lado de los franceses que ya están por reanudar y regresar al terreno de juego. Así que hasta el próximo sábado, Charlie, vamos a tener actividad de Mundial Baseball 5 en la capital del país. Ciudad, un deporte que está siendo más que atractivo para el público que se está haciendo presente en la plancha del Fíjate que me tocó platicar con algunos que otros aficionados invitados. Llegó a las 2 de la tarde a ver qué juego empezaba. Ya querían ver a México. La verdad es que México le toca hasta las 7 de la noche. Va a ser un duelazo por el primer lugar del grupo A entre la selección de México y Japón. México estará como visitante, Japón será el equipo local. Por lo pronto aquí, en unos instantes más estará empezando el segundo match entre la selección de Kenia enfrentando similar de Francia, que en este momento lleva pues medio camino para obtener su primera victoria en este campeonato mundial de Baseball 5. Ese duelo que para nada ha desentonado cuando en estos momentos ya sobre la grama de juego para lo que será el segundo match entre Kenia y Francia. Sí, el frío empieza a pegar de a poco en la capital del país. Tenemos prácticamente todas las cuando un solo día. Hasta la estación del metro tenemos cerca aquí. Es correcto, Charlie. Así que por eso no hay problema. Entonces en unos instantes
inicio este segundo match. Vamos a ver cómo le va al equipo de Francia, de cómo van motivados. Y algo bien interesante, don Miguel, es que todos los equipos, ganan o pierdan, traen un gran ambiente. Saben que hay que venir a competir, a disfrutar el juego, obviamente hay que tratar de ganar, pero el ánimo no decae. Y recordar que actualmente en Sudáfrica, por carreras, traían una motivación, un flow, sobre todo aquel jugador que estaba a la hora de hacer contacto. También la alegría del equipo de Túnez que ya ganó esta tarde. Algo muy importante es que también es un deporte mixto, Charlie, que tiene todos los ingredientes en este béisbol. Todo listo para que se inicie el segundo match en este duelo en Francia. Ya la selección de Francia precisamente está tomando sus posiciones a la defensiva. Vemos cómo se empiezan a acomodar. Recordad que ellos tienen la libertad de acomodarse libremente jugadores en las posiciones, ya sea en la parte interior, central del campo o atrás de la almohadilla en este caso. Aquí por lo pronto inicia el juego, se la lleva de aire el jugador, de todos modos tira inicial y de shortstop a primera base está cayendo el primer out en esta parte alta de la primera entrada. Tenemos ya uno fuera en este primer episodio. Sí, mostrando manos seguras la defensiva francesa. Ahora bola fuerte por la tercera base, entre el tercer y shortstop. La pelota queda a la deriva, lo aprovecha el jugador de Kenia por irse a la intermedia. Lo tocan, out, dice el juez de la intermedia. Así que tenemos ya rápidamente 2 outs. Lo que es estar atentos, Charlie, en este juego. Lo que parecía el que llegara a segunda base, viene el tiro y lo terminan por sacar. Así que ya son 2 outs en la pizarra. Tercera en el orden, saca rola por el centro del campo, el tiro al inicial, llega a tiempo y rápidamente de 1, 2 y 3 se va la selección de Kenia en esta parte alta de la primera entrada para que tengamos ya 3 outs en la pizarra. No trajo nada a los africanos, ahora vendrán los europeos a batear y lo harán en este cierre del primer episodio. Y la pelota está en las manos de Ahmed, que no únicamente a la ofensiva nos ha regalado unas figuras extraordinarias en la primera base, a la defensiva. No pierdan de vista a este magnífico jugador. Bota la esférica, no logra quedarse con ella el jugador keniano, así que llega quinto por la primera base, tratando de colocarse rápido sobre las bases y intentando ponerle música a esta ofensiva. Ahora está Amore Angelique. Conecta a la esférica, va por el rumbo de la segunda, terminan por sacar a Ahmed, pero Amore Angelique queda por la inicial. Es el turno como tercero en el orden de Kremer Rommel, que ha hecho también una labor extraordinaria produciendo en el primer match para el equipo francés. Conecta a la esférica, va a ser out por regla, así que ya ahí se la llevó de aire en segunda base. Sí, gran jugada a la defensiva. Pero recordar que Amore está por primera base. Ya 2 outs en la pizarra. La pelota que va por el rumbo de la tercera, el tiro a la segunda. Así que ha finalizado la primera entrada de este segundo match. Charlie, la pizarra sigue idéntica a como arrancamos. Nada para nadie entre Kenia y Francia. 0-0 después de una entrada completa. Vamos a ver el segundo episodio. Vendrá cuarto, quinto y primero a batear por la selección de Kenia. En este caso, Ilewa Harry conecta sólido por la zona del shortstop. La pelota queda ahí a la deriva y esto permite que con imparables se esté colocando Harry en la inicial. Vendrá a batear a Ndati Mary a tomar su primer turno de este encuentro, de este match. Lo que son las cosas, Rommel, al no lograr quedarse con la esférica, termina por manotearla, evitando que avance a segunda el corredor. Viene el batazo va por el centro del campo, atrás de la segunda base. Todo el mundo va a llegar quieto, así que ligan imparables espalda con espalda aquí Ndati Mary y Kiliwa Harry, corredores en primera y en segunda, y vendrá Mulwa Miriam a abrir por segunda ocasión el line-up de la selección de Kenia. Batazo por la primera base, la titubea el inicialista, llega a tiempo el corredor, arranca para home, la pelota también queda a la deriva y todo el mundo quieto. Kenia anota la primera carrera y aquí se arriesga, llega quieto también a home.
jugando agresivo el equipo keniano, pone 2 carreras en la pizarra en esta parte alta de la segunda entrada. Sí, dentro de la distracción de Francia, Kenia se aviva, manda a 2 hombres al pentágono, así que toma la ventaja el equipo africano. Mientras la pelota esté en las manos de los jugadores y no haya tiempo pedido por los jueces o autorizado por los jueces, la bola sigue en juego. Aquí rola por el shortstop, metido al inicial, out. Arranca el corredor para la tercera, lo van a agarrar entre tira y tira, entre tercera y home. Viene el corredor, uy, cuidado porque hay un golpe fuerte en la pierna derecha del jugador francés con el número 3. Se trata ni más ni menos de Kerria Ahmed, el jugador que quedó tendido a un costado del pentágono. Sí, correcto, Charlie. Están revisando ya. Es que se está jugando con todo este encuentro. Vaya calidad que nos están regalando keniatas y franceses en este segundo match. Ya por delante los africanos en la pizarra. Un corrido de base agresivo, queriendo sorprender. Además, aquí rola por la tercera base, tiro a primera, la pelota queda a la deriva. El corredor queda quieto en la inicial. Así que hay un out en la pizarra, 2-0 adelante el equipo de Kenia en esta parte alta de la segunda entrada. Ya le dan la esférica al bateador en turno. Rola fuerte por la tercera base, es out. Ahí lo marca ya el umpire principal, así que de esta manera está cayendo el tercer out de la entrada. Pero después de una entrada y media, Kenia está adelante 2 carreras por 0. Vamos al cierre de este segundo capítulo. De a poco cae la noche sobre la capital del país, como también empieza a caer este juego entre Kenia y Francia. Por lo pronto arriba los africanos, 2 carreras a 0, pero viene de nueva cuenta a la ofensiva el conjunto francés en este Mundial de Baseball 5 a través de la capital del país. Viene el disparo que viene hacia la primera almohadilla, safe. Así que ya se está colocando por la inicial Celan Leina en la primera base. Viene el turno para Med, este jugador que vaya que ha mostrado calidad. Tratando ahora de remar contra corriente el equipo europeo. En los 2 matches lleva 5 turnos y ha dado 5 imparables. Sí, reitero, es peligrosísimo y además nos ha regalado cosas a la defensiva bastante interesante. Aquí terminan por sacar a Celan, que era el corredor más adelantado, así que queda por primera base Ahmed. Ahora en bola ocupada, pero vaya que es muy fácil envasarse para este jugador. La esférica, se trataba de quedar en el aire con ella, no lo hace así, pero sí logran sacarlo en la segunda base Ahmed. Así que Angelique Amore queda por la inicial. 2 outs en la pizarra. Francia está bajo en la pizarra, 2 carreras a 0. Viene Romel tratando de hacer contacto con la esférica, va a ser out por regla, así que termina este segundo episodio entre Francia y Kenia, ganando los visitantes 2 carreras a 0 en este Mundial de Baseball 5. ¿Cómo le ha funcionado la defensiva de Kenia tener a ese jugador flotante atrás de la intermedia? Lo han aprovechado muy bien, han conseguido una buena cantidad de outs en la segunda base. Ya llaman un poco al bateador para que no pierda tanto tiempo y rápidamente se reanuden las actividades. Ahora en la parte alta de la tercera entrada, rola fuerte por la tercera base, el tiro es bueno la inicial y de tercera a primera tenemos ya el primer out en esta parte alta de la tercera entrada. Lo señalábamos, las manos seguras de Ahmed por la inicial, no únicamente produce, también juega bastante bien a la defensiva. Ahora por el shortstop, el tiro es bueno en la inicial y rápidamente tenemos ya 2 fuera. 2 outs prácticamente similares y ahora vendrá el segundo en el orden, Amoriato Diamond. Saca rola fuerte por el shortstop, tiro a la inicial, la malabarea un poco y eso permite que llegue quieto a la inicial el bateador. Oye Charlie, algo que me está gustando muchísimo de este Baseball 5 es que la gente que se haga presente aquí en la plancha del Zócalo, además de ver un gran espectáculo como lo es este magnífico deporte, también va a poder convivir con los peloteros, como en esos momentos lo está haciendo el equipo de Sudáfrica, tomándose fotos, selfies y demás.
Así que vengan al Zócalo. La bola que va a partir en dos el terreno de juego. El corredor va para home. No, solamente amagó y eso permitió que el tiro que iba al pentágono para evitar la carrera no se dio, pero sí se dio el avance del corredor de primera a segunda base. Así que corredores en tercera y en segunda con 2 outs en la pizarra para Kenia. Sí, jugando de manera inteligente los africanos en el corrido de bases. Paso por la zona central del campo. El tiro a la inicial llega tarde y esto permite que entre una carrera para el equipo de Kenia. Aquí avanza el corredor de primera a segunda, aprovechando que no había tiempo fuera. La bola seguía en juego. Vaya picardía que le mete en este juego el corredor de Kenia, colocándose en posición de anotar ya 2 hombres, Charlie. Corredores en tercera y en segunda con 2 outs y a batear ahora en Duty Mary. Saca rola fuerte que parte del campo en 2. Esto trae una carrera rumbo al pentágono y esto permite nuevamente la misma jugada, situación anterior, que el corredor de primera avance a segunda en el tiro del defensivo al home. Y por lo pronto, Charlie, vamos encaminados a un posible tercer match. A la ventaja es de 4-0 a favor del equipo de Kenia. Aquí cae el tercer out de la entrada y se ha ido la parte alta del tercer episodio con ventaja para Kenia, que ahora se ha incrementado 4-0 la pizarra en favor de los africanos. Empieza a incrementar el aire aquí en la plancha de Zócalo, Charlie, del frío. También con una chamarra, abrigados a presenciar este Mundial de Baseball 5. Vemos como los jugadores kenianos pues aplaudiendo, gozando de la música, el ritmo, concentrándose también porque esto se va a reanudar. Así es, por lo pronto vamos al cierre de este tercer capítulo. Francia va perdiendo en la pizarra en este segundo match. Tiro que va a la inicial de manera potente, pero llega extraordinariamente bien el número 6, Has Lasem. Así que quieto por la primera base. Viene Celan Leina conectando a la esférica, va a ser out por regla, así que todo sigue igual. Lo que sí es que ya tenemos un out en la pizarra, en la cual está al frente 4-0 el equipo africano. Ahmed con la esférica, conecta, prenden en el rumbo hacia la segunda al corredor francés, también Ahmed, así que doble play y termina con ello el tercer capítulo de este segundo match. Sigue por delante Kenia al frente en la pizarra, 4-0. Jugada muy inteligente por parte del segunda base keniano que toca el corredor, tiene la capacidad de concentrarse, tomar la esférica y tocar el corredor. Aquí empieza la ofensiva del equipo keniano con imparable, se envasa rápidamente el número 33, Amuliato Damon, ya está ahí en la primera almohadilla o en la primera base, en esta parte alta del cuarto episodio. Paso por la primera base, el tiro es malo a la intermedia, pero se salió, lo tocan y cayó el out. Vaya manera inteligente de jugar a la defensiva el equipo francés, sobre todo tratando de que los corredores que están o significan un peligro en las bases no lleguen al pentágono. Esperando el jugador de Kenia que le den la esférica para continuar. Están esperando que la marcación se concrete de manera oficial y formal. Ahora todo listo para continuar y aquí viene ya el jugador keniano. Batazo sólido por el shortstop, el tiro es a la segunda base, consiguen el out. Se va dominado Pendo. Así que ahora vendrá a batear en Duty Mary. Oye, bastante atractiva la picardía que le meten los corredores de Kenia cuando están en base, ¿eh? Aprovechando su velocidad, lanzamiento franco y tranquilo a la primera base para que caiga el tercer out de la entrada. Así que se fue la parte alta del cuarto capítulo. Kenia está adelante 4-0, está a 6 outs de la victoria, pero en un momento, en un descuido, Francia podría acercarse o incluso empatar o darle la vuelta al score. Sí, Francia sabe lo que es hacer daño, así que ahora está Turán en la caja de bateo para el equipo de Francia, tratando de producir, primero de llegar a un buen puerto en la base y
Aquí está un tiro buenísimo hacia la primera almohadilla. Por lo pronto ya hay un out en la pizarra. No Gran logra llegar jugada defensiva de la primera base. Extraordinaria labor la que terminan por hacer. Aquí el viento empieza a hacer un poco de las suyas, Charlie. Por lo pronto el equipo francés está tratando de producir a la ofensiva. El tiro que va por el rumbo de la tercera y ya es el segundo out hasta el momento para el equipo de Francia. La pizarra se mantiene igual. 4 carreras de ventaja para los de África. Ya Dominado Angelique, dominado Bailen y ahora viene Haslaven. Así es, Charlie. La pelota aquí va por el rumbo del short, pero llega completamente tranquilo a la primera almohadilla. Ahora es el turno de Haas. Vamos a ver su actuación en este cierre del cuarto episodio. Por la ruta 53, aunque se le escapa la esférica. Y aquí puede caer una carrera. Es así. El corredor llega quieto al pentágono. Así que Francia rompe el cero en este cierre del cuarto capítulo. Y además hay un corredor en tercera base. Por querer hacer de más, un tiro extra provocó una pifia que permite la carrera número 1 de Francia en este encuentro. Por lo pronto ya está Ahmed en la caja de bateo. Hace contacto que va por el rumbo de la segunda. Y va a caer también la segunda carrera para el equipo de Francia. Empieza a cortar de a poco la distancia. Recordar que Francia gana el primer match. Así que es peligrosísimo este rally que empieza a fabricar el equipo de Francia. Porque en dado caso de perder la ventaja a los kenianos, podrían perder el partido. Se va a ir hasta la tercera base. Amor trata de llegar a segunda. Ojo que se va al pentágono. Safe. Y aquí ya son 3 carreras para el equipo de Francia. Gran corrido de base y de manera inteligente ya está la número 5 de Francia. Torrent. Vaya rally que está armando el conjunto europeo. Únicamente una carrera es la que significa la ventaja para Kenia. Aquí va a ser out por regla. Vaya manera de regalar el out. Así que terminan ya 4 capítulos. Francia acortó distancia. La pizarra 4 carreras a 3 todavía a favor de los africanos. Pero armó un rally muy importante Francia, Charlie. Así es, lo decíamos. Kenia iba adelante con 4-0, pero en un descuido se podría acercar o empatar Francia. Se quedó la del empate en posición de anotar. Y ahora viene Kenia en esta parte alta de la quinta entrada. Abriendo por quinta ocasión su line-up. La rola que es tranquila, dominado con tiro a la inicial. Está cayendo el primer out en esta parte alta del quinto episodio. ¿Y por qué es importante esta ofensiva, Charlie? Porque pues una ventaja es muy corta. Una carrera por 0, una carrera de diferencia. Así es. Y aquí rápidamente gran jugada defensiva de shortstop a primera base. Está cayendo el out. Y ahora hay 2 outs en la pizarra. No se han podido envasar en este quinto episodio los kenianos. Vamos a ver cómo le va en esta oportunidad. Cuando hay rola nuevamente por el shortstop, tiro inicial y en 3 hombres, 3 outs. Y vaya cierre de juego que tiene para Francia, porque si hace una, empatan con 2, dejan tendidos en el terreno a los kenianos y se estarían llevando el segundo match y el triunfo frente al equipo de Kenia. Tal cual lo acabas de señalar, Charlie. Por lo pronto ya está en la caja de bateo Haas Lauren. Así que vamos a ver qué es lo que hace la ofensiva francesa. Correcta la esférica, va por el rumbo de la segunda, va a llegar quieto a la inicial. Así que de manera temprana y pronta ya está la del empate corriendo por la inicial. Francia va por 2 carreras para dejar tendido sobre el terreno de juego al equipo keniata. Correcta la esférica, va a ser out por regla. Así que ya hay un out en la pizarra y Kenia de a poco trata de sobrevivir en este cierre del quinto capítulo. Pero el peligro todavía corre por primera. Ahora viene Ahmed, que significa la carrera de la victoria para Francia. Correcta la esférica que va por el rumbo de la tercera. Así que con una doble matanza, Kenia se termina por quedar con este match.
Así que esto está empatado a un match por equipo y vamos a tener por primera ocasión en este Mundial de Béisbol 5 tercer match, Charlie. Efectivamente, el primer duelo terminó 3-0 a favor del equipo francés. Ahora está esto 4-3. Gana Kenia, y esto está empatado un match por equipo. Así es, Charlie. Importante la labor que logró hacer el equipo keniata a la defensiva, sobre todo en este cierre del quinto capítulo, cuando de manera temprana la ofensiva francesa había colocado a hombres en las bases, después de un mal corrido de base y una doble matanza que significó vida pura para el equipo de Francia, para el equipo de Kenia, logra emparejar esto a un match por nación. Así que vamos a tener tercer match y definitivo. Les recordamos que en punto de las 7 de la tarde, tiempo del centro de México, el equipo nacional, el equipo mexicano, estará enfrentando por el liderato de su grupo a la escuadra de Japón. Un triunfo sufrido para Kenia, pero a final de cuentas importante en este match, que lograron o pudieron haber hecho más carreras, pero pues un mal corrido de bases de pronto les complicaba la situación. Un equipo muy agresivo, aprovechando su velocidad y su intensidad para jugar Baseball 5. Y más que merecido el baile que están haciendo ahí los africanos en su banca. También tratándole de impregnar algo de felicidad a este torneo de Baseball 5, Charlie. Sacan su bandera, empiezan a festejar. Ellos están alegres independientemente de lo que pase en el torneo, en el campeonato Baseball 5. Ellos están disfrutando y se están ganando el corazón de la gente que les empieza a aplaudir. Correcto, Charlie. Del otro lado de la moneda, la sobriedad francesa, tratando de platicar, tratando de poco a poco amalgamar una ofensiva para quedarse con este tercer y último match. Así que ya está por arrancar el tercer match entre el equipo de Kenia y el quinteto de Francia desde la capital del país. Vaya pintura que nos está regalando ya el Palacio Nacional, iluminado en esta tarde-noche. La luna todavía no se hace presente, Charlie. Tremenda postal. Ayer sí se quiso asomar a la inauguración y al juego inaugural entre Lituania y México. Juego que, por cierto, se queda el quinteto mexicano, que más tarde estará dando el cerrojazo de esta segunda jornada enfrentando al equipo de Japón. Ya entra al terreno de juego la defensiva del equipo de Francia, Carlos Alberto Fernández. Vámonos a la parte alta de la primera entrada, tercer match. Comenzando Kenia a la ofensiva en este encuentro. Viene batazo que se lleva de aire el campo corto para que tengamos ya rápidamente el primer out de la entrada. A batear ahora la segunda en el orden, Amuleto Duncan por el equipo keniano. El viento empieza a soplar de manera intensa. Las banderas que están a un lado de la tribuna empiezan a ondear. Buena jugada defensiva. Aquí por la vía 6-3 está cayendo ya rápidamente el segundo tercio de la entrada. Dos bateadores, dos outs. Y ahora la oportunidad para Harry Pendo, que viene por el lado de los derechos. Toma el tercera base, el tiro largo al inicial. Y por la vía 5-1 está cayendo el out en la pizarra. Así que 3 hombres, 3 outs. En esta oportunidad no trajo nada para el equipo de Kenia. Parte alta de la primera entrada, 0 para Kenia. Francia vendrá a batear. Correcto, Charlie. Así que ya está Ahmed en la caja de bateo. El primero en el orden para el conjunto galo. Mire, Ahmed hace contacto, se queda de aire con la esférica. Así que con esto tenemos el primer out en la pizarra en el cierre de este primer capítulo. ¿Qué tan interesante está este duelo, Charlie, de Baseball 5? Que la fanaticada está muy atenta, concentrada a lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego. Pelota que va por el rumbo de la tercera, el tiro a la primera, segundo out. Así que rápido están despachando a la ofensiva francesa. Amore Angelique era la jugadora que están eliminando la defensiva keniata. Ahora ya está Kremel, tercero en el orden, hace contacto, va a ser out por regla. Así que con esto finaliza el primer episodio de este tercer match. 0 para Kenia, 0 para Francia, Charlie. Así que qué duelazo nos están regalando estos dos equipos, ¿eh? Ahora el juego se reduce este match a 4 entradas. La primera no trajo nada para nadie. Ahora Kenia vendrá a tomar su segunda oportunidad al bat en este tercer match. El que gane este match se lleva el triunfo
y será el primero de manera histórica para cualquiera de los dos en el Campeonato Mundial de Béisbol 5. Rola por las paradas cortas de shortstop a primera base. Está cayendo el out número 1 en este episodio, así que ya tenemos uno fuera. Y empieza a caer el frío, Charlie. Empieza el aire. Yo por eso ya me puse mi chamarrita desde hace unos instantes. Por lo pronto aquí rola por la tercera base. Tiro al inicial. Out. Rápidamente, tercera a primera, está cayendo el out número 2 de este episodio. Y ahora viene a batear Cremel Bryan. Viene con su batazo por la zona de la segunda base. La toma la segunda, tira al inicial y por la vía segunda-primera está cayendo rápidamente el tercer out de la entrada. Así que 3 bateadores, 3 outs. Rápidamente tenemos una entrada y media y esto está 0-0. Así es, Charlie. Ahora viene el equipo francés que hace rato se marchó en orden a tratar de timbrar en la pizarra. El contacto del jugador francés parte el diamante y va a llegar tranquilo por la inicial. Estamos hablando del número 6 del conjunto europeo, Has Flavia. Así que ya está por la inicial. Por lo pronto, Celan Leina está conectando la esférica. ¡Qué gran jugada a la defensiva por parte del equipo de Kenia! Quedándose de aire por el rumbo de la tercera. Así que ya tenemos un out en la pizarra, pero se mantiene Has por el rumbo de la inicial. Ahora va Ahmed, que vaya que sabe lo que es producir. Ahora lo está haciendo y está llegando quieto por la inicial. Ya son 2 hombres los que están en las bases para el equipo de Europa. 0-0 se mantiene la pizarra en este cierre del segundo capítulo del tercer match. 1 para cada quien. Conecta la esférica que va por el rumbo de segunda y primera. Después el tiro a la tercera base. Está marcando la autoridad quieto. Así que se ha llenado la casa. Momento importante para este partido. Así que vamos a ver si lo logra reflejar en la pizarra. Conecta la esférica. Va a irse hacia el pentágono. Viene el tiro. No es así. Ojo que puede caer la segunda. 2 carreras para Francia. Se va por delante Charlie, amigos. Así que ya toma una ventaja que puede significar el triunfo de este encuentro. Aquí fíjate que titubeó a la jugadora de Kenia porque tenía de frente a la corredora que venía de primera a segunda base. Por eso no pudo armar su tiro para buscar el doble play. Y por el contrario, esto trae 2 carreras para Francia. Así que hay 2 outs en la pizarra, pero ya también 2 carreras y esto se puede incrementar. Hay que apuntarle un imparable al número 6, Has. Que vaya que también está teniendo una gran labor a la ofensiva. Celan Leina se vuelve a hacer presente de nueva cuenta en la caja de bateo. Conecta la esférica que va por la mitad del diamante. Pisa la base la defensiva keniata. Así que termina esta segunda entrada, pero Francia hizo un daño que puede ser bastante importante en la obtención de este triunfo. 2 carreras a 0 por lo pronto en la pizarra a favor de los europeos, Charlie. Y ahora Kenia nuevamente a remar contra la corriente. Tiene 2 carreras en contra y vamos a ver si pueden venir de atrás. Cuarto, quinto, los bateadores en turno junto con el primero en el orden. Abrir por segunda ocasión su line-up en este tercer match. Estamos en la parte alta de la tercera entrada. Todo listo, ya el juez principal le pasa la esférica al bateador. En turno, saca rola que va de hit. Permite que se envase el primer bateador de esta tanda para el equipo keniano. Jugando con la pared del fondo la defensiva francesa. No precipitándose, haciendo tiros innecesarios hacia las bases. Ahora en Duty Mary viene con el batazo por la tercera base. La pelota cae en zona buena. Corredores en primera y en segunda. Milimétrico ese batazo que conectó aquí en Duty Mary para poner corredores en primera y en segunda. A batear ahora Moluwa Marion. Viene por lado de los derechos. Saca rola que va buena de hit entre segunda base y esto permite que entre una carrera más para el equipo de Kenia. La primera carrera de este encuentro, de este match. 2-1 y se acercan en la pizarra y se mantienen corredores en primera y en segunda. Sí, tratando de acortar de manera rápida y temprana la ventaja que habían obtenido los franceses en el inning anterior. La del empate está corriendo por segunda base. Rola por la intermedia, el tiro es corto, es out.
Ahí está señalando el juez que el bateador cometió una infracción al reglamento, así que es out por regla. Ya tenemos el out. Se quedan corredores en primera y en segunda. Ahora la oportunidad para batear. Para Pendo, que saca rola fuerte. El out es en la inicial. Los corredores avanzan a tercera y segunda base. Sí, asegurando sobre todo, Charlie, que no se le escapen hacia el pentágono, manteniendo la ventaja, la esférica también, así que jugando prudentemente la defensiva francesa. No queriendo hacer de más, sino precisamente jugando a lo seguro, como lo comentas, Miguel. Viene el batazo fuerte por el shortstop, el tiro largo a la inicial, la pelota queda a la deriva, todo el mundo quieto y aquí anota carrera Kenia. La segunda, esto ya está empatado a 2 y mientras tanto el corredor avanza a la intermedia. Amuleto Duncan. Y nos han demostrado los dos quintetos que no van a vender para nada barata la derrota esta noche, ya en la capital del país. Set o match muy cerrados los que nos han regalado. Empatado a 2 carreras por equipo. Aquí entra una carrera más para Kenia. Vamos a ver si se anima el corredor keniano, el Sahop. No. Aprovecha para llegar hasta la intermedia con su número 8, Pendo. Así que tienes corredores ya en tercera y en segunda. Y ahora Kenia está al frente en la pizarra, 3 carreras por 2. Sí, un rally importante, ¿eh? Las situaciones y ya le dio la vuelta a la pizarra. Ahora sale la rola por la intermedia. No la puede tomar la segunda base. Entra una carrera. Va a entrar otra más. Agarran el tiro y tira al corredor. Vamos a ver qué es lo que pasa. La pelota queda a la deriva y aprovecha el keniano para irse a la intermedia y va a llegar hasta la segunda base porque la pelota abandonó el terreno de juego. Qué gran jugada y vaya momento que han aprovechado los africanos para colocarse por delante en la pizarra. Sabíamos de la peligrosidad que tiene este equipo africano, Charlie. Sí, y decíamos la velocidad y lo agresivo que con lo que corren las bases, 5-2. Ya es un rally interesante de 5 anotaciones para Kenia. Tienen corredor por la segunda, rola franca para la intermedia, el tiro inicial y está cayendo el tercer out de la entrada. Pero esta parte alta del tercer capítulo trajo un rally grande de 5 carreras, 2 entradas y media. Tercer match entre Kenia y Francia. Adelante los africanos, 5 carreras a 2. Así es, Charlie, recordar que ya los franceses tenían ventaja, ahora la han perdido y tendrán que nadar contra corriente. Pero sabemos de qué están hechos y poder tienen. Conecta la esférica que va por el rumbo de la segunda, el tiro al inicial, quieto por primera. Así que de manera temprana están colocando a corredores en la inicial. Si Francia quiere hacer algo es el momento, ya que Kenia está por delante en la pizarra. Amore viene haciendo contacto con la esférica y por lo pronto un mal corrido y sobre todo una distracción por parte de la defensiva de Kenia. Manda hacia el pentágono al corredor francés, así que empieza a cortar de manera inteligente la ventaja el equipo francés, Charlie. Ahora ya esto está empatado, están protestando fuerte los integrantes del equipo de Kenia que están en la caseta. Están alegando que el corredor que llegó al pentágono tendría que haberse quedado en la tercera base. Vamos a ver qué es lo que determinan en este caso los jueces. Sí, jugada, si la jugada pelota apretada. ya estaba muerta o no. Sí, jugada apretada que en esos momentos está explicando el juez lo sucedido. Pero también la viveza francesa, Charlie, el no tratar de desperdiciar ningún tipo de oportunidad para acercarse en la pizarra. Y la carrera es válida. 5-2, 5-3. La diferencia ahora es de 2 carreras. Y el peligro es latente, ¿eh? El peligro es latente porque ya está corriendo por la intermedia Tororant. Conecta a la esférica, el tiro hacia la tercera. Va a quedar quieto, así que la del empate está corriendo por la tercera base para el equipo de Francia. Es el ahora o nunca para los europeos. Kenia también ha demostrado una gran defensiva. Conecta la esférica, va de manera pronta hacia la inicial, pero está cayendo la cuarta carrera para el equipo de Francia. Así que acortando las distancias,
Charlie, amigos, cuando también ya cayó la noche aquí en la capital del país. 2 outs en la pizarra, pero todavía se mantiene viva la ofensiva francesa. 5 carreras a 4. Conecta la esférica, puede haber jugada. Al bote pronto, levanta ahí en la primera base, pero va a llegar quieta a la inicial. Así que el equipo francés aprovechando este momento. Viene Ahmed, un jugador más que peligroso y que significa la victoria hasta el momento. Conecta a la esférica por el rumbo de la tercera. Viene del 5 al 3. Así que termina este capítulo. Ya son 3 entradas completas de este tercer match. Francia acorta las distancias y tenemos una pizarra hasta el momento de 5 carreras a 4, Charlie. Vaya partido, vaya tercer match en el que nos están regalando las selecciones de Kenia y Francia en este momento. La pizarra está sumamente apretada, 5-4, la ventaja es mínima para Kenia de una carrera y viene a tomar en esta oportunidad en la parte alta de la cuarta entrada Kenia su turno al bat. Vamos a ver cómo le va a los africanos. Rola franca por la segunda base, el tiro tranquilo al inicial y de segunda a primera está cayendo ya el out número 1 de esta entrada. Sí, asegurando el lanzamiento a la inicial, Charlie. Es el momento en el que nadie puede regalar absolutamente nada. Sale el batazo por entre tercera y shortstop. La pelota queda entre los dos jugadores y esto lo aprovecha el jugador keniano para llegar quieto a la primera base con un out en la pizarra. Kenia tiene un hombre en los senderos. Viene el batazo nuevamente por antesala, el tiro hacia la intermedia. Out en segunda base, se va dominado Amuliato Damon. Así que tenemos ya el out número 2 de este episodio. Jugando inteligente la defensiva francesa. Eliminando al corredor o corredora más adelantado. Batazo fuerte por el shortstop. Buena jugada, buenas manos ahí del campo corto. Le pasa precisamente ahí en la corta distancia a la segunda base y está cayendo el tercer out de la entrada. Así que, pues no pudieron hacer daño a los kenianos. La ventaja se mantiene como estaba de una sola carrera. Vámonos al cierre de la cuarta entrada. Francia vendrá a batear. Correcto, Charlie. Así que es el ahora o nunca. Si la ofensiva francesa quiere tratar de colocarse con ventaja en la pizarra. Por lo pronto, aquí va a ser el primer out, desgraciadamente para ellos. Así que ha caído el primer out en el cierre de este cuarto episodio. Esto está empatado a un match por equipo y estamos en el tercer y último match para definir al ganador de este encuentro. Ya está Ahmed conectando la esférica de manera peligrosa y no se logra quedar ni tampoco tirar hacia la inicial. Así que ya está colocado por la primera base Kremel. Turno para Haas. Intentando demandar hacia el pentágono al corredor que está por la inicial. Tiro combinado entre el 5 y el 3 para tener el segundo out, pero el peligro sigue por la inicial. Importantísima entrada para tratar de acortar ventajas por parte del equipo francés. La pizarra 5 carreras a 4. Conecta a la esférica, se le va entre las piernas y va a llegar hasta tercera, pero hay out. Así que con esto termina el cuarto episodio. Kenia sigue adelante en la pizarra, 5 carreras a 4. Vamos al cierre de este match, Charlie, que sin duda va a ser de alarido. Vaya duelo el que vamos a tener en esos momentos. Parte alta de la quinta entrada. Última oportunidad al bat para los kenianos. O incrementan su ventaja o se mantienen por la mínima arriba de Francia. Hasta el momento 5-4 el score. Batazo fuerte, la pelota buena de hit. Se va del otro lado. Tiene que regresar a la primera colchoneta del bateador en turno con el número 17. Es el que está ya corriendo por la inicial. Ahora viene con su batazo por el lado de primera base. Es bueno, la pelota queda ahí a la deriva. Todo mundo quieto. El corredor se va hasta la tercera almohadilla y también el de primera aprovecha para irse a la segunda. No arriesgó el francés. Prefirió amarrar al corredor de tercera base, que no se fuera al pentágono, que arriesgar un tiro malo a segunda. Sí, saben que cualquiera
cualquier falla puede significar una ventaja más amplia y perder este match, lo cual significaría perder este encuentro. Hola por la segunda base, la titubea, pifia ahí la jugadora de la segunda base. Entra una carrera para Kenia y esto lo aprovecha también el corredor keniano para irse a la intermedia. Corredores en tercera y en segunda, y esto ya está 6-4. Esto sin duda que es una fortaleza de los africanos, Charlie. Han mostrado muchísima inteligencia en el corrido de base, no regalando nada y sobre todo sumando en la pizarra. Oportunidad para incrementar la ventaja de Kenia. Aquí rola fuerte por la tercera base, sale de foul, la pelota es out. Out por regla, se mantienen los corredores en tercera y en segunda base. Y vendrá en estos momentos el quinto bateador de la tanda para el equipo keniano. Tiene corredores en posición anotadora, rola que se va atrás de la segunda colchoneta de la segunda base y entran 2 carreras para home. Ahora 8-4 la pizarra. Sí, un rally que no sé si esté sentenciando este encuentro, Charlie, pero sí ha sido catastrófico para la defensiva francesa. Por lo pronto, Kenia aprovechando a cada uno de los corredores que ha logrado colocar en las bases. Batazo fuerte por el shortstop, metido hacia la intermedia, out ahí en la segunda base. El corredor de la inicial se queda quieto. Así que Kenia 8 carreras, Francia 4. Corredor en la inicial. Vienen los kenianos manteniendo su ataque en este episodio. Sale una rola por el campo corto. La pelota va a la inicial. Out en la primera base. Y está cayendo el tercer out. Se fueron 4 entradas y media. Estamos en el tercer match. Kenia adelante a 8-4, a 3 outs de la victoria. A 3 outs de su primer triunfo en este Campeonato Mundial de Béisbol 5. Así es, Charlie, momento también importante para la ofensiva francesa después del daño recibido en la apertura de este quinto capítulo. El todo o nada para el equipo europeo, así que vamos a ver cómo reacciona, pero lo que está reaccionando es la defensiva de Kenia, que se le termina por escapar en algún momento dado la esférica, pero prende al corredor en su trayecto hacia la segunda almohadilla. Así que ha sido despachado con el número 3, Ahmed. Y por lo pronto ya tenemos un out en la pizarra. Está Amor Angelique en la caja de bateo. Viene, conecta a la esférica por el rumbo de la tercera. No logran quedarse con ella, así que llega quieta por la inicial. Vendrá Cremel tratando de ponerle música a esta ofensiva y sobre todo acortar una ventaja que fue importantísima en esta misma entrada para el equipo africano. Cremel botando la pelota, conecta entre primera y segunda, va a llegar quieta Amore, pero la están despachando, así que por lo pronto ya son 2 outs en la pizarra y están a tan solo un out de la victoria los africanos. Momento importante, 2 outs en la pizarra, la ventaja para Kenia. Así que aquí puede acabar esto. Viene la jugada, termina el partido. 8 carreras a 4 a favor de Kenia. Se quedan con el segundo match, así que victoria importantísima para el equipo africano en estos momentos, con una pizarra de 8 carreras a 4 sobre Francia. Así que ha sido todo victoria para el combinado de Francia y gran festejo de los kenianos, Charlie. Así que pues termina este encuentro, el primero que se ha ido a 3 matches en lo que va de ese Mundial de Béisbol 5. Triunfo histórico para Kenia, su primer triunfo en un campeonato mundial de Béisbol 5. Vean los jugadores kenianos cómo le van a dar la vuelta al cuadro con su bandera, bailando. Eso es la alegría, eso es la parte interesante y bonita del Béisbol 5, del deporte. Así es como tal, como lo queremos ver, que se prenda la gente en el campo y también en la tribuna. Y van ustedes bailando, disfrutando su victoria, su primera victoria en un campeonato mundial de Béisbol 5 y frente a Francia. Sí, además también conectando con el graderío, Charlie, algo importantísimo y de lo que también habla del gran ambiente que estamos viviendo aquí en el Zócalo de la capital de este país. Así que victoria para Kenia y no se despegue de la señal de TVC Deportes, porque también en punto de las 7 de la tarde tendremos
tenemos el juego de México. Así que vamos a una pausa. Victoria para el equipo africano a través de TVC Deportes. Regresamos, amigos de TVC Deportes, en esto que es el Mundial de Béisbol 5 a través de TVC Deportes desde la capital del país, la plancha del Zócalo, para el resumen del juego. Gran juego el que nos regalaron franceses y keniatas, Charlie. Fueron 3 matches intensos los que acabamos de presenciar el día de hoy frente a la selección de Kenia y Francia. El primero se lo llevó Francia 5 carreras por 3, el segundo empató Kenia 4-3 y ya un poco más holgado, 8-4 terminó el tercer match, con el cual se decretó el triunfo para la selección de Kenia. Sí, volteretas en la pizarra, jugadas apretadas, pero vaya que fue un juegazo entre estos dos equipos que termina por ser la victoria para los africanos, pero también vaya que nos regalaron jugadas espectaculares, no únicamente a la ofensiva, sino también, sobre todo, a la defensiva, porque existieron par de momentos en el juego como este, en el cual la defensiva es la que saca a flote al equipo de Kenia, tratando de sacar outs en el pentágono, como lo realizaron aquí en la primera entrada del primer match. Efectivamente, que equipo francés, el primer match lo dominó bastante bien. Muchas jugadas a la defensiva muy buenas y bateo y corrido de bases muy acertado. Sí, y a pesar de que Francia estuvo produciendo y tratando de colocar a hombres en las bases, de manera temprana también tuvimos un alto carreraje de ambos equipos, lo que terminó por ser también un duelo bastante interesante. Efectivamente, ya después en el segundo match Kenia logró pues imponerse en la pizarra, sacar ese marcador favorable y forzar a un tercer match en el cual se tendría que definir un ganador, y pues al final de cuentas los africanos se llevaron el triunfo. Sí, de a poco empezaba a hacer historia este duelo, como también de a poco caía la noche y llegaba la luz artificial aquí a la plancha del Zócalo, junto con el empate de los primeros dos matches entre Francia y Kenia, para definirlo todo en un tercero que también vaya que fue sufrido. Por momentos Francia parecía que lograba emparejar todo esto y tener por primera ocasión también Baseball 5 gratis, Charlie. Sí, afortunadamente pudimos presenciar 3 matches, y sabes que esto hizo que se prolongara tanto que ya el equipo mexicano ya está ahora calentando
previo a su juego estelar, que será frente a Japón, un duelo por el primer lugar que dará inicio este partido en punto de las 7 de la noche. Sí, qué bien lo comentas, Charlie, porque no nos tenemos que despegar de la señal que se genera a través de TVC Deportes. Aquí vemos cómo Kenia lograba timbrar un par de carreras más para colocarse por delante en la pizarra. Jugadas apretadísimas de la defensiva de Francia para tratar de seguir con vida en ese match, pero que Kenia y su gran ofensiva, y sobre todo también algo que destacar, su gran alegría en este juego, y que también terminaron por robarse el corazón de los fanáticos que están presentes en el graderío en este Zócalo capitalino, Charlie. Indiscutiblemente esa forma de correr, ese ímpetu, esas ganas de buscar la base extra, de querer ganar una posición dentro del terreno de juego, hizo que los kenianos pues se llevaran y se ganaran el corazón, como mencionas acertadamente, de los aficionados que están dándose cita aquí en esta plancha del Zócalo capitalino, en el mero corazón de la Ciudad de México, donde transmite TVC directamente en vivo a través de sus canales de TVC Deportes 1 y 2. Sí, sin duda, Charlie, pero hay que recordarle a la gente que por favor no se despegue de la señal, porque en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, la selección nacional de México enfrentará a Japón por el liderato de su grupo, y lo podrán ver a través de TVC Deportes. Esta me encanta, esta me fascina. Gracias por ese DJ. Poniendo un toque mexicano, como debe ser, corresponde a este Zócalo número 1 en breve. México, Japón. A todos los que llevan a México en la piel. México, una bulla para México. Éxitos. Se van a enfrentar a este equipo que ahora mismo está calentando, que es de lo mejor que tenemos aquí, toda una máquina de jugar béisbol clásico y también béisbol 5. Aplausos.
Señoras y señores, el himno de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Señoras y señores, sean bienvenidos a este encuentro entre los equipos de México y Japón. Welcome, ladies and gentlemen. This is the Baseball5 WorldCup Mexico City 2022. Sean bienvenidos, señoras y señores. A continuación les presentamos los equipos que van a jugar. Y en esta oportunidad México sale como visitador. Presentamos al equipo de México. Con el número 28, Eloy Juárez. Con el número 31, Yamilet Sandoval. Con el número 8, Nelson Rodríguez. Con el número 51, Ricardo Adame. Y con el número 6, Abigail Botello. Estos son los 5 titulares del Baseball5 de México. Los suplentes con el número 3, Guadalupe Cañón, con el número 14, William Patuelos, y con el número 92, William Castro. De manager, Alfredo Lema. Presentado el equipo mexicano, a continuación el equipo Home Club en este partido. El equipo Home Club es México, mi querido. Por reglamento tiene que ser Japón en esta oportunidad. Presentamos a Japón. Con el número 8, Takuya Shima. Con el número 69, Mizuki Uchiyama. Con el número 36, Ayato Rokaku. Con el número 3, Takeku Villanueva. Y con el número 1, Ayano Kazuta. Los 5 titulares de Japón Superman. Con el número 0, Mio Oshima. Con el número 5, Shu Mikami. Y con el número 38, Lingua Tanaka. Son los suplentes. Y así se completan los 8 que conforman este equipo de Japón para la primera Copa Mundial del Béisbol. A continuación, los oficiales. En el home plate de Cuba estará José Caballero. De Sudáfrica, Jason Bell. En primera base. En segunda, de Túnez, Karim Mejidi. En tercera base, Víctor Aramayo, de Argentina. Y en la mesa como oficial estará Tony Jones, de Estados Unidos. Por favor, nos ponemos de pie. Las notas del himno nacional mexicano.
continuación la discusión de reglas, intercambio de line-up. Y antes el himno nacional de Japón. Venga, los aplausos para ambos conjuntos. And with that, ladies and gentlemen, we are ready to begin the second game under the lights here at Zócalo Field 1 on the first long night of Baseball 5 World Cup action. This will be Mexico's second game in as many days, Japan's second game today, as this event for the title of World Champion takes an important step today, playing right through from 10 a.m. this morning until 7 o'clock tonight. There's a look at Mexico's lineup, as it's a very different lineup actually from what we saw an evening ago. Eloy Flores, Sandoval, Rodriguez, Adame, and Boteo. 3 of those 5 were not part of last night's game. We may see some substitutions as the night goes on, but Mexico really didn't have a huge offensive output. They looked good defensively against Lithuania, so you can understand some of the changes as we now see our officials representing Cuba, South Africa, Tunisia, Argentina, and the United States. And a Japan team that comes into this tournament as one of the heavy favorites after a second place finish at the Asia Baseball 5 Cup in Malaysia. They'll be looking to steamroll through this first day of group play. Big Group A game getting ready to get started under the lights. Last night it was a packed house, nearly 2,000 people in attendance. Tonight, more of the same here in front of the Presidential Palace in Mexico City, and we're so pleased that you've decided to tune in tonight and check out Baseball 5, because it is winning over fans all over the world. The response today on social media has been huge. The response here in Mexico City has been huge as well. As the day has progressed, the crowd sizes have been swelling, fans trickling in from all corners of the city, both here at Field 1 and at Field 2. We've seen some historic firsts today. Tunisia debuting in a WBSC World Cup event, becoming the 79th nation to participate in a WBSC World Cup event. Not only that, they won 2 games today, so a fantastic start to that African nation. 3 African nations competing in this World Cup. That's another WBSC first, and all 3 securing victories today, as Kenya just won a dramatic 3-match victory over France, and boy did the crowd get into that one. And Kenya rightly thrilled and feeling very confident going into tomorrow's action. It was the second great game for Kenya today. They lost to Tunisia in another 3-set thriller that featured extra innings earlier. So we've seen a little bit of everything today, and we expect more of the same under the lights tonight. And Mexico, the visitors, though, playing here at home, starts off the first inning with a ground out to short. This Japan team is so solid defensively that you just can't expect to get much help from them. You have to do most of the work yourself. Find the holes, find the seams, and find a little bit of life on the base paths. And right on cue, as we laud the defense for Japan, a rare miscue, and from Ayako Rakaku, no less, who has really spearheaded the Baseball 5 movement in her country. She's spearheaded the women's baseball movement as well. WBSC World Cup events, nothing new for her, as she makes a really smart play there, going to second, connecting with Kazuda.
for the second out of the inning. 3 members of the Cebu Lady Lions on this Japan World Cup team, professional women's baseball players in Japan. 2 of them on the field right now. 2 outs in the top of the first inning. Mexico with a runner on first, and there's a really well-placed ball. On a line, the Japan infielders decided to let it go by, thinking it might reach the wall on the fly. It did not. So a threat for Mexico, sending a 5th batter up to the plate here in the first inning. It's going to be Abigail Boteo. Big spot for her. We have timeout called with a dog having just run out onto the field. It's an inclusive game, but I don't think it's that inclusive, as we haven't brought the dogs onto the field yet. I don't know how he got into through the tight security here at the venue, but he has been escorted out, or she has been escorted out. So this big play begins again, and the underhand flip to first for the out that ends the top half of the first inning. That's a really tough break for Mexico, and Boteo, who kind of tipped her hand. She had decided to put the ball in play on the right side, the first base side of the infield, and so Japan could respond accordingly and was ready for that ball when Boteo didn't change her technique or change her idea about where to hit it. And so we go to the bottom of the first, Japan in a scoreless game as the leadoff runner aboard. That's Takuya Shima. Shima, a very serious baseball player for much of his life. He started with a rubber ball. I love the way he described it. Played with a rubber ball as a kid, moved to hard ball in high school and college, and now he's back to playing rubber ball. And he's on second with nobody out in the bottom of the first inning. Japan trying to strike first. Here is Rokaku. She surveys the defensive alignment, hits it on the right side, hit it softly. Good hustle. She is out at first, and a run scores. Really heady base running from Takuya Shima, who scores all the way from second. Mexico did not have anybody covering at the plate. And that's one of the most important fundamentals defensively. You have to have a plan. Who's going to cover the plate in the event that somebody tries to score? Nami Yanohara again to the right side. Throw to the plate. Out at home plate. What a tag. And that will end the inning. Japan scores just once in the bottom half of the first. We got a little bit of everything, just like we were expecting. Outstanding play. There's the play. Mexico comes to bat now, down by just a run. So the setup for tonight, in case you missed it last night or haven't been watching along today, this is a best-of-3 series. The game consists of 3 5-inning matches. And we haven't seen a lot of games that have gone the full 3 matches. A number of sweeps. Mexico looks like they came to play tonight. So there's a line drive and a throw to first. Safe at first base. That was bang, bang. Strong, sure throw across the diamond after the line drive was caught. That was really close. Really close. But Flores with the good heads-up base running, sprinting back safely. And now Mexico's going to have them on first and second with just the 1 out. Ricardo Adame hits it to third, out there, throw to first. It's a wild throw. And an extra base awarded to each of the runners. Mexico will tie it up. One thing I love about Japan's attitude throughout the early part of this tournament, and it's what they said it would be coming into it, is that they're always playing with a smile. Their team motto is to fully enjoy Baseball 5 and play with a smile. And they have lived up to that. 2 outs, runner on second here. And another ground ball to third, another opportunity for Rokaku, who makes the play.
to retire the side, but Mexico gets on the board, ties the game at 1, and sends us home in the second inning. This final game at Zócalo Field 1 on this Tuesday night. Another day tomorrow that'll feature 6 games at Zócalo Field 1. And then on Thursday, we'll wrap up the group stage of the tournament. The ball dropped there, a runner's gonna be on first. The action will be a little bit lighter on Thursday. There will only be 3 games, I believe, at this field. And you saw how close Nelson Rodriguez came to making that play. Now the force out at second as the ball took a friendly carom from Mexico. So the lone base runner is Shima. He's been on twice already. Another ball bounced right side, will put 2 aboard. Good placement by Mizuki Uchiyama. We could talk all night about Rokaku, who was the only girl on a boys baseball team from 4th to 9th grade, continued to play baseball, and has won 4 world championships with the Japan women's team. Run scores on her ball hit to the right side to put Japan back in front 2-1. She won 4 world championships in women's baseball between 2010 and 2016. In 2010 was the tournament MVP, in 2012 the best defensive player. She's taken 20 trips to 14 different countries to promote women's baseball. And this is her first trip to Mexico to promote Baseball 5. She's forced out at second, but another run scores for Japan. 2 outs in the inning. The batter's going to be Ayano Kasuda, who started the inning with the line drive right up the middle. And again, she lines it up the middle, a short hop, and an easy play for Rodriguez to stomp on the second base bag, ending the second inning. Japan with a 3-1 lead. Kazuda, who made the last out there, is another member of the Cebu Lady Lions. And she, like a few of her teammates, was originally introduced to baseball as a first grader by her brother. The Japan players took the time to write a little bit about their histories with the game, and we'll pause that story just for a quick Baseball 5 teachable moment as that ball sailed over the fence in left field. Normally you're used to baseball, softball, that's a good thing, but in Baseball 5 that's automatically an out. And now another grounder on the left side will produce the second out of the 3rd inning. There are no home runs unless they're inside the park. And that's awfully hard to do. It would usually take some sort of defensive miscue. Well, Mexico gets something started here. That was a really well-placed ball. And Nelson Rodriguez showing up tonight, playing well. Another way a batter can get themselves out, hitting it over the fence is one, hitting it into the fence on a line is another. Hitting the ball foul, what we traditionally would think of as a foul ball in baseball and softball, that's an automatic out. And there you see the force out at second to end the top of the 3rd inning. There are no foul balls. You don't get a second chance if the ball doesn't go where you plan, outside the lines. And look at that technique. It's just the same as the second baseman taking a nice step back, soft hands to bring it in, and then the underhand flip over to second for the out, retiring the side. Hot smash to 3rd to start this inning. Safe at first, says Aaron Bell, our official from South Africa. Karim Majiri from Tunisia is the second base official. Victor Armayo from Argentina is at 3rd. Jose Marrero from Cuba is the home plate official. And now a little bit of a pickle here. And a tag on the back of Takuya Shima for the second out in the bottom of the 3rd inning. Japan with just 1 runner aboard. There's a hot smash off the wall. Apologies, that's the second out of the inning. The rundown producing the first.
Here's Takeru Miyanahara. He had a really storied baseball career. Now he's a teacher and continues to play Baseball 5. Had a 6-year minor league career, professional minor league career in Japan. And he won Koshien, the high school tournament, as a starter in just his 2nd year of high school. He was a starter on the baseball team, and that team won it all as far as high school baseball goes in Japan. He'll wind up stranded on first, though, in the bottom of the 3rd inning as a pop-out from Kazuda ending the frame, sending it to the 4th. So how do you like this? We started just a minute or two after our scheduled time at 7 o'clock. We're about 12 minutes into the game, and we're more than halfway through the 5 innings we're set to play in the first in this best-of-3 series. A tap that bounced before the 4.5-meter line shows us another way that a batter can get themselves out. We talked about you hit it too far, you get out. If you don't hit it far enough, you're also out. Otherwise, everybody would just be bunting, tapping it right in front of home plate and waiting for the defense to charge in. And as we continue to teach Baseball 5, that is yet another way a batter can eliminate themselves. We're calling it a foot fault when the foot touches any part of the batter's box. You have to stay entirely within the box. There's no forgiveness if your toe crosses the line or your heel goes out the backside. If any part of your foot leaves the batter's box, you're automatically out, no matter what you do with the whack. Here's Nelson Rodriguez, who's having a solid game. Batting in the top of the 4th, he hits it on 1 hop to second, an easy play for Kazuda. And Japan comes up now in the bottom of the 4th inning, looking for some insurance runs, leading 3-1 in this game that if you blink, you might miss it. We still have fans showing up. And they're probably thinking, okay, it was a 7 o'clock game. I got here at 7:15, and it's already the bottom of the 4th of a 5-inning game. My goodness. And yes, that is really the point of Baseball 5. It's a game that can be played anywhere, played everywhere by anyone. And it's a game that's fast. It doesn't have the waiting, the standing around that some people associate with traditional baseball. I say baseball and I leave softball out of that conversation because you don't hear a lot of folks complaining about softball games taking too long. But baseball games, which sometimes can spend 3.5 minutes just between innings, none of that here. It's about 15 to 20 seconds between innings. We had a slight delay that you just might have seen, and it was only because the officials wanted to confer for a moment. The players were ready to go. There's no time wasted in Baseball 5, and Takuya Shima, the leadoff batter for Japan, is back on again as Japan looks to increase the lead. Oh, how about that underhand flip? What a play from second base. That's Marianne Castro, who's come off the bench to participate in this game. She was one of the starters last night. Vivian Banuelos has also come into the game, and there she is at first base, snaring the line drive. So 2 great plays on the right side of the infield. In fact, Mexico's emptied the bench, and that's what the officials were talking about. Guadalupe Ayón with the backwards hat, number 3. He's the middle infielder. He was a star last night. He's a great offensive player. And he has come in as well. It's a game about inclusivity, and that's why on the big stage and the big matchup against Japan, you see Mexico start 3 players who didn't play last night. And how about that leaping catch from Nelson Rodriguez, ending the bottom of the 4th with that snazzy grab. To the 5th we go. We'll see if the reserves that Mexico's brought in can help them at least score 2 to force the bottom of the 5th inning. Or perhaps Japan is destined for a 3rd straight match victory after sweeping its first game earlier today. This is right where Mexico wants to be starting, though, with Ayón.
Rubs his hands together, waits for the home plate official to hand him the ball, and here we'll get our first look at him. Goes right side, plays it very nicely, and he's aboard to start the inning. Exactly the start the Mexico national team was looking for. And that'll be Marian Castro. Castro goes right up the middle, the underhand flip to first. Out there, Japan wise not to worry about the lead runner, knowing they're playing with a 2-run lead. They can afford to let that run score. Just keep making the play at first base. They just need to make 2 more plays at first base to claim the first match in this best-of-3 series. Here's Eloy Flores, the leadoff man. Hits it hard right side. Sidearm toss, safe at first. Flores sprints to second, and the tying run is in scoring position with just 1 out. Japan asking for time, so there'll be no further advance. Got to give credit to Kazuda, the second baseman. She played it perfectly off the wall, positioned herself specifically to play it off the wall. Sidearm toss just wasn't in time. And then credit Flores when all the attention went to the runner at third. Huge spot here. Bounce to the right side. Underhand flip to first. They get the out. It's a 3-2 game as the run scores. Tying run is on third, 13 meters from home. With 1 out for Japan to claim a victory in this opening match. As close as a Baseball 5 game can get right here. Nelson Rodriguez, if he reaches base, this game will be tied, almost certainly. Needs to be careful with the footwork. Bounces it up the middle, and that'll tie game 3. You saw how carefully Rodriguez picked his spot. Mexico's going to keep this top of the 5th inning going, trying to take a lead. Have not had a lead yet tonight. They'll have 2 runners aboard. Outstanding offensive display here in the 5th inning for Mexico. Crowd getting into it, but the batter is out, and that's another way that a batter can get themselves out, and it's a rule that I learned yesterday. If the player leaves the batter's box before the ball has crossed the 4.5 meter line in the air, then they are out. So you see that that ball was in the air, and she was already out of the box before the ball came down. It's another way to protect against a bunt-type play. And we're going to be 3-3 into the 5th, and an opportunity for Japan to walk off winners in the first match of this best-of-3 series. They can scratch across just 1 run. A momentary delay. Mexico's not yet taken the field. The officials will get in there to hurry things up. There's no timeouts. You really can't gather the team together. Banuelos at first. Castro at second. Ayón up the middle. And the ball finds Ayón, who dropped to his knees early. There was some spin on that ball put in play by Takuya Shima. Shima's safe on first, representing the run that would give Japan match 1. Here's Uchiyama. Uchiyama hits it right side with spin. Came off the wall with spin, giving Castro a fit, which is able to find it without any further advance to first and second. Japan with some precision here. Let's see if Rokaku goes to the right side again. She's done really consistently throughout the day, and she does here. That's the equivalent of a Baseball 5 sacrifice bunt. Hit it to the right side with runners on first and second. Let it move to second and third now. 2 opportunities with just 1 out to find some kind of hit. Take the opening match. Takurumi Yanohara. Hitting it right side under Castro, and Japan with a 4-3 win in the
first match in this best of three. Yanohara delivers the hit. Rokaku set it up with the bunt to move forward. I'm calling it a bunt, even though it was a right side ground out. That's how you do it. Baseball 5. Congratulations to Japan on the 4-3 win in the first of this best of three series. We'll pause for just a few moments, come back with match 2. Japan looking to remain unbeaten on day 1. WBSC Baseball 5 World Cup. Pero todavía no se acaba hasta que se acaba. Es el béisbol. ¡Ah! Mañana comenzamos a las 10 de la mañana. El encuentro entre México y Cuba. En este Zócalo 1. Que se tome la hora, ¿por qué no? Pero tiene que tomar la derecha, porque para allá hay más público, para allá. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a eso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Es aquí el Zócalo! Toda una fiesta en el béisbol. Regresamos a la acción. So Japan has taken the court ahead of the start of match 2 as you look at the highlights from match number 1. There was the diving stop from Ione there in the 5th inning. In the end, not enough to keep Japan from scoring that run in the bottom of the 5th to win it 4-3. It's not really a walk-off when it's just the first match in a best-of-3 series, but fantastic finish from Japan all the same. Now here comes Mexico, the visitors here, though it is a home game in a sense at Zócalo. Visitors ready to begin. Just off the picture there, really neat thing that I haven't seen yet. Vivian Banuelos, who's been inserted into the lineup as the second batter. In what's in effect the on-deck circle, was practicing her form. It was really neat to watch, and now she'll get to bat. With a runner on first after the leadoff hit from Flores. Banuelos goes right side, and it's a bouncer to first. That advances the runner. Yamilet Sandoval got the start. But now that Banuelos has come in, Sandoval's done. It's not like you get to reset your roster after each match. It's one game. And so once a player is substituted, they're out. There's an out at first base. And looked like we might have a rundown coming between third and home. Flores just retreating to third base. So Banuelos grounding out to first, and then the other ground out there. And here comes Ione. Ione hits it short hop off the wall. That scores a run. Mexico with a first lead tonight. 1-0 lead. Muy bien, México, jugando de tú a tú con Japón y se lo cree. If you're new to the game tonight, I think you are starting to understand how fundamentally similar it is to baseball and softball, but it's so different in terms of what you ask your body to do. I think one of the key fundamentals that I haven't spent enough time talking about, that's watching games all day today, I've seen about 10 games today, it's really hard to catch a baseball 5 ball without a glove. And it's one of the primary adjustments that baseball and softball players have to make
as that 85-gram rubber ball comes flying at you. And depending on the team, depending on the player, some of them are really hitting it hard. And you have to be prepared to squeeze it with one or two bare hands. And Japan just feeding that slot on the right side of the infield between the first and second base players, and finding two base runners in the process. And they're going to switch defenders. Nelson Rodriguez moves over to second. Castro over to third. And that was a dead ball. Rokaku was ruled out. I don't think the ball cleared the line. So that's the first out of the bottom of the first inning, and the runners aren't allowed to advance. Takeru Miyanohara, who had the game-winning hit in the first match. A lefty, smacks it hard to short. It's kicked around, tagged out. There was really no good outcome there for Uchiyama. Had that ball been caught on the line, he probably would have been doubled up on second. Look at how far he had come. He was starting to retreat, so really just didn't have a chance to wind up safe. And there's a smash to third and a nice catch made by Castro. So Japan changing their tactic after Mexico flipped their defenders from the right to left side. But Mexico carrying a 1-0 lead into the second inning. And you just have to give any player who makes that catch on a line drive so much credit. It's a really difficult thing to do. Top of the lineup, it's Flores. Nice play from short, out at first base. That was Shima ranging to his left. And the accurate, strong underhand flip over to first. And out as she left the box. The ball was fine, it cleared the line, but called out with the foot foul was Benuelos. So now Nelson Rodriguez, 2 outs and the base is empty here in the second. A short hop and safe at first. Japan staying true to their team motto. You look around, all 5 players, smiles on their faces. Where some might criticize baseball for taking too long, others may have a problem with just how seriously the game is taken and how much importance is placed on individual statistics. Individual statistics are not kept in Baseball 5. It's truly a team game. They do keep team stats, and we'll start to look at those in more detail tomorrow when we have a little body to look at, a little body of work. There's a bouncer deflecting off that midfielder over to first. Even when you can't squeeze it cleanly, as long as you guide the ball in the right direction, you can still make the play. And that's what happened there. The hard comebacker was a bit too much for Uchiyama, but he steered it over towards first. And so Japan will come up here in the bottom of the second, trailing 1-0 still. Well-placed ball, lead off base hit. Japan trying to join the 2-0 club. So is Mexico. They beat Lithuania in 2 straight matches last night in front of this really fired up home crowd. That's a fair ball. And that's back-to-back hits for Japan to start the bottom of the second. Rokaku again. Happy to move the runners to second and third, and that's part of what she's been teaching as she's become a Baseball 5 ambassador. Just embrace the game from her introduction to it. She's been all over Japan and now the world, teaching it and showing how closely it correlates to baseball. Oh, a little bit of a misplay by Rodriguez at second, and that'll allow the tying run to score without an out being recorded. Truth be told, Rodriguez didn't have a chance to make a play at the plate, but he could have gotten Miyanohara at first if
if he'd been able to scoop that cleanly. Now Kasuda. Short hop up the middle. A tag out. But another run scores in Japan. All of a sudden leapfrogs in front 2-1. It's Shima again. And the flip to second. Out at second base. It was a bang play. Good stretch by Ion. So a little bit of damage from Japan at the bottom of the second, taking the lead 2-1. See if this new look Mexican lineup can get that run back. Everybody's already ready to play. It will be Flores leading off for the third consecutive inning. Mexico has sent 5 batters to the plate, or to the batter's box in each of the first 2 innings. That one on a line, off the wall, and Flores is out. Vivian Manuelos in the air softly to that midfield position where Uchiyama grabs it. 2 gone very quickly, and here's Rodriguez. You notice how Uchiyama, wearing 69 for Japan, is right in the heart of the diamond. That's the most variable position in the game of Baseball 5. Where do you put that midfielder? Every team I've seen in the tournament has had first base, second base, shortstop, third covered. And some have had the midfielder in front of the Kanade logo. Some have had him right on the Kanade logo. Right now, Uchiyama a step behind it. We've seen other teams, as we get a bang play at first to end the inning, we've seen other teams put that midfielder either on the second base bag in front of, or even in instances behind the second base bag. It just all depends on what you've practiced and what type of defensive scheme you're running. A big part of the conversation is who's going to be covering home. Oftentimes, the teams that have the midfielder in the heart of the diamond or even on the home plate side of the diamond, they'll have that player cover home. In the case of Mexico now, you see Ion playing, well, you don't see it at this moment, but you'll see in a second, and he's playing in front of the second base bag, well behind the Kanade logo. And it comes to him. Did he catch it on a fly? He did. Pulled it right off the tiles, of which there are thousands. We looked at the numbers. There's more than 4,000 tiles that have been snapped together to create a Baseball 5 field. That one bounced short of the 4.5-meter no-hit zone, so an out. The second of the bottom of the third inning. We're 36 minutes into the game. Japan has won the first match, winning it in walk-off fashion, and now holding a 2-1 lead. Mexico's going to have just 6 outs left to play with to try and get back in front. There's a hard hit ball to third, and a nice play across the diamond. It's Abigail Boteo for the out that ends the inning. So to the fourth, Japan with a 2-1 lead. It's going to be Boteo leading off. It's a much younger Mexico team than the Japan team, as the officials are halting play to go over the lineups. And the conversation, I believe, has come to a close. And there's a little pop out. First out of the inning, and that's a substitute for Japan, who made that catch. Into the game is Miwa Tanaka, who's been playing baseball since 6th grade. Another member of the Seibu Lady Lions in Japan's Women's Professional League. That one gets knocked down by Tanaka, but no play made at first. And Tanaka, you may recall, was on the
most recent WBSC Women's World Cup champion, that 2018 Japan national team that won in Florida. That was the last time the Women's Baseball Cup has been played. And there's a double play. Nicely done, Ayano Kazuda. And after some confusion, they'll confirm the double play. And now Mexico down to their last 3 outs. And they'll have to keep Japan from building on this 2-1 lead. Leading off Kazuda, who started that double play with the tag and then fired to first. She sprints up the first base line, but can't beat it out. I like that Tanaka, in her biography that she wrote about herself, and again, we thank all the players who took the time to tell us about their journeys to this Baseball5 World Cup. Tanaka put it pretty simply. She said she's just hooked on women's baseball and Baseball5. And that's just so neat to see the passion for this game in its infancy still, but already players who are absolutely hooked on it and dedicated to traveling the world to teach it and show it off. And Japan here showing off with 2 runners on, just 1 out in the bottom of the 4th, trying to build on a 2-1 lead. Already one one-run victory in the first match of this best-of-3 series. An underhand tap. And trouble in the infield for Mexico. The throw home, a run scores, and here comes another. 2 in on the play for Japan, and that's huge as the lead goes up to 3. Miwa Tanaka. Big play there. Japan continues to work in the reserves. Here's Shun Mikami. Mikami in the batter's box. He also participated in the Koshien tournament earlier in his life. Finished 2nd in it. We have a Koshien champion and a Koshien runner-up participating for this Japan national team. And there is Mikami driving in a run. And Japan kind of running away, pulling away. A 5-1 lead. And the ball hit softly to the right side, and with 3 players going for it, there was nobody covering first base. And so Kazuda is safe. She has had an outstanding game tonight. Japan playing with a majority female team right now, I believe. Unless we see any substitutions, as that ball was bounced back into the box, a little low. And the next play, a line drive off the wall in center field, so that's an out. In case you haven't figured it out yet, how neat is it that every single play in Baseball5 is an action play? No taking pitches, no foul balls. Something happens every time the batter swings his arm or her arm. And that's another pretty cool part of it. And here we're gonna have a play at the plate. What a throw and a tag for the out to end the 4th. Well done by Mexico, but a tall task looming as we go to the 5th. Japan leads 5-1, trying to sweep this game under the lights, having won the first match by 1. Japan with a 4-run lead. We'll see if Mexico can get something started. They'll need to get going right now. Great camera work too to show that replay. That really close play. Nelson Rodriguez hits it hard to short. Great throw from Shima. Smiles all around the infield for Japan. Lupe Ayon hits it hard with speed through the legs of Kazuda at 2nd. He's a weapon for Mexico offensively. And a display of good sportsmanship at first base after there was a slight collision on the back end of that play.
A little pop-up and a nice snag by Uchiyama. Japan is 1 out away from winning it, and they could do it in fewer than 45 minutes. It's been 41 since the first swing of an arm. Mexico down to the last out. The media gathered around the field to try and photograph this moment. A lot of media traveling from Japan to be here for this tournament. And that was an outrule in the batter's box. So Japan winning it 5-1. They win it in back-to-back matches in fewer than 45 minutes to improve to 2-0 in the tournament as Mexico falls to 1-1. They waited a long time to play after last night's emotional opening ceremony, an emotional come-from-behind win over Lithuania. And they just weren't able to get over the hump against this really well-regarded Japan team. That would be considered one of the heavy favorites along with Cuba, Venezuela, and Chinese Taipei. Another full day of action begins tomorrow at 10 a.m. here at Zócalo 1. It'll be Cuba and Hong Kong. France and Korea get the day started at 9:30 over at Zócalo Field 2. That's a Korea team looking for its first win. Some of the other highlights on the schedule tomorrow, a good one between Mexico and South Africa set for 1 o'clock. Cuba and Mexico under the lights again at 7. Japan taking on a really solid South Africa team at 5:30 local time. And a Kenya-Venezuela game that ought to be filled with a lot of emotion and energy. That Kenya team is here to prove a point, and they did that just a short while ago, beating France in 3 matches. What a day. The first full day of the first ever WBSC Baseball 5 World Cup. Japan unbeaten, Chinese Taipei unbeaten, Cuba unbeaten, and so is Tunisia, one of our 3 African nations. What will tomorrow bring? We'll find out starting at 9:30 with France and Korea at Field 2, and then Hong Kong and Cuba at 10 a.m. here at Zócalo Field 1. Hector Villar will have the call of that one. I'll be in for Chinese Taipei and Tunisia at 11:30. And we look forward to bringing you a whole lot more from El Zócalo and Mexico City. It's the first ever Baseball 5 World Cup, and it's off to a fantastic start.